El zodiaco y los rayos. Mis primeras palabras sobre este tema serán de índole enteramente preliminar. Trataré de sentar las bases para encarar, en forma algo distinta y bastante más esotérica, la ciencia de la astrología. Me referiré a algunas cosas que probablemente podrán ser calificadas por los astrólogos académicos y sin inspiración, como revolucionarias y erróneas, improbables o indemostrables. Sin embargo, la astrología no ha demostrado todavía realmente su valor al mundo del pensamiento y de la ciencia, a pesar de los muchos éxitos definidamente demostrables. Por lo tanto, pediré a quienes leen y estudian esta parte del tratado sobre los 7 rayos que tengan en cuenta el comentario anterior y estén dispuestos a considerarlo como hipótesis, esforzándose por analizar la teoría o sugerencia y por comprobar las conclusiones a que se ha llegado en pocos años. Si pueden hacerlo, sobrevendrá un despertar de la intuición que convertirá a la astrología moderna en algo de mucha importancia y significación para el mundo. La astrología intuitiva reemplazará eventualmente a lo que hoy se llama astrología, retornando de este modo al conocimiento de esa antigua ciencia que relacionó las constelaciones y nuestro sistema solar. Atrajo la atención sobre la naturaleza del zodiaco e informó a la humanidad sobre las interrelaciones básicas que rigen y controlan los mundos fenoménico y subjetivo. 1. 3 afirmaciones básicas. La afirmación hecha frecuentemente de que la astrología es una ciencia exacta, a pesar de las muchas computaciones matemáticas, está lejos de serlo. Lo curioso es que está basada en la ilusión, y como bien saben, el zodiaco solo es el recorrido imaginario del Sol a través de los cielos, desde el punto de vista de nuestro insignificante planeta. El Sol no está en ningún signo del zodiaco, sino simplemente parece estarlo al pasar entre nuestra pequeña esfera, la Tierra, y las constelaciones, en cualquier estación o tiempo determinado. Antiguamente se creía que la Tierra era el centro del sistema solar y que alrededor de ella giraban el Sol y los demás planetas. Esta era la posición y conocimiento exotérico, no la comprensión esotérica. Posteriormente, cuando nuevos descubrimientos trajeron mayor luz a la mente humana, nuestro planeta fue descentralizado y la verdad fue vista con mayor claridad, aunque todavía queda mucho por descubrir, lo cual podría ser hasta de naturaleza revolucionaria. Desde ciertos ángulos astrológicos debe tener lugar un proceso similar de descentralización y el sistema solar ya no debe considerarse un punto alrededor del cual gira el zodiaco, o a través del cual el Sol pasa durante su gran ciclo de aproximadamente 25.000 años. Los astrólogos que poseen visión interna podrán negar que esta sea la actitud comúnmente adoptada, sin embargo, a fin de esclarecerla y en conexión con el público en general, la inferencia es permitida y aceptada por los ignorantes. Sobre esta teoría, concerniente al zodiaco, se apoya ampliamente lo que denominamos la gran ilusión. Quisiera que recuerden esto al estudiar juntos las nuevas formas de encarar la más grande y antigua de todas las ciencias. La astrología es una ciencia que debe volver a su original belleza y verdad, para que el mundo pueda obtener una perspectiva más veraz y una apreciación más justa y exacta del plan divino, tal como es expresado en la actualidad por medio de la sabiduría de las edades. La segunda afirmación que quisiera hacer es que en la actualidad la astrología es esencialmente la más pura presentación de la verdad esotérica en el mundo, porque es la ciencia que trata de las fuerzas y energías que condicionan, rigen y actúan a través del espacio y sobre él y todo lo que en éste se encuentra. Cuando sea captado este hecho, cuando el origen de esas energías sea mejor comprendido y la naturaleza del espacio correctamente captada, tendremos un horizonte más amplio y más íntimamente relacionado, las relaciones entre entidades individuales y planetarias, del sistema y del cosmos. Serán entonces conocidas y comenzaremos a vivir científicamente, vivir científico que es el propósito inmediato de la astrología. Aquel que cree actualmente en la astrología adopta por lo común la posición de que él es un individuo importante, por lo menos para él, que vive sobre ese importante planeta, la Tierra, importante para la humanidad, y que por medio de la astrología puede descubrir su destino y saber lo que debe hacer.
No me refiero en este comentario a esos pocos astrólogos que poseen un verdadero conocimiento esotérico, siendo en realidad muy pocos, y solo un puñado de ellos lo practican actualmente. Al investigador moderno le agrada creer que sobre y a través de él hacen impacto y fluyen esas energías que provienen del signo en el cual está el Sol en el momento de su nacimiento. Considera que él responde a las fuerzas de los distintos planetas a medida que rigen las casas de su horóscopo. Y cree que las tendencias y circunstancias de su vida están determinadas así. Esto le hace creer que él es un factor importante aislado. Las interpretaciones modernas no recalcan la importancia del signo naciente, el ascendente, lo cual se debe a que muy pocos están preparados para actuar como almas y tampoco tienen en cuenta las energías que actúan constantemente sobre nuestro planeta, procedentes de otras constelaciones o de muchos planetas ocultos. En la sabiduría eterna se dice que existen alrededor de 70 de estos planetas en nuestro sistema solar. Quisiera presentar un cuadro más verdadero y exacto. Esto es posible ahora porque la percepción, la relación y la integridad grupales comienzan a ocupar un lugar prominente en la conciencia humana. A medida que esto sucede, la personalidad, que es individualista, separatista y autocentrada, retrocederá acrecentadamente a segundo término, y el alma que posee conciencia grupal y es incluyente y no separatista, irá destacándose cada vez más. En consecuencia, desaparecerá gradualmente el interés por el horóscopo individual y el cuadro planetario universal y del sistema ocupará un lugar prominente en la conciencia del individuo. El hombre se considerará a sí mismo como parte integrante de un todo mucho más importante y se interesará más por el grupo mundial que de sí mismo como individuo. Por lo tanto, no me ocuparé del tema de la astrología esotérica desde el punto de vista del horóscopo. Las relaciones universales, la interacción de energías, la naturaleza de lo que se halla detrás de la gran ilusión, la engañosa apariencia de las cosas tal como son y el destino de nuestro planeta, de los reinos de la naturaleza y de la humanidad como un todo, constituyen las partes más importantes de nuestro tema. No me preocupa si los astrólogos modernos aceptan o rechazan las ideas que expongo. Trataré de presentarles ciertos hechos tal como los reconoce la jerarquía e indicarles, si puedo, las realidades subjetivas, de las cuales la ilusión externa es sólo la apariencia fenoménica, condicionada por los pensamientos del hombre a través de las épocas. Recalcaré la realidad de la vivencia de las fuentes de las cuales fluyen y emanan todas las fuerzas y energías que actúan en nuestro planeta. Ante todo me esforzaré por demostrarles esa unidad omnipenetrante y esa síntesis subyacente, base de todas las religiones y de las innumerables fuerzas transmitidas, y trataré de apartarlos, como individuos, del centro de su propio escenario y conciencia, sin privarlos de su propia individualidad e identidad, y sin embargo les demostraré que son parte de un todo mayor, que podrán percibirlo conscientemente cuando puedan actuar como almas, de lo cual hoy son inconscientes o solo registran y sienten la realidad interna en la cual viven. Se mueven y tienen su ser. Esto me lleva a la tercera afirmación, la cual es tan básica y fundamental que les pediría se detengan a considerarla, aunque no capten plenamente todas sus implicaciones. La sabiduría antigua enseña que el espacio es una entidad. La astrología esotérica se ocupa de la vida de esta entidad y de las fuerzas y energías, los impulsos y los ritmos, los ciclos, el tiempo y las estaciones. Esto lo afirmó HPB en la Doctrina Secreta. Recuerden que existe una clave astrológica para la doctrina secreta, la cual no puede todavía ser revelada en su totalidad. Sin embargo, puedo insinuarles y sugerirles algunas líneas de acercamiento que, si se mantienen en la conciencia de los astrólogos iluminados, permitirá que algunos de ellos, en fecha posterior, descubran la llave que, haciéndola girar en bien de la humanidad, revelará el cuarto gran fundamento de la sabiduría eterna, de los cuales 3 ya han sido dados en el proemio de la doctrina secreta. El espacio es una entidad y la bóveda celeste, como poéticamente se la denomina, es la apariencia fenoménica de esa entidad. Observarán que no digo apariencia material, sino fenoménica.
Conjeturar sobre la naturaleza, la historia y la identidad de esa entidad sería inútil y de ningún valor. Tendremos una idea vaga que proporcionará una analogía, aunque eluda las especificaciones, si nos esforzamos por considerar a la familia humana, el cuarto reino de la naturaleza, como una entidad que forma una sola unidad y se expresa a través de las innumerables y diversificadas formas del hombre. Cada uno de ustedes, como individuos, son parte integrante de la humanidad, no obstante cada uno lleva su propia vida, reacciona a sus propias impresiones, responde a las influencias e impactos externos, y a su vez emana influencias, envía irradiaciones temperamentales y expresa alguna cualidad o cualidades, afectando así, en cierta medida, a su medio ambiente y a aquellos con quienes entran en contacto. Sin embargo, durante todo el tiempo, forman parte de la entidad fenoménica denominada humanidad. Podríamos ampliar esta idea hasta abarcar una entidad fenoménica mayor, el sistema solar. Esta entidad es en sí misma parte integrante de una vida aún mayor, la cual se expresa a través de 7 sistemas solares, de los cuales el nuestro es uno. Si pueden captar esta idea, surgirá en la conciencia una vaga imagen de una gran verdad esotérica subyacente. Consideraremos brevemente la vida y las influencias, las radiaciones y emanaciones de esta entidad y el efecto unido que producen sobre nuestra vida planetaria, en los reinos de la naturaleza y en las civilizaciones humanas en desarrollo. El tema es tan vasto, que he tenido que afrontar el problema de descubrir la mejor manera de tratarlo, decidiéndome por la brevedad y afirmación concisa de los hechos para los que trabajamos en el aspecto interno de la vida, pero razonablemente solo hipótesis para ustedes, eludiendo el análisis detallado y los pormenores. Me esforzaré por hacerlo de lo universal a lo particular y de lo general a lo específico, pero siempre acentuando lo universal y lo general y no lo particular y específico. De los estudiantes de astrología dependerá la debida aplicación de la verdad a lo específico, pues en este aspecto es donde ha errado la astrología moderna, invirtiendo el procedimiento correcto y verdadero, poniendo el énfasis sobre lo específico y particular. El horóscopo personal y el destino individual y no sobre las grandes energías y sus fuentes, las cuales son finalmente responsables de la manifestación de lo específico. Esta posición y presentación de la verdad debe ser alterada. Por lo tanto, la astrología esotérica trata de la vida y las vidas que animan los puntos de luz dentro de la vida universal. Constelaciones, sistemas solares, planetas, reinos de la naturaleza y el hombre microscópico son el resultado de la actividad y la manifestación de la energía de ciertas vidas, cuyos ciclos de expresión y sus infinitos propósitos están fuera de la comprensión de las mentes más avanzadas e iluminadas de nuestro planeta. El próximo punto que deben captar es que el éter del espacio constituye el campo en y a través del cual actúan las energías que provienen de innumerables fuentes de origen. Por lo tanto, estamos relacionados con el cuerpo etérico del planeta, del sistema solar y de los 7 sistemas solares, de los cuales el nuestro es uno, y con el vasto y general cuerpo etérico del universo en el cual estamos localizados. Empleo deliberadamente la palabra localizados por las inferencias que puede tener. Este amplio campo, como también los más reducidos y conocidos, proporcionan el medio de transmitir las energías que actúan sobre y a través de nuestro sistema solar, esferas planetarias y todas las formas de vida que existen en esas esferas. Forma un ininterrumpido campo de actividad en constante e incesante movimiento, medio eterno para el intercambio y transmisión de energías. En conexión con esto y a fin de comprenderlo mejor será útil estudiar al hombre individual. De esta manera podemos obtener una tenue comprensión de la verdad básica y subyacente. Los estudiantes deben recordar siempre que la ley de analogía es un medio de interpretación. El esoterismo enseña, y la ciencia moderna está llegando a la misma conclusión, que subyacente en el cuerpo físico y en su complejo e intrincado sistema de nervios, existe un cuerpo vital o etérico, contraparte y verdadera forma del aspecto fenoménico externo y tangible.
siendo análogamente el medio para transmitir fuerza a todas las partes de la estructura humana y el agente de la conciencia y de la vida que mora internamente. Determina y condiciona al cuerpo físico, pues constituye en sí el receptáculo y el transmisor de energía proveniente de los diversos aspectos subjetivos del hombre y también del medio ambiente en el cual vive el hombre interno y el externo. Agregaré aquí otros 2 puntos. Primero, el cuerpo etérico individual no es un vehículo humano aislado y separado, sino que en forma curiosa es parte integrante del cuerpo etérico de esa entidad que denominamos familia humana. Este reino de la naturaleza, por medio de su cuerpo etérico, forma parte integrante del cuerpo etérico planetario, que no está separado de los cuerpos etéricos de otros planetas, sino todos ellos conjuntamente con el cuerpo etérico del Sol, constituyen el cuerpo etérico del sistema solar, que está relacionado con los cuerpos etéricos de los 6 sistemas solares, los cuales forman con el nuestro una unidad cósmica, afluyendo a ellos energías y fuerzas de ciertas grandes constelaciones. El espacio es etérico en su naturaleza, y su cuerpo vital está compuesto de la totalidad de los cuerpos etéricos de todas las constelaciones, sistemas solares y planetas que se encuentran en él. En todas partes de esta áurea red cósmica circulan constantemente energías y fuerzas, constituyendo la base científica de las teorías astrológicas. Así como las fuerzas del planeta y del hombre espiritual interno, para mencionar solo un factor entre muchos, fluyen en el plano físico a través del cuerpo etérico del hombre individual y condicionan su expresión externa, actividad y cualidades. Así también las variadas fuerzas del universo fluyen a través de cada parte del cuerpo etérico de esa entidad que llamamos espacio, y condiciona y determina la expresión externa, las actividades y las cualidades de cada una de las formas que se hallan dentro de la periferia cósmica. Segundo, en el cuerpo etérico humano hay 7 centros principales de fuerza, agentes distribuidores y acumuladores de electricidad, que proporcionan al hombre fuerza dinámica y energía cualitativa, produciendo efectos definidos sobre su manifestación física externa. Por medio de su constante actividad aparecen en el hombre sus cualidades y comienzan a emerger las tendencias de sus rayos, indicando claramente su etapa de evolución. Este control de la forma por medio de un septenario de energías, como lo define el antiguo comentario, constituye una regla inalterable del gobierno interno de nuestro universo y de nuestro particular sistema solar como en el caso del hombre individual. Existen, por ejemplo, en nuestro sistema solar, 7 planetas sagrados que corresponden a los 7 centros de fuerza individuales del hombre. Los 7 sistemas solares, de los cuales el nuestro es uno, a su vez son los 7 centros de energía de aquel a quien me he referido en otros libros como aquel del cual nada puede decirse. Mucho se ha expuesto en los libros ocultistas, pero el astrólogo común es profundamente ignorante. Es esencial que aprenda a pensar en totalidades más grandes y que se preocupe más agudamente de las fuentes emanantes y de las causas que persisten eternamente, en vez de ocuparse de los efectos que producen dichas fuentes sobre esa creación efímera. El ser humano y su existencia temporaria en un insignificante planeta. Al hacerlo, descubrirá por sí mismo los signos de la divinidad esencial del hombre, divinidad que se observa en la captación infinita de su conciencia cuando está iluminada por la luz del alma y en su poder para proyectar su pensamiento en la conciencia de esas múltiples vidas, cuyos movimientos energéticos debe forzosamente compartir, debido a que su pequeña porción de energía es parte integrante de la de ellas. Un aspecto de la energía, no tenido muy en cuenta por los astrólogos modernos, y sin embargo de primordial importancia, es la energía que irradia o emana de la Tierra. Como todos los seres humanos viven en su superficie y están por lo tanto proyectados dentro del cuerpo etérico del planeta, razón por la cual el hombre camina erecto, el cuerpo del hombre está siempre bañado por las emanaciones y radiaciones de nuestra Tierra y por la cualidad integrante de nuestro logos planetario. A medida que envía y transmite energía dentro de su medio ambiente planetario,
Los astrólogos siempre han recalcado las influencias y energías entrantes a medida que hacen impacto y actúan a través de nuestro pequeño planeta, pero no han considerado adecuadamente las cualidades y fuerzas emanantes. Contribución del cuerpo etérico de nuestra Tierra al todo mayor. Esto lo consideraremos más adelante, pero he sentido la necesidad de llamarles la atención sobre ello. Otro punto que deben observar es que la influencia de la Luna es de naturaleza y efecto puramente simbólicos, siendo simplemente el resultado de antiguas ideas y enseñanzas, dadas desde la época lemuriana, y no se basa sobre ninguna verdadera radiación o influencia. En esas épocas remotas y hasta mucho antes de la época lemuriana, que en esos días constituía una antigua tradición, la Luna era considerada como una viviente entidad vital. Pero quiero que tengan en cuenta que la Luna no es hoy otra cosa que una forma muerta. No tiene radiación ni emanación de ninguna especie y, en consecuencia, no produce efecto alguno. Desde el punto de vista del conocedor esotérico, la Luna es simplemente un obstáculo en el espacio, una forma indeseable que debe desaparecer algún día. La astrología esotérica considera que el efecto producido por la Luna es mental y el resultado de una poderosa y muy antigua forma mental. No obstante, la Luna no posee cualidad propia ni puede transmitir nada a la Tierra. Permítanme repetir, la Luna es una forma muerta. No tiene en absoluto emanación alguna. Por eso se dice en la antigua enseñanza que la Luna oculta a Vulcano o a Urano. Esta insinuación o inferencia siempre ha existido y los astrólogos harán bien en experimentar la sugerencia dada sobre la Luna y en vez de trabajar con ella que trabajen con Vulcano. Cuando se trata del hombre común y no evolucionado y con Urano cuando consideran al hombre muy evolucionado, y obtendrán resultados interesantes y convincentes. Los estudiantes deberían recordar que las 12 constelaciones que constituyen nuestro zodiaco particular son receptores de innumerables corrientes de energía que llegan de muchas fuentes. Estas se mezclan y fusionan con la energía de cualquier constelación determinada y, transmutada y refinida esotéricamente, oportunamente hallan su camino hacia nuestro sistema solar. Quisiera llamarles la atención aquí sobre algunos comentarios que hice en el Tratado sobre Fuego Cósmico, pues son oportunos y valiosos. Los resumiré en algunas frases. La astrología se ocupa del efecto que producen en la sustancia de las envolturas las influencias, vibraciones, etc., de los distintos planetas. Constituyen esotéricamente las influencias de los centros solares. Las fuerzas que emanan de ellos actúan sobre los centros planetarios, todo lo cual está oculto en el karma del hombre celestial. Se impartirá mucho sobre esto cuando exista la verdadera astrología esotérica. Los estudiantes de astrología están aprendiendo recientemente el ABC de este estupendo tema, y apenas si tocan los bordes exotéricos de ese gran velo que ha sido sabiamente tendido sobre la ciencia planetaria. Tratado sobre Fuego Cósmico, páginas 826 a 27. A continuación se enumeran, en forma incompleta pero adecuada para nuestro propósito, las influencias principales que provienen de fuentes muy distantes, llegan a nuestra vida planetaria y producen efectos definidos sobre el hombre y la humanidad como un todo. 1. La constelación de la Osa Mayor. 2. Las 7 hermanas de las Pléyades. 3. Sirio, la estrella del perro. 1. Los 7 sistemas solares, de los cuales el nuestro es uno. 2. Los 7 planetas sagrados, de los cuales el nuestro no es uno. 3. Los 5 planetas no sagrados o planetas ocultos. 1. Los 7 centros planetarios. 2. Los 7 centros de fuerza en el cuerpo etérico humano. 1. Las 12 constelaciones zodiacales. Tenemos así un nono preimpacto de energía. Esta clasificación es importante, pero debe recordarse que existen también otros impactos relativamente insignificantes. A estas deben agregarse otras corrientes de energía, las cuales actúan definidamente sobre nuestra vida planetaria y la afectan, tales como las que provienen de la gran estrella Betelgeuse o de Antares,
y de otros grandiosos soles y sistemas solares relacionados con las constelaciones del zodiaco, cuyas fuerzas nos llegan a través de esas constelaciones y no en forma directa. Además de las enumeradas, debería recordarse que técnicamente debe agregarse a esto la irradiante influencia que llega directamente del planeta en el cual vivimos. Solo entonces podrán hacer un análisis cabal y un cuadro completo de las energías a las cuales el cuerpo etérico del hombre, condicionando al cuerpo físico, preeminentemente automático y negativo en sus reacciones, debe responder y siempre responde. La comprensión de esa respuesta y el control consciente e inteligente de las reacciones individuales son sumamente necesarios para el hombre, pero solo llega a ser posible en una etapa avanzada de evolución y cuando él, técnicamente comprendido, se acerca al sendero. El hombre aprende ante todo a controlar sus reacciones hacia los planetas a medida que rige y dirige los asuntos de su personalidad desde las diversas estaciones en las 12 casas de su horóscopo. Hay dos maneras de hacerlo. Primero, confeccionando debidamente el horóscopo y dando los pasos necesarios para determinar lo que debe hacerse y así rechazar las influencias planetarias donde se considere deseable a fin de controlar las reacciones de la personalidad. Esto debe hacerse aplicando el poder del pensamiento. Requiere plena confianza en la comprensión e interpretación del astrólogo y el conocimiento exacto de la hora del nacimiento. A veces uno se pregunta si es posible saber la hora exacta del nacimiento y si realmente habrá un astrólogo verdaderamente sabio. Segundo, asumiendo conscientemente la posición del observador espiritual y cultivando el poder de responder al alma. Entonces, desde el ángulo de esa alma, el hombre tiene que aprender a controlar las circunstancias y la serie de reacciones de la personalidad. Deben ser consideradas también las siguientes actitudes y posiciones adoptadas por el astrólogo esotérico. 1. Las influencias planetarias indican la tendencia de las circunstancias externas de la vida. Cuando se interpretan correctamente tanto para el hombre común como para el no evolucionado, pueden señalar y lo hacen el destino y el futuro de la personalidad. Pero condicionan y controlan totalmente al hombre que no ha tenido experiencia consciente del alma. En cuanto el hombre llega a ser consciente de su propia alma y se esfuerza por controlar su sendero de la vida, las influencias de los planetas de por sí se debilitan definitivamente y van aminorando. El horóscopo de la personalidad es indeciso y muchas veces inexacto, la fuerza que fluye a través de los planetas y no la fuerza de los planetas rigen y controlan. Entonces el hombre llega a ser receptivo a las energías más elevadas y sutiles del sistema solar y de las 12 constelaciones regentes. 2. El signo del Sol, como se lo denomina, indica la naturaleza física, mental y espiritual del hombre. Contiene el secreto del rayo de la personalidad y de la respuesta o no del hombre al alma, el verdadero hombre. Indica también la integración ya lograda y la actual etapa de desarrollo de las cualidades del alma, del equipo actualmente disponible, de la cualidad de la vida presente y las posibles relaciones grupales inmediatas. Desde el ángulo de la sabiduría eterna, indica solo esto y nada más, constituyendo lo opuesto de la usual posición astrológica. Expongo esto porque la humanidad ha evolucionado bastante como para que, dentro del menor tiempo posible, la astrología del alma sea una posibilidad, constituyendo, desde muchos puntos de vista, lo opuesto al procedimiento normal. Esto es prudente, necesario y también inevitable. Los astrólogos se dividirán eventualmente en dos tipos: los astrólogos exotéricos, que se ocuparán de los horóscopos de la personalidad, y los esotéricos, que se ocuparán de los propósitos del alma. 3. El signo ascendente indica las posibilidades más remotas, la meta espiritual y el propósito de la encarnación inmediata y de las sucesivas. Este signo se ocupa de la lucha que libra el hombre espiritual para continuar desde la etapa avanzada, de modo que cuando la energía de la vida se haya agotado temporariamente y tenga lugar la muerte de la personalidad, se encuentre más próximo al centro de su vida, más cerca del centro de su grupo y se aproxime al centro de la vida divina. Según lo expresa la sabiduría eterna. La frase,
muerte de la personalidad tiene dos significados definidos. A. Puede significar la muerte del cuerpo físico, que inevitablemente es seguida por dos etapas, la de la muerte del vehículo emocional y la subsiguiente disipación de la temporaria y siempre cambiante forma, asumida durante la encarnación por la cuota asignada de energía mental. B. La subjetiva y mística muerte de la personalidad. Esta frase indica la transferencia del foco de distribución de energía, desde la personalidad, un centro definido de fuerza, al alma, otro centro definido de fuerza. Comprendo que estos conceptos no están de acuerdo con los postulados de la astrología usual. Sin embargo, la astrología no perdería tiempo si experimentara estas ideas durante un tiempo y los astrólogos descubrirían algunos problemas más interesantes y atrayentes y quizás llegarían a una exactitud desconocida en la actualidad. Probablemente sería de utilidad que me extendiera sobre este punto. En conexión con el signo del Sol, con el signo ascendente y el efecto de la forma mental relacionada con la Luna, la posición de la astrología esotérica es: 1. El signo del Sol. Indica el actual problema del hombre, fija el paso o ritmo establecido de su vida personal, se relaciona con la cualidad, temperamento y tendencias de la vida, que tratan de expresarse durante esta particular encarnación y sugiere el aspecto rajásico o actividad del hombre nonato. Fundamentalmente las fuerzas de este signo indican la línea de menor resistencia. 2. El ascendente o signo naciente. Indica la vida futura y el inmediato propósito del alma para esta encarnación. Mantiene el secreto del futuro y presenta la fuerza que, correctamente empleada, conducirá al hombre al éxito. Representa el aspecto sátvico o armónico de la vida, y puede producir correctas relaciones entre el alma y la personalidad en una encarnación dada, señalando así el camino para reconocer la fuerza del alma. 3. La Luna. Este tipo de fuerza, procedente de ciertos planetas y no de la Luna, indica el pasado. En consecuencia, resume las limitaciones y los obstáculos presentes. Rige el cuerpo físico y muestra dónde se halla la prisión del alma. La siguiente declaración que quisiera hacer, que deriva de las anteriores, es que las energías del zodiaco, del planeta y del sistema, actúan como fuerzas obstaculizadoras o estimulantes, según el tipo de vehículo o cuerpo sobre el cual actúan. La naturaleza de estos vehículos y su capacidad para atraer, responder, rechazar, absorber y transmutar, dependen totalmente del grado de evolución obtenido y también de la condición general planetaria y psicológica en que se encuentra la familia humana en determinado momento. Un ejemplo de esto puede verse actualmente en el mundo, donde las fuerzas hacen impacto, casi violentamente, sobre nuestra vida planetaria con una nueva medida y compás, evocando una respuesta muy intensificada de los pensadores del mundo, estimulándolos a realizar un esfuerzo sobre líneas ideológicas y, al mismo tiempo, producir en las masas y en las personas poco evolucionadas el terror, el miserable fatalismo, el agotamiento físico general y muchas otras reacciones indeseables de la naturaleza forma. La comprensión de estos efectos obstaculizadores o estimulantes puede ser fácilmente lograda por quienes son capaces de captar la naturaleza de las actividades del planeta Saturno, el cual condiciona principalmente el grado de evolución, donde es posible hacer una elección definida y aceptar o rechazar conscientemente la oportunidad. Y también donde la responsabilidad personal llega a ser un hecho reconocido en una vida planeada y ordenada. Este punto del proceso evolutivo humano está descrito en el antiguo comentario con frases simbólicas. En medio de las arremolinantes fuerzas permanezco confuso. No las conozco, pues durante todo mi pasado me impulsaron de aquí para allá en el lugar donde actuaba ciego e inconsciente. Me impelieron de un lugar a otro, de un punto a otro, de arriba a abajo de esta tierra, y no hallé lugar donde reposar. Ahora las conozco y aquí permanezco y no me moverá hasta conocer la ley que rige este ir y venir en la tierra. Puedo girar y volver mi rostro hacia los distintos caminos, enfrentar amplios horizontes y sin embargo todavía permanezco. Yo mismo determinaré el camino a seguir. Entonces avanzaré.
No viajaré de aquí para allá en la tierra ni giraré en el espacio. Pero avanzaré. Hay otra idea revolucionaria que la ciencia astrológica esotérica incorpora a su aspecto moderno y exotérico. En el ciclo mayor de las muchas encarnaciones del hombre, como es bien sabido, pasa a través del círculo zodiacal de Piscis a Aries, retrogradando a través de los signos al seguir la órbita o el sendero de la retrogradación del Sol. Esta frase siempre me ha confundido. Pero es que la aparente retrogradación, basada sobre la precesión de los equinoccios, es parte integrante de la gran ilusión. En el momento en que el hombre empieza a salir de esa ilusión y no está sujeto al espejismo y al efecto del maya mundial, entonces el movimiento de la gran rueda de la vida gira en dirección opuesta y el hombre comienza, lenta y trabajosamente, a actuar en dirección contraria. Así pasa a través de los signos de Aries a Piscis, comenzando paciente y conscientemente a actuar como un alma que lucha por alcanzar la luz, hasta que al finalizar el sendero en Piscis, surge como un conquistador y salvador mundial. Entonces conoce el significado del triunfo sobre la muerte, porque ha superado y vencido el deseo. Este camino opuesto, por el cual viaja el hombre a través de los signos zodiacales, requerirá un reajuste de los métodos empleados por los astrólogos cuando hacen el horóscopo a los aspirantes evolucionados, discípulos e iniciados. Por lo tanto, el astrólogo deberá interpretar el horóscopo de acuerdo al grado de evolución del individuo en el sendero o, en otras palabras, al lugar que ocupa el individuo en la rueda de la vida. Requerirá del astrólogo intuitivo trabajo y reflexión, lo cual dependerá del contacto con el alma y de la prolongada meditación para determinar el proceso de interpretación astrológica de quienes son ya almas vivientes y activas y están en las etapas finales del sendero. Tales dificultades no se presentarán al confeccionar el horóscopo del hombre común no evolucionado. Podría agregarse que los signos del zodiaco conciernen principalmente a la expresión de la vida del hombre celestial en lo que respecta a nuestro planeta y, por lo tanto, al destino y la vida del logos planetario. Además conciernen al gran hombre de los cielos, el logos solar. En este caso me refiero al efecto que producen en todo el sistema solar y actualmente pocos astrólogos están capacitados para ocuparse de tal efecto. Quisiera recordarles que para esas vidas que animan a esas grandes constelaciones y cuya radiación dinámica y magnética llega hasta nuestra Tierra, tal efecto es incidental y pasa inadvertido. El principal efecto producido sobre nuestros logos planetario nos llega por su intermedio y afluye a través de ese gran centro planetario denominado Chambaya. Por lo tanto puede evocar mayor respuesta de las mónadas, las cuales se expresan por medio del reino de las almas y del reino humano, manifestándose por lo tanto a través de la jerarquía y de toda la humanidad. Esto es algo muy importante y debe ser observado y vinculado a toda la enseñanza que poseen sobre el interesante tema de los tres centros planetarios mayores. El trabajo de las influencias zodiacales consiste en evocar el surgimiento del aspecto voluntad del hombre celestial y de todas las mónadas, almas y personalidades que constituyen el cuerpo planetario de expresión. Esta afirmación significa ahora muy poco para ustedes, pero mucho para esos estudiantes que dentro de unas décadas estudien lo que aquí expongo. Correctamente comprendido, justifica gran parte de lo que está aconteciendo actualmente en el mundo. Debido a que estas influencias afluyen a todo el planeta y de allí a los centros de fuerza del mismo, producen dos efectos. Uno, sobre el hombre evolucionado, energetizando los centros que se hallan arriba del diafragma para que entren en actividad y él pueda responder a la radiación y actuación de la jerarquía. El otro, sobre el hombre no evolucionado, permitiéndole actuar como un ser humano común, no iluminado. Debemos observar aquí que todas las energías zodiacales del sistema y planetarias tienen un efecto definido sobre la vida de las formas de todos los reinos de la naturaleza. Ninguno puede escapar a estas influencias irradiantes y magnéticas. La meta de la evolución de la humanidad es llegar a ser vital y conscientemente consciente de la naturaleza de dichas energías y empezar a conocerlas y utilizarlas. La jerarquía ha hablado siempre sobre este campo del ocultismo.
Podría decirse que el discípulo debe tener conciencia de las influencias planetarias y comenzar a utilizarlas para así llevar a cabo el propósito del alma. El iniciado debe ser consciente de las influencias zodiacales que emanan desde afuera del sistema solar, que pueden ser reconocidas como 1. La vibración registrada en uno de los 7 centros. 2. La revelación de un tipo particular de luz, mostrándole un color específico al iniciado. 3. La nota peculiar. 4. Un sonido rector. Toda la historia del zodiaco puede ser resumida en forma pintoresca, aunque exacta, en la siguiente afirmación: existen 3 libros en los cuales se estudian y aprenden los 3 tipos de seres humanos. 1. El libro de la vida iniciados las 12 constelaciones. 2. El libro de la sabiduría discípulos los 12 planetas. 3. El libro de la forma o de la manifestación la humanidad las 12 jerarquías creadoras. En resumen se podría decir que 1. Los signos del zodiaco afectan principalmente al hombre que vive centrado debajo del diafragma. Este es el hombre término medio. Estos signos condicionan así 4 centros. A. La base de la columna vertebral. B. El centro sacro. C. El centro plexo solar. D. El vaso. 2. El grupo interno de los sistemas solares, que actúan en conjunción con los signos zodiacales, afectan principalmente a quienes viven arriba del diafragma, condicionando así a A. El centro cardíaco. B. El centro laríngeo. C. El centro ajna. D. El centro coronario. 3. 3 energías actúan por medio del centro coronario, solo después de la tercera. Iniciación. También podría mencionar 1 o 2 puntos más a fin de ilustrarlos, de las innumerables energías que hacen impacto sobre nuestro planeta, lo atraviesan y producen efectos sobre él. La astrología esotérica subraya los 4 tipos de fuerza que afectan a lo que podríamos llamar la personalidad de nuestra Tierra, y son: 1. La cualidad de nuestro sistema solar. Dios es un fuego consumidor, y también es amor. Esto constituye la enseñanza esotérica y exotérica de la verdad. 2. La cualidad del logos de nuestro planeta a medida que afluye a través de las cadenas, rondas, razas y reinos de la naturaleza. 3. La cualidad del planeta complementario de la Tierra, su polo opuesto, considerado esotéricamente el planeta Venus. 4. La cualidad de atracción de los 3 planetas, lo cual produce un triángulo esotérico de fuerza. En varias ocasiones he empleado la frase pasar a través de los centros y las formas. Este concepto debe dar la idea de centros de distribución, a los cuales llegan las energías entrantes y salen como irradiaciones. Podrían captar la idea si explicara la nueva proposición, nueva para ustedes, aunque vieja para los esotéricos, sobre los centros que hay en el cuerpo etérico humano. Los 4 centros que se encuentran arriba del diafragma, cardíaco, laríngeo, ajna y coronario, son básicos y principalmente centros receptivos. Los centros que se encuentran debajo del diafragma, el centro que está en la base de la columna vertebral, más el sacro, el plexo solar y el vaso, son energetizados por los 4 centros receptores superiores para que entren en actividad. Producido esto, se manifiesta como personalidad, magnetismo e influencia física, hasta el momento en que recorre a la inversa, como alma, el zodiaco. Ello está simbolizado por la revolución del Sol alrededor del zodiaco, de Aries a Piscis, en vez del movimiento inverso de Aries a Tauro. Esto se repite en la estructura humana y, oportunamente, los 4 centros inferiores devuelven lo que han recibido. Así invierten el proceso normalmente seguido, y los centros que se encuentran arriba del diafragma se convierten en radiactivos, dinámicos y magnéticos. Es un intrincado estudio ocultista y concierne al modo en que responde el cuerpo etérico a las energías entrantes.
Finalmente relaciona el centro inferior de la base de la columna vertebral con el centro superior, el coronario. Esta es la analogía de la relación que existe entre la Tierra y el Sol. Reflexionen sobre ello. A medida que desarrollamos y estudiamos estos tópicos, recordemos siempre que estamos considerando los 7 rayos y sus interrelaciones en el proceso cósmico. Esotéricamente nos conciernen. 1. Los 7 rayos y los 12 signos del zodiaco. 2. Los 7 rayos y las 12 jerarquías creadoras. 3. Los 7 rayos y los planetas, conforme van rigiendo las 12 casas de expresión. A medida que pensamos, reflexionamos y correlacionamos los diversos aspectos de la enseñanza, descubriremos que surgen 3 proposiciones que rigen la afluencia de vida al planeta y al hombre individual, las cuales han sido anteriormente descritas en el Tratado sobre los 7 rayos y serie de valores ponerlas. Primera proposición: cada vida de rayo es una expresión de la vida solar, y cada planeta está, por lo tanto, 1. Vinculado con todas las demás vidas planetarias. 2. Animado por la energía que emana de uno de los 7 sistemas solares, de los cuales el nuestro es uno. 3. Activado por una triple corriente de fuerza proveniente de a. Otros sistemas solares fuera del nuestro. b. Nuestro sistema solar. c. Nuestra vida planetaria. Segunda proposición: cada vida de rayo es receptora y custodio de las energías provenientes de 1. Los 7 sistemas solares. 2. Las 12 constelaciones. Tercera proposición: la cualidad de la vida de rayo, manifestándose en tiempo y espacio, determina la apariencia fenoménica. Antes de introducirnos más en el estudio de este tema, quisiera recalcar 2 puntos. Primero, estamos considerando las influencias esotéricas y no la astrología en sí. Nuestro tema versa sobre los 7 rayos y sus relaciones con las constelaciones zodiacales, o en otras palabras, sobre la interacción de las 7 grandes vidas que animan a nuestro sistema solar, con las 12 constelaciones que componen nuestro zodiaco. Segundo, que necesariamente tenemos que estudiar estas energías y su interacción desde el ángulo del efecto que producen sobre el planeta e incidentalmente sobre las formas de los diversos reinos de la naturaleza, particularmente en conexión con el cuarto reino, el humano, y con el hombre individual, el hombre común, el discípulo y el iniciado. No entraremos en definiciones relacionadas con la técnica astrológica ni emplearemos los innumerables términos técnicos. Si en la presentación de este vasto tema y en el proceso de indicar la posición de la sabiduría eterna sobre esta nueva y venidera, aunque muy antigua, ciencia de energías efectivas, como se la ha denominado, puedo presentar un nuevo acercamiento o señalar relaciones insospechadas y, desde el punto de vista de la sabiduría eterna, corregir lo que los instructores del aspecto interno de la vida consideran errores, con lo cual espero descubrir algunos astrólogos sensibles a lo nuevo. Creo que hay investigadores en las actividades astrológicas que tendrán una mente bastante abierta para admitir hipótesis y experimentarlas equitativamente. Repito, no escribo un tratado sobre astrología sino sobre los 7 rayos, sus equivalentes y correspondientes energías, los efectos que produce la energía de rayo y la interacción de estas energías y sus efectos sobre las diversas fuerzas planetarias, particularmente las de la Tierra. Para tal fin estoy buscando astrólogos equitativos que experimenten debidamente con los factores y sugerencias que podría indicar. Teniendo esto presente, prosigamos. He indicado que estas energías se dividen en 3 grupos. 1. Las que provienen de ciertas grandes constelaciones, en activa relación con nuestro sistema solar y que, desde épocas remotas, han estado siempre vinculadas a nuestro sistema por el mito y la leyenda. Nuestra constelación está relacionada en forma peculiar con esas constelaciones. 2. Las que provienen de las 12 constelaciones zodiacales. Se sabe que tienen un efecto definido sobre nuestro sistema y vida planetarios.
3. Las que provienen de los planetas que están dentro de la periferia de influencia de la esfera del Sol. Desde cierto punto de vista se puede generalizar y decir que, en el sistema solar, estas son las analogías de los tres grandes centros de fuerza que producen y controlan la manifestación y el progreso evolutivo en el ser humano. 1. Las grandes constelaciones externas, aunque controladoras, son análogas a ese centro de fuerza que llamamos la mónada y a su universal voluntad de poder, característica del primer aspecto divino. 2. Las 12 constelaciones podrían ser consideradas como que personifican el aspecto alma, y su efecto sobre el individuo debe ser considerado y estudiado ahora en términos de conciencia y desenvolvimiento de la vida del alma, que en esencia constituye la voluntad de ama. 3. Los 12 planetas, 7 sagrados y 5 no sagrados, son efectivos, empleando la palabra en un sentido técnico, en relación con la vida externa, el medio ambiente y las circunstancias del individuo. El contacto que establecen con la fuerza debe ser interpretado, en su mayor parte, en términos de la personalidad humana, el tercer aspecto divino, ejemplificando así la voluntad de saber. Quisiera que recordaran que estoy hablando totalmente en términos de conciencia, de respuesta y reacciones del individuo a las fuerzas que hacen impacto sobre él. El efecto producido por la emanación de nuestro planeta Tierra es la analogía del que produce ese conglomerado de átomos y moléculas que denominamos cuerpo físico denso y su respuesta al tirón y atracción de cualquiera o de todos los cuerpos sutiles. En lo que concierne a la influencia de los 7 sistemas solares, solo mencionaré, mas no puedo hacer, los que están vinculados astrológicamente con las constelaciones de la Osa Mayor, las Pléyades y Sirio, las cuales están íntimamente relacionadas con aquellos, pero como su efecto exacto es transmitido. No pueden observarse todavía resultados perceptibles en la humanidad y en otros reinos de la naturaleza, ni el individuo puede observar el efecto que producen las 3 grandes constelaciones hasta que él llegue a ser consciente de la vibración monádica después de la tercera iniciación. Muchas potentes influencias actúan continuamente sobre nuestro sistema solar y el planeta, pero, en lo que concierne al hombre, sus mecanismos de respuesta y de reacción continúan siendo ocultamente insensibles, porque no poseen aún la cualidad que les permitirá algún reconocimiento perceptible, ya en los vehículos densos o en los sutiles. Ni siquiera por el alma. Más adelante, durante el proceso evolutivo, vendrá el reconocimiento y la respuesta, pero para el propósito astrológico y los efectos reconocibles pueden ser considerados hoy inexistentes, excepto cuando reaccionan en el cuarto reino de la naturaleza, que es un ente viviente en el cuerpo del logos planetario. Estas fuerzas producen un efecto consciente tan ínfimo como el que se produce en los átomos y las células del dedo meñique en el momento elevado de contacto, en la meditación matutina. Puede haber una respuesta general y un estímulo a través de todo el cuerpo, pero el átomo inteligente no responde conscientemente. La vibración es excesivamente elevada. No es útil hacer conjeturas sobre estas líneas. Un vasto sistema de energías entrelazadas está activo y circula rápidamente por todo el cuerpo etérico cósmico, del cual el cuerpo etérico de nuestro sistema es parte integrante. Pero es totalmente fútil la investigación especulativa en las líneas dadas y seguir oscuras sendas hasta no haber construido y seguido el principal camino de acercamiento. Solo será posible dar un esbozo general del método astrológico, hasta que el hombre pueda pensar en términos más amplios y poseer una capacidad más sintética. Por lo tanto nos limitaremos, para su consideración, al vasto campo de energías que ya he delineado. Solo trataremos las fuerzas principales que están en circulación, lo que bastará para nuestra generación y época. Nos conciernen energías que evocan y pueden evocar respuesta, y de las cuales el hombre podrá ser consciente y, en muchos casos, ya lo es. Podría ser de utilidad comentar aquí, en forma general y extensa, y con muchas innecesarias reservas, el amplio alcance de estas respuestas. 1. La vida y circunstancias de la humanidad no desarrollada están primordialmente condicionadas por la influencia del zodiaco menor y, en consecuencia, por la posición de los planetas en las 12 casas.
2. La humanidad inteligente común y los que están en el sendero de probación, y se acercan al del discipulado, responden conscientemente a los planetas que afectan sus personalidades. B. El signo del Sol, que indica las tendencias de la vida ya establecidas y constituye la línea de menor resistencia. C. El ascendente en pequeña medida. Indica la meta de la vida para ese ciclo particular, o si no durante un periodo de 7 vidas. Las dos últimas constituyen el zodiaco mayor. 3. Los discípulos e iniciados pueden empezar a responder conscientemente a todas las influencias anteriormente mencionadas, manejándolas constructivamente, y también a esas fuerzas potentes e infinitamente sutiles que desde las 3 constelaciones mayores mencionadas afluyen a nuestro sistema solar. En las primeras etapas los cuerpos sutiles responden y el cerebro no las registra, pero después de la tercera iniciación se las reconoce en el plano físico. Volviendo al tema de este tratado sobre los 7 rayos, señalaré que estos tienen una estrecha conexión con las 7 estrellas de la Osa Mayor, aquí se repiten los 4 y los 3 como diferenciación secundaria, y con las 7 hermanas, las Pléyades. La primera constelación es para el logos planetario el agente de fuerza positiva y la otra le imparte el aspecto negativo. En consecuencia, existe un intercambio de energías entre las vidas de los 7 logos planetarios y las estupendas e insondables vidas que animan a estas constelaciones mayores. Existen grandes triángulos de fuerza entrelazados entre los 7 planetas y esos 2 grupos de 7 estrellas cada uno. Oportunamente se descubrirá que el secreto más recóndito de deducción astrológica, en sentido planetario, está vinculado con estos triángulos sagrados, que están a su vez representados por los triángulos, que cambian y se trasladan, que pueden ser construidos en relación con los 7 centros. En la confección del horóscopo del planeta, que algún día será posible realizar, se hallará que la línea de estas fuerzas y nuestra respuesta planetaria a ella tiene un efecto mucho más poderoso que la influencia de las constelaciones zodiacales sobre el ente humano. Esto se debe a la inconmensurablemente avanzada etapa evolutiva de los espíritus planetarios que han trascendido, en sus vidas individuales, en gran parte la influencia de las 12 constelaciones y están respondiendo rápidamente a las vibraciones superiores de sus grandes prototipos, las 3 constelaciones íntimas, como se las denomina esotéricamente. En las vidas de estas grandes entidades esta analogía corresponde a la forma en que un individuo evolucionado puede contrarrestar la influencia de los planetas y dominar así la vida de su personalidad, de tal manera que la predicción y la certeza en lo que respecta a la actividad y la circunstancia ya no son posibles. El alma domina y los planetas cesan de condicionar la vida y lo mismo sucede con las constelaciones y los logos planetarios. Pueden contrarrestar las influencias inferiores a medida que despiertan y responden a las vibraciones infinitamente superiores de las 3 constelaciones mayores. 2. Las jerarquías creadoras. Quizás sería oportuno intercalar un diagrama o clasificación que sugiriera algunas de esas energías entrelazadas que actúan por medio de nuestro sistema solar, lo atraviesan, retornan, estimulan y energetizan todas las partes de nuestro sistema solar. Solo evocan respuesta consciente cuando el vehículo de expresión y de respuesta es adecuado al impacto, afirmación que atañe tanto al logo solar, a los logos planetarios y a todas las formas y en todos los reinos de nuestro planeta. Lógicamente existirá una reacción inconsciente, pero será en una escala general o masiva, y gran parte de ellas afluyen a nosotros desde esas distantes constelaciones, por intermedio de la quinta jerarquía creadora. Esta jerarquía, que está al borde de la liberación, se halla en el plano intelectual de la conciencia y puede, por lo tanto, ser utilizada como punto focal y transmisor de las energías superiores a nuestro sistema solar y al planeta. Si estudian cuidadosamente el diagrama de las 12 jerarquías creadoras en la página 38 observarán que dicha jerarquía ejerce influencia sobre el 7º rayo de orden mágico y de organización ceremonial y recibe su influencia
La función básica de este rayo es relacionar el espíritu y la materia y producir la forma manifestada. El signo del zodiaco con el cual está más estrechamente vinculado es el de Cáncer, el cangrejo, el signo de las masas y una de las puertas que conducen a la vida manifestada. La siguiente información sobre las jerarquías puede ser de utilidad. Ha sido extraída de varias fuentes. Quisiera recordarles que los 7 planos de nuestro sistema solar son los 7 subplanos del plano físico cósmico. Las 4 jerarquías creadoras que han logrado la liberación están ahora enfocadas en el plano astral cósmico. De allí su potencia, aunque se hallen fuera de manifestación. La 5ª jerarquía creadora existe en el más elevado nivel etérico y se unirá a las otras 4 jerarquías cuando la 6ª jerarquía creadora esté a la altura de la oportunidad cósmica y se vaya acercando a la liberación. Las siguientes tabulaciones muestran algunas de las relaciones astrológicas en conexión con A. La constelación de la Osa Mayor. B. Las Pléyades o las 7 hermanas. C. Sirio. D. Los 7 sistemas solares. 1. La jerarquía de poderes creadores está dividida en 7, 4 y 3, dentro de las 12 grandes órdenes. 2. 3 jerarquías son, en este ciclo mayor de profundo significado, la 4ª, o jerarquía creadora humana, y las 2 jerarquías débicas, la 5ª y la 6ª. 3. La 4ª jerarquía creadora es en realidad la 9ª, por eso se la denomina la jerarquía de los iniciados. Esto puede observarse si se consultan las tabulaciones. 4. Se ha dicho en el Tratado sobre Fuego Cósmico que en la 9ª, 10ª y 11ª jerarquías, contando de abajo arriba, tenemos un indicio de la naturaleza de Agni, el Señor del Fuego, suma total de la vitalidad del sistema. 5. Mucha luz puede obtener el estudiante sensato si estudia los números vinculados a estas jerarquías. A. Las primeras 5 son consideradas como abstracciones puras. B. A la primera jerarquía le corresponde los números 6.1.7. A la segunda jerarquía le corresponde los números 7.2.6. A la tercera jerarquía le corresponde los números 8.3.5. A la 4ª jerarquía le corresponde los números 9.4.4. A la 5ª jerarquía le corresponde los números 3 de mayo de 10. A la 6ª jerarquía le corresponde los números 2 de junio de 11. A la 7ª jerarquía le corresponde los números 1 de julio de 12. Es necesario tener en cuenta esto, porque en la doctrina secreta, los números de la jerarquía son distintos, y esto se ha hecho para ocultar, pero también confunde al estudiante. 6. Las primeras 4 jerarquías alcanzaron la liberación en el primer sistema solar. Su influencia llegó a la Tierra por intermedio de la 5ª jerarquía creadora. 7. Por lo tanto, están relacionadas a los 4 rayos que actúan como rayos menores de atributo, regidos por el tercer gran rayo mayor de inteligencia activa. 8. Piscis encabeza la lista de los signos zodiacales, porque rige el actual ciclo mundial astrológico de 25.000 años. Fue también uno de los signos dominantes que influyó sobre nuestro planeta en el momento de la individualización, cuando vino a la existencia el reino humano. Está básicamente relacionado con la primera o más elevada jerarquía creadora, que a su vez está relacionada con el tercer rayo de inteligencia activa, producto del primer sistema solar. El desarrollo de la iluminación a través de una inteligencia despierta es la primera meta de la humanidad. 9. La 5ª jerarquía creadora, a la que también le corresponde el número 8, se halla al borde de la liberación. Está conectada peculiarmente con la 10ª jerarquía creadora, con la constelación de Capricornio y con la personalidad humana, que vela y temporariamente oculta tras la forma y la mente, el principio crístico. El número 8 también es considerado, de acuerdo a ciertos sistemas numéricos, el número del Cristo.
10. Los grandes constructores y los menores actúan en el segundo y tercer plano de nuestro sistema solar, y sus actividades se reflejan en el trabajo de los señores lunares y las vidas elementales. 11. Observarán que a la jerarquía humana, en la tabulación 9.4.4, no se le asigna ningún elemento determinado, porque tiene que fusionar y sintetizar o todos. Esto es parte de las grandes pruebas iniciáticas en Escorpio. 12. Esta clasificación ha sido hecha únicamente en relación con la cuarta jerarquía creadora, la humana, y no con otras manifestaciones planetarias. El gráfico fue recopilado del escaso conocimiento revelado hasta ahora sobre el tema y es exacto hasta donde lo permiten las circunstancias. Cada una de estas 7 jerarquías de seres, contenidas dentro de las 12, que son los constructores o agentes de atracción, constituyen, según su categoría, las intermediarias. Todas encarnan uno de los tipos de fuerza que emanan de las 7 constelaciones. Por lo tanto, su trabajo como intermediarias es doble, y son 1. Los mediadores entre el espíritu y la materia y 2. Los que transmiten a las formas las fuerzas provenientes de fuentes foráneas al sistema solar, que se hallan dentro de este. Cada uno de estos grupos de seres es análogamente de naturaleza septenaria, y los 49 fuegos de Brahma son la manifestación inferior de su naturaleza ígnea. Cada grupo también puede considerárselo caído en sentido cósmico, porque están implicados en el proceso de construcción u ocupan formas de distintas densidades. Primera jerarquía. Emana del corazón del Sol central espiritual. Es el Hijo de Dios, el primogénito en sentido cósmico, así como Cristo fue el hermano mayor de una vasta familia y la primera flor de la planta humana. El símbolo de esta jerarquía es el loto dorado con sus 12 pétalos cerrados. La doctrina secreta, T1, páginas 235 a 50, T.B., páginas 199 a 200. Deben recordar que esta jerarquía es la sexta, pues ya han desaparecido 5, las cuales fueron producto del sistema anterior, donde el objetivo era la inteligencia o manas. Las 5 jerarquías liberadas son la suma total de manas. En el orden es la quinta jerarquía, y se dice que está en proceso de lograr la liberación final o recibir la cuarta iniciación, y es la causa de ciertos fenómenos en nuestro planeta. Por eso ha merecido ser llamada la estrella del sufrimiento. Existe un vínculo kármico entre el reino animal y la quinta jerarquía creadora del sistema anterior, que se expresa en el hombre como la necesidad de crucificar la naturaleza física animal, especialmente en la línea sexual. Debe recordarse que las jerarquías actúan bajo la ley de atracción, ley de los constructores. Esta primera, sexta, jerarquía tiene el primer aspecto del sexto tipo de electricidad cósmica como tipo de energía, y maneja por lo tanto un poder especial, conjuntamente con el fuego inferior o fuego por fricción, a medida que se expresa en el sexto plano. Dichas vidas son llamadas los ardientes hijos del deseo y fueron los hijos de la necesidad. El antiguo comentario refiriéndose a ellos dice: ardían por saber. Se lanzaron hacia las esferas. Son el anhelo del padre por la madre. Sufren por ello, arden y anhelan, por medio de la sexta esfera de sensación. Segunda jerarquía. Está estrechamente vinculada con la osa mayor. Se ha dicho que entró a través del segundo ventrículo del Sagrado Corazón y sus miembros son los, según la doctrina secreta, prototipos de las mónadas y también la fuente de la vida monádica. Pero no son las mónadas, sino mucho más que eso. Esta jerarquía, literalmente la séptima, está constituida por esas vidas que afluyen a nuestro sistema, que en el primer sistema solar permanecieron en su propio plano, porque eran demasiado puras y santas para obtener una oportunidad en esa evolución tan materialista e intelectual. Aún en este sistema solar, lo único que podrán hacer es influir sobre los jivas o mónadas encarnantes, impartiéndoles la capacidad de comprender la naturaleza de la conciencia grupal, la cualidad de los 7 hombres celestiales, pero no serán capaces de expresarse plenamente.
Algunas claves de este misterio se obtendrán si el estudiante considera cuidadosamente que en nuestro sistema solar y en nuestros 7 planos tenemos únicamente el cuerpo físico del Logos, y que ese cuerpo es una limitación para la expresión de su triple naturaleza. La primera, sexta, jerarquía trata de expresar la vibración mental del Logos y la segunda su naturaleza emocional o astral cósmica. La segunda, séptima, jerarquía tiene como tipo de fuerza al segundo aspecto del séptimo tipo de fuerza de los muchos que ya existen. Se obtendrá una idea del relativo grado de evolución del logo solar mediante el estudio de los diversos aspectos de fuerza que está expresando en esta particular encarnación. Dicha energía impulsa a las mónadas a la encarnación física, pues se expresa en el séptimo plano. Las energías que hoy actúan son las que el Logos ha desarrollado y adquirido en previas encarnaciones. Lógicamente existen brechas y faltan ciertos tipos de fuerza, debido a que todavía tiene mucho que adquirir cósmicamente. La energía de esta jerarquía da por resultado la manifestación del divino andrógino y los 7 centros de fuerza que constituyen las 7 energías espirituales. Tercera jerarquía, la octava. Es peculiarmente interesante. A sus miembros se los denomina las tríadas porque contienen en sí las potencias de la triple evolución mental, psíquica y espiritual. Esta tríada de vidas son inherentemente las 3 personas y, desde cierto punto, la flor del sistema anterior. Vista desde otro ángulo, cuando es estudiada como la flor de las 8 anteriores, constituyen los óctuples puntos que esperan la oportunidad de surgir como llamas. Son los devas preparados para servir, lo cual consiste en dar a otra jerarquía ciertas cualidades que no tiene. Esta jerarquía es considerada como la gran donadora de la inmortalidad, mientras tanto se mantiene fuera de encarnación. Sus miembros son los señores del sacrificio y del amor, pero no pueden salir del cuerpo etérico logoico y entrar en el vehículo físico denso. Esta jerarquía maneja el tercer aspecto de la fuerza eléctrica del primer tipo de energía cósmica. Representa el ciclo consecutivo de ese primer tipo simbolizado por el número 8. Las fórmulas de estas energías eléctricas son demasiado complicadas para darse aquí, pero el estudiante debe tener presente que tales jerarquías se expresan. 1. Energía cósmica septenaria. 2. Prana cósmico. 3. Energía solar o fuego eléctrico, fuego solar y fuego por fricción. Cada jerarquía manifiesta una triple energía o un aspecto de cada uno de las arriba mencionados, las cuales tienen 9 diferenciaciones, porque las 2 primeras son triples y también la tercera. El rechazo de las vidas triádicas por los entes de la cuarta jerarquía, la de las mónadas humanas, con el tiempo precipita al hombre en la octava esfera, el cual se niega a convertirse en un Cristo, un Salvador y permanece autocentrado. Hemos tratado ya las primeras 3 jerarquías, consideradas como que siempre ven la faz del regente de la profundidad, o que son tan puras y santas que sus fuerzas están en contacto con su fuente de emanación. Consideraremos ahora muy brevemente 2 jerarquías, las cuales nos conciernen muy de cerca, los entes humanos autoconscientes. Estos 2 grupos son literalmente 3, así como la quinta jerarquía es dual, y produce cierta confusión, su significado oculto subyace detrás del fatídico número 13. Son los buscadores de la satisfacción y la causa de la segunda caída a la generación. Esta es la razón por la cual el ego adopta una naturaleza inferior. La cuarta y quinta jerarquía son la novena y la décima, o los iniciados y los seres perfectos. Los seres humanos ojivas imperecederos son los que evolucionan por medio de graduadas series de iniciaciones autoinducidas o producidas en nuestro planeta con ayuda foránea. Progresan mediante el matrimonio con el siguiente orden, el quinto, los cuales se completan y perfeccionan, y debido a este hecho oculto, la cuarta jerarquía es considerada masculina y la quinta femenina. Cuarta jerarquía. En el grupo de la cuarta jerarquía creadora tiene lugar el aspecto más elevado del hombre, su Padre en el cielo.
Estas vidas son los puntos de fuego que deben convertirse en la llama, realizándose por intermedio de la quinta jerarquía y de los 4 pabilos, o las 2 jerarquías duales inferiores. De esta manera podrá observarse que en lo concerniente al hombre, la cuarta, quinta, sexta y séptima jerarquía son, durante el ciclo de encarnación, su mismo ser. Constituyen los señores de sacrificio y los señores de amor, la flor de Atma, Bui. Cuando se estudian estas jerarquías, una de las más valiosas lecciones a aprender es el lugar y la importancia que tiene el hombre en el esquema. La jerarquía, por ejemplo, que constituye la esencia de la intangible vida del espíritu y del principio Bui, es la causa esotérica del matrimonio cósmico entre espíritu y materia, basado en el amor y deseo del Logos. Pero cada jerarquía se expresa también por medio de esa manifestación particular que la mente finita del hombre considera como la jerarquía misma. Sin embargo, no es así, y debe tenerse cuidado y saber diferenciar dichas jerarquías. Sus miembros constituyen gérmenes latentes de centros de fuerza y se manifiestan subjetivamente, dan calor y vitalizan a grupos de formas, florecen y se expresan por medio de una forma o de otra jerarquía. Están interrelacionados y son negativos o positivos entre sí, según el caso. Según lo afirma la doctrina secreta, T1, página 239. Esta jerarquía constituye el plantel de los jivas encarnantes, jerarquía que lleva en sí los gérmenes de las vidas que alcanzaron la etapa humana en otro sistema solar, las cuales no estaban capacitadas para proseguir más allá, debido a la llegada del pralaya, que los impulsó a un estado de latencia. La condición de la jerarquía es similar, solo que en escala cósmica, en lo que respecta a las simientes de la vida humana retenidas en estado de oscuración durante un periodo intercadenario. Las otras 3 jerarquías tratadas, primera, segunda y tercera, fueron las que, en anteriores kalpas de manifestación logoica, habían pasado más allá de la etapa humana. Por lo tanto son grupos arupa o sin forma, así como los restantes son grupos rupa o con forma. La cuarta jerarquía creadora, la novena, ocupa en este sistema solar lo que podría considerarse el tercer lugar. Primero, las vidas o las 3 personas de la Trinidad. Segundo, los prototipos del hombre, los 7 espíritus. Tercero, el hombre, o la manifestación inferior del aspecto espíritu autoconsciente. Es necesario considerar cuidadosamente esto, pues no se refiere al aspecto forma sino únicamente a la naturaleza de las vidas que se expresan a través de otras vidas, que también son autoconscientes o plenamente inteligentes, mientras que ciertas jerarquías no lo son. Las 4 jerarquías inferiores se ocupan de la manifestación en los 3 mundos, o del cuerpo físico denso del logo solar. Son las que pueden descartar o bien atravesar el cuerpo etérico del logo solar y tomar las formas compuestas de sustancia gaseosa, líquida o densa. Las otras no pueden hacerlo ni pertenecen a la generación física. Los estudiantes deben tener en cuenta que, desde el punto de vista de logos, los ángeles solares, en el plano mental, el quinto subplano del plano físico cósmico, están en encarnación física, y lo que se llama segunda caída es aplicable aquí. La primera caída significa tomar una forma construida de materia etérica cósmica, tal como sucede con los hombres celestiales, los prototipos de los jivas humanos. En este último caso los cuerpos utilizados se llaman amorfos desde nuestro punto de vista y son cuerpos vitales animados por el prana cósmico. En nuestro caso y en los grupos restantes, las formas están compuestas de sustancia de los 3 planos inferiores, aquello que el logos no considera un principio, y, por lo tanto, es materia que todavía responde a la vibración del sistema anterior. Esto significa que las 4 jerarquías inferiores son eslabones entre la vida pasada y la futura. Constituyen el presente. Como no habían finalizado los contactos con el activo principio inteligencia en el kalpa anterior, deben continuar tales contactos en este. Lo lograrán en el presente sistema, los 4 se convertirán en los 3 y constituirán entonces las 3 jerarquías amorfas superiores del próximo sistema.
Antes de continuar considerándolas, es necesario señalar que a algunas se las denomina jerarquías dominantes y a otras jerarquías subsidiarias. Significa que en este sistema solar algunas se están expresando más plenamente que otras, lo cual entraña, como consecuencia, que su vibración será más sentida que la de los grupos subsidiarios. Los grupos dominantes son el segundo, el cuarto y el quinto, y ello se debe a que a. El segundo constituye la gran expresión de la dualidad, el Hijo, a medida que vitaliza al Sol. B. El cuarto constituye la jerarquía de mónadas humanas, la mediadora o sintetizadora, que expresa el fruto del sistema y la meta del segundo sistema. C. El quinto o décimo está estrechamente vinculado con las 5 jerarquías liberadas, siendo la expresión de su vida sintetizada. Podría decirse entonces que la quinta jerarquía sirve como representante de los 5 grupos liberados y la cuarta constituye el grupo representante del actual sistema, mientras que la segunda representa, para el hombre, o ambos grupos unidos, aquello que es el aspecto espíritu, el Padre, lo desconocido. Quinta jerarquía. Como sabemos por el estudio de la doctrina secreta, la quinta jerarquía creadora es muy enigmática. Este misterio es incidental a la relación de la quinta jerarquía con los 5 grupos liberados, relación, respecto a nuestro planeta, que no es sagrado. Puede ser comprendida en parte si se observa la historia del Buda y su obra. En la doctrina secreta, T.B., se insinúa esto. La relación de la quinta jerarquía con cierta constelación tiene también que ver con este misterio. Se halla oculto en karma del logo solar y concierne a su relación con otro logo solar y a la interacción de fuerza entre ambos en un Mahakalpa mayor. Encierra el verdadero secreto del dragón y la influencia del dragón o la energía serpentina fue lo que causó el influjo de energía manásica o mental en el sistema solar. Mezclado estrechamente con el karma de estas dos entidades cósmicas, estaba el de esa entidad cósmica menor, la vida de nuestro planeta, el logos planetario. Este triple karma introdujo la religión serpentina y las serpientes o dragones de sabiduría en los días lemurianos. Tenía que ver con el kundalini solar y planetario, o fuego serpentino. Existe un indicio en el hecho de que la constelación del dragón tiene la misma relación con el uno, mayor que nuestro logos, como el centro en la base de la columna vertebral la tiene con el ser humano. Concierne al estímulo y vitalización y la consecuente coordinación de los fuegos en manifestación. También tenemos una clave del misterio en la relación que existe entre dicho quinto grupo y los dos polos contrayentes. Son los quíntuples vínculos, los unidores benignos y los productores de la expiación. Esotéricamente son los salvadores de la raza y de ellos emana ese principio que, en conjunción con el aspecto más elevado, eleva el aspecto inferior hasta el cielo. Cuando estos misterios sean cuidadosamente estudiados, incluyendo el estudio de la vida de los más grandes exponentes del principio de unificación, se evidenciará cuán grande y omniimportante es el lugar que ocupa en el esquema. Por esta razón las entidades de la quinta jerarquía son llamadas los corazones del amor ardiente, salvan mediante el amor, a su vez dichas vidas están particularmente cerca del gran corazón de amor del logo solar. Estos grandes ángeles de redención, los hijos de los hombres en su verdadero plano, el mental, son por lo tanto descritos siempre como que adoptan la forma del loto de 12 pétalos. Esta simbología los vincula con el Hijo del Divino Amor, el sistema solar manifestado, del cual se dice que es un loto cósmico de 12 pétalos. Y que el loto causal logoico tiene también 12 pétalos. Tenemos entonces una afluencia directa de energía que viene a través de a. El logoico loto egoico de 12 pétalos. El plano mental cósmico. B. El loto solar de 12 pétalos. C. El corazón logoico planetario, también un loto de 12 pétalos. D. El humano loto egoico de 12 pétalos en el plano mental. E. El centro cardíaco de 12 pétalos de un ser humano. O expresado de otra manera, la energía fluye directamente de
A. El logo solar por medio de tres grandes centros cósmicos. 1. El Sol central espiritual. 2. El corazón del Sol. 3. El Sol físico. B. El centro cardíaco del logos planetario, situado en el cuarto plano etérico cósmico. Nuestro plano búdico. C. El loto egoico de un ser humano en el plano mental, que es literalmente una analogía del corazón del Sol. En el sistema humano el punto monádico es un reflejo del Sol central espiritual. D. El centro cardíaco de un hombre en el plano etérico del plano físico, que a su vez es una analogía del Sol físico. Así el minúsculo átomo humano se conecta con la gran vida central del sistema solar. Esta quinta jerarquía constituye igualmente, de acuerdo a la ley, un distribuidor de energía para el quinto subplano de cada plano del sistema. Solo debe tenerse en cuenta que en los tres mundos es el quinto subplano, considerado desde arriba hacia abajo, mientras que en los mundos de la evolución superhumana es el quinto de abajo hacia arriba. Esta jerarquía maneja, como sabemos, los aspectos duales de manas, uno en los tres mundos y otro que se expresa en esferas superiores. Debe recordarse que estos grupos son, aunque se los denomine amorfos, las verdaderas formas de todo lo que perdura, pues están en el cuerpo etérico del logos solar o del logos planetario. Debe ponerse gran énfasis sobre este punto. Durante mucho tiempo, los estudiantes consideraron que la forma es el cuerpo físico denso, mientras que para el ocultista el cuerpo físico no constituye la forma, sino una burda ilusión o maya, y considera al cuerpo vital como la verdadera forma. Por lo tanto, estas jerarquías son la suma total de las vidas vitales y el sustrato o la sustancia de todo lo que existe. Podemos considerar el tema de la manera siguiente. A. Los cuatro grupos superiores son la expresión de las jerarquías a través de los tres éteres cósmicos, el segundo, el tercero y el cuarto. B. Los dos grupos inferiores constituyen las vidas que actúan como materia involutiva, orgánica e inorgánica, del cuerpo físico denso logoico, el líquido y el gaseoso, con la sustancia viviente de los cuatro subplanos superiores del cuerpo físico denso del sistema. C. La quinta jerarquía tiene una posición interesante como cuerpo mediador entre los cuatro grupos superiores y los que se encuentran en los tres subplanos inferiores. Existe una analogía vital y significativa entre los 7 centros de la cabeza y los 7 grupos de egos en el plano mental, y una analogía oculta entre los 3 centros de la cabeza, glándula pineal, cuerpo pituitario y centro alta mayor, y la expresión de estos 7 grupos de egos en los 3 mundos. Este hecho es muy esotérico y los estudiantes que meditan sobre las leyes de unificación deben tener en cuenta esta analogía. Es útil recordar el lugar que ocupan estas jerarquías en el esquema y comprender que alrededor de la totalidad de estos cuerpos vitales se reúne gradualmente la manifestación densa, a la cual consideramos materia evolutiva. Las formas, desde la forma de cada átomo hasta el cuerpo del ego, desde la forma de una flor hasta el inmenso loto planetario o solar, son construidas porque las jerarquías existen como un conjunto de vidas germinales que dan impulso, proporcionan el modelo y constituyen, por su misma existencia, la razón de ser de todo lo visible en cada plano. Sexta y séptima jerarquía. Proporcionan las formas sustanciales en los 3 mundos, tienen una aplicación vital y ocupan un lugar muy interesante. Desde el punto de vista logoico no se considera que constituyen principios, pero desde el punto de vista del hombre le proporcionan a él sus principios inferiores. Mantienen con el logos la misma relación que el cuerpo físico denso con el hombre, y todo lo que concierne a su evolución debe ser estudiado, especialmente aquí, como que se llevan a cabo en el vehículo físico logoico. Se ocupan del despliegue de energía física, de la expresión de los propósitos divinos en el vehículo físico y de la organización física de cierta gran vida cósmica. Esto ocurre especialmente cuando analizamos estas dos jerarquías. Constituyen el residuo inferior del sistema anterior y la energía de esa materia, líquida, gaseosa y densa, que la vibración del átomo logoico permanente en el plano de Adi
Atrae hacia sí al construir la forma divina. Con propósitos de clarificación y generalización, debe observarse que la séptima jerarquía es la vida o energía que se encuentra en el corazón de cada átomo, su aspecto positivo, y la sexta jerarquía, la vida de las formas de todos los cuerpos etéricos de cada objeto tangible. La función de esta jerarquía está bien descrita en las palabras del antiguo comentario. Los devas oyen la palabra emitida. Se sacrifican, y con su propia sustancia construyen la forma deseada. Extraen la vida y el material de sí mismos, entregándose ellos mismos al impulso divino. Tratado sobre fuego cósmico, páginas 934 a 43. Antes de continuar con el análisis de la tabulación y de demostrar las interrelaciones que existen en este ciclo particular zodiacal entre los 12 signos del zodiaco y los 12 planetas, quiero indicar ciertas cosas en conexión con estas constelaciones zodiacales. Son generalizaciones, pero de ellas podrá deducirse lo específico y lo particular. Ante todo señalaré que los 12 planetas que gobiernan las 12 casas, conciernen primordialmente a la expresión del hombre en el plano físico, afectan poderosamente el aspecto personalidad, sus influencias, además de las condiciones kármicas heredadas. Producen esos estados ambientales y circunstancias que ofrecen la oportunidad para desarrollar y eventualmente controlar el aspecto forma de la vida. Segundo, las 12 constelaciones se ocupan principalmente de estimular el alma dentro de la forma, produciendo actividad subjetiva, que a su vez produce cambios en la expresión externa, por medio de la fusión de la energía de la constelación con la de los planetas. El efecto producido tiene dos etapas. 1. La primera es cuando el signo del Sol domina al hombre y gradualmente lo capacita para responder al alma, desarrollándose sus posibilidades latentes para esta vida. El efecto del signo del Sol se denomina algunas veces la potencia del Sol de la probabilidad. 2. La segunda es cuando existe una acrecentada respuesta a las energías ocultas por el signo ascendente. Evocan lo inesperado y producen un aceleramiento del progreso evolutivo y el desarrollo de la vida interna. El signo ascendente se denomina en lenguaje esotérico el sol de la posibilidad. Por el efecto que produce la energía que afluye de los signos zodiacales, el hombre se prepara para la crisis de orientación, en la cual, lenta y gradualmente, invierte su modo de progresar en la rueda de la vida y conscientemente comienza el viaje de retorno a su fuente de origen. Entonces va de Aries a Piscis vía Tauro, Escorpio y Capricornio, en vez de pasar de Aries a Tauro vía Sagitario, Leo y Cáncer. La triplicidad de las constelaciones mencionadas en estas dos grandes rutas alrededor del zodiaco, tiene un efecto definido y trascendente y se la denomina los signos trascendentales de influencia. Durante este proceso se desarrolla el principio mental, la mente discriminadora, y en esta específica conexión, no en forma general, el énfasis se pone sobre la influencia que ejercen Aries, Géminis y Libra. Bajo esta influencia, el hombre aprende a vencer el deseo, comprobando y experimentando todo tipo de deseo e impulso egoísta. Así, gradualmente y con infinito dolor, el alma humana aprende a actuar primeramente como miembro de la familia humana y después como entidad espiritual, el alma divina. Por lo dicho observarán que ciertas actitudes adoptadas por los astrólogos esotéricos invierten la posición de la astrología ortodoxa actual. La razón de ello es que cuando descienden las ideas del plano de las ideas, se invierten en el plano astral y, por tal motivo, están sujetas a la gran ilusión. La astrología debe oportunamente liberarse de esta inversión. Una comprensión exacta del efecto que producen las distintas energías y fuerzas, pondría en evidencia que cuando las condicionantes fuerzas planetarias, las energías en expansión del signo del Sol y la tendencia de la energía impulsora del signo ascendente, son controladas y dirigidas por el hombre espiritual iluminado. Tenemos un alma al borde de la liberación. Las energías de las 12 constelaciones, en una etapa final de experiencia y desenvolvimiento, y de las 3 grandes constelaciones que condicionan al logo solar, se mezclan con las energías innatas de los 7 rayos, o de los 7 logos planetarios.
Esto marca un punto de perfección. Estas foráneas energías, me refiero a las de las constelaciones mayores, son llevadas a la Tierra por intermedio de los 7 planetas sagrados y los 5 no sagrados, y cuando hay una total fusión de las energías relacionadas y, por lo tanto, una plena expresión, llega a su fin un gran periodo mundial. Por largo tiempo durante este ciclo de reencarnaciones y periodos de manifestación, el ser humano está condicionado casi totalmente por la actividad de los planetas no sagrados que, como bien saben, son 5. El Sol, ocultando un planeta, la Luna, ocultando un planeta, la Tierra. Marte. Plutón. El hombre, hablando simbólicamente, es la estrella de 5 puntas, y de las ígneas puntas afluyen externamente las fuerzas del hombre, y en cada una de esas puntas aparece un centro de recepción. Esta es una expresión gráfica, cuyo significado es claro. Sin embargo, cuando el hombre se acerca al sendero del discipulado, la influencia de los planetas sagrados se hace acrecentadamente efectiva, hasta que después de la quinta y final iniciación ya no producen efecto los planetas no sagrados, aunque el iniciado maneja potentemente las energías de los mismos, a medida que afluyen a través de sus vehículos de recepción, de respuesta y de expresión, pues deben tenerse en cuenta las 3 actividades y propósitos. Las energías de las 12 constelaciones se mezclan con las de los 12 planetas, pero su poder para evocar respuesta y recibir conscientemente, reconocer y emplear las energías, depende completamente del tipo de mecanismo de respuesta de la vida planetaria y del hombre individual. Se ha dicho acertadamente que la conciencia depende de los vehículos de la misma y del grado de desarrollo y capacidad del individuo para identificarse con las energías e impulsos que le llegan, no dependiendo únicamente de lo que ya ha reconocido como parte o aspecto de sí mismo. Podría decirse que la respuesta a las realidades superiores y cualidades reveladas y hechas posibles por el impacto de las energías de los signos zodiacales, depende parcialmente de la menguante influencia de los planetas para mantener sujeto el aspecto conciencia del hombre. Reflexionen sobre esto, porque encierra una verdad profundamente esotérica. Así, 2 corrientes potentes de energía cósmica y del sistema llegan al hombre por intermedio de los condicionantes centros planetarios de fuerza, los 7 esquemas planetarios del sistema solar y sus 7 correspondientes centros en el planeta en que vivimos, afluyendo por intermedio de las simbólicas 12 casas. Por esta razón se dice que nuestro sistema solar tiene una dualidad intrínseca, amor-sabiduría, y que la principal tarea del hombre es regular los pares de opuestos. Por lo tanto, el tema de la dualidad aparece en toda la historia de la evolución del hombre. En los 3 planos del desenvolvimiento humano la reconciliación avanza. 1. En el plano físico tenemos la fusión de las fuerzas densas y etéricas. Esto es consumado en el sendero de purificación. 2. En el plano astral debe efectuarse la resolución de los pares de opuestos. Esto es consumado en el sendero del discipulado. 3. En el plano mental, el ángel de la presencia y el morador en el umbral están frente a frente. Su síntesis se produce en el sendero de iniciación. A este respecto, lo que es verdad en el hombre lo es también para toda la humanidad, para el logos planetario de la Tierra y para todos los logos planetarios y el logo solar. La analogía entre la fusión de los pares de opuestos en el plano físico, por ejemplo, puede ser vista en la fusión consciente y dirigida de las fuerzas planetarias, con la energía de cualquier planeta específico o grupo de planetas. La analogía, que implica la discriminación para regular y contrarrestar las fuerzas de los pares de opuestos en el plano astral, puede observarse cuando las energías del signo del Sol y de los planetas están perfectamente dirigidas y ajustadas. La analogía también puede extenderse al plano mental, y cuando las energías de los signos del Sol y el ascendente están coherentemente mezcladas y expresadas, tanto en el caso del individuo como en el de la vida planetaria, sobreviene un punto de crisis en el cual se enfrentan alma y personalidad.
El ángel de la presencia, distribuyendo fuego solar y manteniendo enfocado el fuego eléctrico, y el morador en el umbral, expresando y utilizando fuego por fricción, llegan a conocerse íntima y ocultamente. Entonces se abre ampliamente la puerta a través de la cual la vida y la luz de las tres constelaciones mayores pueden, después de la tercera iniciación, estar esotéricamente disponibles para que el iniciado sea un ser humano liberado o un logos planetario. Cuando los astrólogos comprendan la verdadera significación de la constelación de Géminis, los gemelos y las fuerzas duales que afluyen a través de este signo, las fuerzas en conflicto, como a veces se las denomina, o los hermanos pendencieros, y hacen impacto sobre nuestra vida planetaria. Entonces se conocerá el verdadero método para resolver las dualidades. Resulta interesante observar que 7 de los símbolos expresados en los 12 signos del zodiaco son de naturaleza dual, y de ellos puede inferirse la dualidad. 1. Los 2 cuernos del carnero en Aries. 2. Los 2 cuernos del toro en Tauro. 3. Las 2 figuras de los gemelos en Géminis, 2 líneas. 4. Las 2 pinzas del cangrejo en Cáncer. 5. Los 2 platillos de la balanza en Libra. 6. Las 2 líneas paralelas de fuerza en Acuario. 7. Los 2 peces en Piscis. Estas 7 constelaciones están relacionadas íntimamente con 6 de los 7 planetas sagrados y con uno de los no sagrados. 2. Signos son simples figuras y no tienen ningún significado dual, y son 8. El símbolo de Leo, que es simplemente la cola de león. La flecha, en el símbolo, que representa a Sagitario. 9. Contienen la idea de separación aislada y del deseo centralizado. 2 signos son de construcción definidamente triple y esto tiene un significado claro para el esotérico. 10. Virgo es un signo triple. 11. Escorpio es también un signo triple, muy parecido a Virgo. Ambos son cruciales en la experiencia del ser humano, pues indican la función de la triple forma y la liberación del hombre aprisionado en ella, por medio de las pruebas que ha de pasar en Escorpio, donde comprueba para él y para el mundo la realidad de lo que Virgo ha velado u ocultado. 12. El símbolo del signo Capricornio es muy misterioso. Oculta el misterio de los cocodrilos o macaras. Está construido en forma inexacta y decididamente engañosa, y debería ser considerado un misterio y, por lo tanto, no debe ser definido. Estos signos y sus relaciones con los planetas sagrados y no sagrados serán considerados más adelante. En resumen, el hombre deberá ser estudiado como una entidad triple, un compuesto individual, expresándose en los 3 mundos. A. El alma espiritual reflejando a la mónada. B. El alma humana reflejando el alma divina. C. La naturaleza forma que debería ser la reveladora de las 2 superiores. 3 jerarquías creadoras condicionan al hombre encarnado, la cuarta, o novena, la quinta, o décima, y la sexta. Estas, en colaboración, crean al hombre y al mismo tiempo constituyen el campo de su expresión. Por lo tanto, el hombre es una mezcla de fuego eléctrico, porque es una llama divina y, oportunamente, responde a las 3 influencias controladoras mayores. Es también fuego solar, pues es un ángel solar en manifestación. Entonces llega a responder acrecentadamente a las influencias de las 12 constelaciones. Además es fuego por fricción y queda bajo la influencia de los planetas. La clasificación siguiente podrá aclarar en parte esto. Y fuego eléctrico sendero de iniciación cuarta. Jerarquía plena expresión del alma vida monádica. Meta, identificación con la mónada. Produce responsividad en las 3 constelaciones. 2. Fuego solar sendero del discipulado quinta. Jerarquía plena experiencia de la vida del alma. Meta, identificación con el alma. Produce responsividad en las 12 constelaciones zodiacales. Free fuego por fricción sendero de evolución sexta. Jerarquía vida experimentada vida humana.
Meta, identificación con la personalidad. Produce responsividad en las influencias planetarias. 3. La gran rueda y el desenvolvimiento espiritual. Antes de darles lo que falta del gráfico de las constelaciones como conductoras de las energías cósmicas o transmisoras de sus propias energías, quisiera decirles que mucho de lo que explicaré estará basado sobre 1. La rueda de la vida y el sendero del hombre, el ser humano, al pasar a través de los signos de acuerdo al método conocido por la astrología ortodoxa. Al igual que los planetas, este retrograda aparentemente a través de los signos y parece que atravesara las constelaciones de Aries a Tauro. Pero todo es parte de la gran ilusión. 2. La rueda de la vida y el sendero del hombre, el alma espiritual o divina, al pasar a través de los signos del zodiaco, de acuerdo al método estudiado por el astrólogo esotérico. Este es el sendero de la realidad, así como el otro es el sendero de la ilusión. Lleva al discípulo a recorrer el sendero, desde su comienzo en Aries hasta su culminación en Piscis. El método actual se basa en la verdad transitoria de que el hombre común está sujeto a la naturaleza ilusoria de la manifestación, así como el hombre piensa así es él. Sin embargo, cuando se convierte en Hércules, el dios Sol, o ángel solar, comienza a invertir el proceso, también aparentemente, y tiene lugar una definida reorientación. Los instructores del aspecto interno estudian los horóscopos únicamente en relación con las tres entidades siguientes. 1. El horóscopo del planeta, como expresión de la vida del logos planetario, que implica el estudio del horóscopo del espíritu del planeta, como también de la vida que lo anima y su relación e interacción mutuas. El espíritu de la Tierra es para su logos planetario lo que la personalidad, por ejemplo, o la naturaleza forma, es para el alma del hombre. Los dos horóscopos están superpuestos, surgiendo entonces el canon planetario. 2. El horóscopo de la familia humana, o del cuarto reino de la naturaleza, considerado como la entidad que esencialmente es, constituye en realidad el estudio de dos horóscopos como en el caso anterior, el del reino de las almas, de los divinos hijos de Dios en el plano mental y el estudio de la entidad. La vida coherente del aspecto forma del cuarto reino de la naturaleza. Esto se hace también superponiendo ambos horóscopos, confeccionados en gran escala y en un material transparente, desconocido por la humanidad. En ello se observa el diseño que surge cuando el alma y la personalidad se unen y aparecen con toda claridad las condiciones, los posibles desarrollos y relaciones y el futuro objetivo inmediato. 3. Los horóscopos de los discípulos. Los maestros no estudian el horóscopo del hombre común y no evolucionado, pues no es de valor. Esto supone también el estudio de los dos horóscopos del discípulo en observación, uno, el del alma, el otro, el de la personalidad, aplicándose nuevamente el proceso de superimposición. En uno de los horóscopos se estudiará y se observará la nueva orientación y la reorganizada vida embrionaria interna, en el otro se pondrá atención sobre la vida externa, en concordancia o no, con las condiciones internas. Así emergerá el canon de la vida, indicará las posibilidades, desaparecerán los problemas y estará claramente expuesto el próximo paso a dar. Aquí también es evidente hasta qué punto el principio de dualidad existe en todas las cosas. Consiste en un dualismo cambiante, de acuerdo a donde se pone el énfasis, porque el dualismo está presente hasta en la última y final iniciación, presente en las etapas posteriores del proceso evolutivo, en el reajuste de las relaciones de la forma. Pero no está presente en la conciencia del discípulo de grado avanzado. Este punto tan importante debe ser captado. Aquí tiene cabida un tercer punto, a continuación de los dos anteriormente acentuados. Gran parte de nuestro estudio estará dedicado a establecer la relación de las 6 constelaciones que se hallan en la mitad superior de la rueda zodiacal con las 6 que están en la mitad inferior. Consideraremos la energía que es un ser humano, observen esta frase, cuando recorre el camino en forma contraria a las manecillas del reloj, de Aries a Tauro, y luego, invirtiendo el proceso, lo hace de Aries a Piscis. Consideraremos las dualidades proporcionadas por una de estas constelaciones y su opuesto,
por lo tanto estudiaremos las grandes cualidades que otorga una constelación y su signo opuesto. Tales puntos los trataremos de la manera siguiente. 1. Desde el punto de vista del comienzo en Aries, hasta que el hombre, después de muchas vueltas en la rueda de la vida, llega al punto de retroceso y reorientación. Progresa desde el punto en que, en Cáncer, forma parte de la masa, posee conciencia de masa incipiente y descentralizada, y no reconoce objetivo alguno, excepto la satisfacción del deseo instintivo, hasta que en Escorpio se convierte en el discípulo triunfante que se encontró a sí mismo en Leo. Entonces se produce la crisis de reorientación, la cual puede extenderse largo tiempo y constituir un intervalo de innumerables vidas de esfuerzo. 2. Desde el punto de vista del hombre que se halla en el sendero de probación, buscando la luz y luchando a través de los signos, según lo expresa el antiguo comentario al considerar este punto. Gira de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha. Gira en forma errátil sobre un eje de deseos. No sabe a dónde ir ni qué hacer. El cielo se oscurece. Aquí el signo Géminis comienza poderosamente a desempeñar su parte en la vida de los discípulos. Sagitario gradualmente perfora el corazón con sus flechas. Entonces en la trayectoria de la flecha el hombre llega a Capricornio. Luego viene la crisis de renunciación. 3. Desde el punto de vista del discípulo juramentado o del iniciado que recorre nuevamente el sendero del sol y se da cuenta que lo que descubrió que él era en Leo, tiene su culminación en Acuario. La conciencia separativa individual se transforma en conciencia grupal en Acuario y comienza a comprender el significado de la fundamental combinación de los signos, ese triángulo en la conciencia de la humanidad. Cáncer, Leo, Acuario. Percepción de la masa, percepción individual, percepción grupal, conciencia instintiva, conciencia inteligente, conciencia intuitiva. Entonces, desde el punto de vista de la realización en Capricornio, el hombre actúa durante varias vidas alrededor del sendero zodiacal y desciende al mar de la conciencia de la masa para llegar a ser lo que los libros antiguos llaman el cangrejo que limpia el océano de la materia que circula alrededor del alma del hombre, para oportunamente convertirse, en Piscis, en un activo salvador mundial. Desciende al mundo de los hombres para salvar al género humano y desarrollar el plan. Entonces llega a ser el pez que nada libre en el océano de la materia. El iniciado debe expresar siempre, en cada signo del zodiaco, la culminación y el fruto espiritual de la experiencia obtenida en vidas anteriores, el experimento mundial y la realización del alma. El egoísmo debe convertirse en un servicio vital activo, y el deseo debe demostrar que ha sido transmutado como aspiración espiritual pura para identificarse con la voluntad de Dios. 1 o 2 puntos más deben ser tratados para que puedan dedicarse al estudio, teniendo en sus mentes ciertas ideas definidas y claramente formuladas. Las mencioné en otros libros, pero será útil volver a exponerlas y ampliarlas. Quisiera que las tuvieran presentes cuando lean y estudien. He dicho frecuentemente que la ciencia de la astrología está basada en una condición inexistente. No se basa en nada material, sin embargo, está eternamente basada en la verdad. El zodiaco es, como bien saben, el derrotero imaginario del sol en los cielos. Pero, desde el punto de vista exotérico es mayormente una ilusión. Pero al mismo tiempo las constelaciones existen y las corrientes de energía que pasan y repasan, se entremezclan y entrelazan por todo el espacio, las cuales no son de manera alguna ilusorias, sino que expresan definitivamente las eternas relaciones. El abuso de las distintas energías ha creado esta ilusión. Este sendero ilusorio es una realidad para la humanidad, como lo son las ilusiones personales de cualquier individuo, las cuales se deben a la polarización del individuo en el plano astral. También es interesante observar a este respecto que, debido a la precesión de los equinoccios, un cuarto tipo de fuerza ejerce presión sobre el planeta y al hombre raras veces se lo reconoce y se le da el lugar que le corresponde en el horóscopo. El mes y el signo, o el lugar que ocupa el sol en los cielos, en realidad no coinciden. Cuando decimos, por ejemplo,
que el Sol está en Aries impartimos una verdad esotérica, pero no un hecho exotérico. El Sol estaba en Aries al principio de este gran ciclo, pero no ocupa exactamente hoy la misma posición cuando está en ese signo. Debe recordarse que es necesario conocer el momento y el lugar del nacimiento al confeccionar el horóscopo del individuo, a fin de obtener una comprensión correcta y deducciones exactas referentes a las constelaciones, los planetas y la Tierra, pues debe haber una hora fija sobre la cual basar los cálculos. La hora fija aún es desconocida en la astrología exotérica, aunque la jerarquía posee la información necesaria y no la divulgará hasta que llegue el momento oportuno. El conocimiento de dicha información interna constituye la base de las afirmaciones que he hecho o haré, que al investigador ortodoxo le parecerán revolucionarias. Deben rectificarse constantemente las primitivas conclusiones a que llegó la humanidad, y el ejemplo más destacado es la afirmación bíblica de que la fecha original de la creación fue en el año 4.004 AC. La ciencia moderna considera esto un error, pero todavía muchos lo creen. Anteriormente insinué cuál fue el cómputo astrológico definido que serviría de base para citar la época de ese gran acercamiento de la jerarquía a nuestra manifestación planetaria, cuando tuvo lugar la individualización y apareció el cuarto reino de la naturaleza. Dije que ese estupendo acontecimiento ocurrió hace 21.688.345 años. En ese tiempo el Sol estaba en Leo. El proceso que entonces se inició en el plano físico y produjo acontecimientos físicos externos tardó aproximadamente 5.000 años para madurar. El Sol estaba en Géminis cuando tuvo lugar la crisis final de la individualización y se cerró la puerta al reino animal. Se dice que Sagitario rige la evolución humana, pues el Sol estaba en ese signo cuando la jerarquía inició su acercamiento, a fin de estimular las formas de vida sobre nuestro planeta. Por lo tanto, Sagitario gobernó el periodo de acercamiento subjetivo. El Sol estaba en Leo cuando tuvo lugar la individualización en el plano físico, como resultado del estímulo aplicado. El Sol estaba en Géminis cuando este acercamiento fue consumado y se fundó la jerarquía en la Tierra. Este es uno de los grandes secretos que tipifica el ritual masónico, pues el símbolo del signo Géminis originó el concepto de los pilares, tan familiar a los masones. Simbólicamente hablando, podría establecerse que 1. Leo rige el grado E. A. 2. Géminis rige el grado F. C. 3. Sagitario rige el grado del M. M. Hasta el episodio del surgimiento del maestro, y Capricornio rige la parte final de la ceremonia y la H. R. A. Para el neófito que no tenga una intuición desarrollada y disciplinada resulta confuso conciliar las discrepancias y contradicciones aparentes que se hallan en las enseñanzas de la sabiduría eterna. Esta misma dificultad surgirá en la ciencia de la astrología, por eso sería conveniente dar algunas referencias sobre este tema. Les recordaré que la verdad ocultista establece que la interpretación y la comprensión correcta se fundan en el grado de desarrollo del individuo. HPB señala en la doctrina secreta que para algunas personas el principio más elevado del que puedan ser conscientes es el más inferior para otras. Las constelaciones y los planetas que rigen a las personas pueden tener y tienen un efecto sobre la masa y otro sobre el hombre común, y un tercer efecto sobre el discípulo o el iniciado. Como las diversas energías y fuerzas circulan por todo el cuerpo etérico de nuestro sistema solar, su recepción y efecto dependerá del estado de los centros planetarios y del punto de desarrollo de los centros del individuo. Por eso difieren ampliamente los horóscopos y las tablas, y aparecen diferentes planetas rigiendo las constelaciones. Parece que no hay una regla fija, lo cual confunde al estudiante. La astrología ortodoxa impone una serie de reglas planetarias, siendo correctas en lo que concierne a la masa humana. Pero el discípulo, que vive centrado arriba del diafragma, responde a otras combinaciones, de las cuales me ocuparé especialmente. De allí que los tres diagramas no coincidan.
Fueron transcritos a fin de explicar la situación en lo que respecta a los tres grupos. 1. La mayoría de la gente comprendida en las conclusiones astrológicas ortodoxas reconocidas. 2. Los discípulos e individuos evolucionados, comprendidos en las conclusiones de la astrología esotérica. 3. Las jerarquías creadoras que proporcionan la posición intermedia en este ciclo mundial. 4. Tabulación. La relación en la astrología ortodoxa. Constelaciones y regentes planetarios en conexión con el hombre común. Constelación regente rayo relacionado con 1. Aries Marte sexto. Rayo Escorpio el mismo regente 2. Tauro Venus quinto. Rayo Libra el mismo regente. 3. Géminis Mercurio cuarto. Rayo Virgo el mismo regente. 4. Cáncer la Luna cuarto. Rayo ninguno. 5. Leo el Sol segundo. Rayo ninguno. 6. Virgo Mercurio cuarto. Rayo Géminis el mismo regente 7. Libra Venus quinto. Rayo Tauro el mismo regente 8. Escorpio Marte sexto. Rayo Aries el mismo regente. 9. Sagitario Júpiter 2 Rayo Piscis el mismo regente. 10. Capricornio Saturno tercer, rayo ninguno. 11. Acuario Urano séptimo. Rayo ninguno. 12. Piscis Júpiter segundo. Rayo Sagitario el mismo regente. A. Los planetas no sagrados van en bastardilla. B. Todos los rayos están representados excepto el primero. Esto es interesante porque las masas se mueven dentro de su horóscopo y el aspecto voluntad está latente, pero inexpresado. V. Tabulación. La relación en la astrología no ortodoxa. Constelaciones y regentes planetarios en conexión con discípulos e iniciados. Nota, en los horóscopos vinculados al sendero, el progreso va de Aries a Piscis a través de Tauro, etc. Constelación regente rayo relacionado con 1. Aries Mercurio cuarto. Rayo Virgo el mismo rayo 2. Tauro Vulcano primer, rayo Piscis el mismo rayo 3. Géminis Venus tercer, rayo ninguno. 4. Cáncer Neptuno sexto. Rayo Escorpio el mismo rayo 5. Leo el Sol segundo. Rayo Acuario el mismo rayo 6. Virgo la Luna cuarto. Rayo Aries el mismo rayo 7. Libra Urano séptimo. Rayo ninguno. 8. Escorpio Marte sexto. Rayo Cáncer el mismo rayo 9. Sagitario la Tierra tercer, rayo Capricornio el mismo rayo 10. Capricornio Saturno tercer, rayo Sagitario el mismo rayo 11. Acuario Júpiter segundo. Rayo Leo el mismo rayo 12. Piscis Plutón primer, rayo Tauro el mismo rayo. Nota, en conexión con los discípulos y los signos zodiacales, Géminis y Libra son dos constelaciones que, por medio de sus regentes, expresan la energía de quinto y séptimo rayos. Por alguna razón oculta no están relacionados con los otros signos. La relación que existe entre las otras constelaciones, por medio de los planetas que expresan los rayos es 1. Tauro y Piscis, por medio de Vulcano y Plutón, se relacionan con el rayo. Transmutación del deseo en sacrificio y de la voluntad individual en voluntad divina. El Salvador mundial. 2. Leo y Acuario, por medio del Sol y Júpiter, se relacionan con el segundo rayo. El desarrollo de la conciencia individual en conciencia mundial. Así el hombre llega a ser un servidor mundial. El servidor mundial. 3. Sagitario y Capricornio, por medio de la Tierra y Saturno, se relacionan con el tercer rayo. El discípulo centralizado se convierte en iniciado. El iniciado. 4. Aries y Virgo, por medio de Mercurio y la Luna, se relacionan con el cuarto
Rayo. Armonización del cosmos y del individuo a través del conflicto, produciendo unidad y belleza. Los dolores del parto del segundo nacimiento. El Cristo cósmico e individual. 5. Cáncer y Escorpio, por medio de Neptuno y Marte, se relacionan con el sexto. Rayo. Transformación de la conciencia de la masa en la conciencia incluyente del discípulo. El discípulo triunfante. Les llamaré la atención sobre el hecho de que en la cuarta tabulación las relaciones entre los planetas regentes y en la V-tabulación se hace hincapié sobre el rayo condicionante. Tabulación. Regentes planetarios en 3 clasificaciones. Constelación ortodoxa discípulo jerarquía. 1. Aries Marte Mercurio Urano. 2. Tauro Venus Vulcano Vulcano 3. Géminis Mercurio Venus la Tierra 4. Cáncer la Luna Neptuno Neptuno 5. Leo el Sol el Sol el Sol. 6. Virgo Mercurio la Luna Júpiter. 7. Libra Venus Urano Saturno. 8. Escorpio Marte Marte Mercurio 9. Sagitario Júpiter la Tierra Marte. 10. Capricornio Saturno Saturno Venus. 11. Acuario Urano Júpiter la Luna 12. Piscis Júpiter Plutón Plutón. 7. Tabulación. No ortodoxa constelaciones, regentes y rayos. Constelación regente rayo relacionado con 1. Aries Urano séptimo. Rayo ninguno. 2. Tauro Vulcano primer, rayo Piscis el mismo rayo 3. Géminis la Tierra tercer, rayo Libra el mismo rayo 4. Cáncer Neptuno sexto. Rayo Sagitario el mismo rayo 5. Leo el Sol segundo. Rayo Virgo el mismo rayo 6. Virgo Júpiter segundo. Rayo Leo el mismo rayo 7. Libra Saturno tercer, rayo Géminis el mismo rayo 8. Escorpio Mercurio cuarto. Rayo Acuario el mismo rayo 9. Sagitario Marte sexto. Rayo Cáncer el mismo rayo 10. Capricornio Venus quinto. Rayo ninguno. 11. Acuario la Luna cuarto. Rayo Escorpio el mismo rayo 12. Piscis Plutón primer, rayo Tauro el mismo rayo. Nota, Aries y Capricornio, en conjunción con la energía de quinto y séptimo rayos, están solos. Las otras constelaciones y rayos están relacionados entre sí en todos los casos. Primer rayo, Tauro y Piscis, por medio de Vulcano y Plutón. Segundo rayo, Leo y Virgo, por medio del Sol y Júpiter. Tercer rayo, Géminis y Libra, por medio de la Tierra y Saturno. Cuarto rayo, Escorpio y Acuario, por medio de Mercurio y la Luna. Sexto rayo, Cáncer y Sagitario, por medio de Neptuno y Marte. En vista de lo antedicho y partiendo del hecho básico de la gran ilusión, se deberá recordar que la exactitud de la predicción e interpretación astrológicas estarán basadas en 3 factores. 1. La potencia de las formas mentales que han sido construidas en conexión con los 12 signos. Estas formas mentales fueron originalmente construidas o introducidas en el plano mental por la jerarquía en la época Atlante, y desde entonces han ido constantemente acrecentando su poder. Sirven de puntos focales para ciertas fuerzas y capacitan al individuo para estar, por ejemplo, en contacto con grandes depósitos de energía, los cuales lo condicionan en forma definida. 2. La intuición del astrólogo. La confección del horóscopo sirve para que el astrólogo se ponga en armonía con el individuo, pero es de poca utilidad para ambos si la intuición y la sensibilidad del astrólogo no están activas. 3. La capacidad del astrólogo para responder a los cambios que se producen continuamente en cualquier periodo específico, tales como la desviación y el gradual traslado o cambio ocasionado por la precesión de los equinoccios o el lento desvío del polo del planeta.
A esto debe agregarse que, a medida que el hombre evoluciona, se perfecciona también constantemente el mecanismo de respuesta o los vehículos de la conciencia. Por lo tanto, sus reacciones a las influencias planetarias y a la energía de las distintas constelaciones cambian con igual persistencia, y esto debe tenerse en cuenta. En consecuencia, es esencial que el astrólogo moderno empiece a estudiar el punto de evolución del sujeto, previamente a la confección del horóscopo, asegurándose el lugar que ocupa en el sendero de evolución. Para eso es necesario que haga un estudio de los rayos, investigando la cualidad, las características y los objetivos de la vida. Los astrólogos podrán, oportunamente, confeccionar el horóscopo del alma, que es sensible a otras combinaciones de fuerzas, distintas de las que controlan la vida de la personalidad. El discípulo y el iniciado responden distintamente a las influencias entrantes, y sus respuestas difieren de las del hombre no evolucionado o de la persona centrada en sí misma. Esto tendrá que ser reconocido. Quienes viven debajo del diafragma y reaccionan a las entrantes energías por medio de los centros inferiores, tendrán un tipo de horóscopo diferente del discípulo y del iniciado, y esto requerirá una interpretación distinta. Anteriormente me he referido a ello y les recordaré algunos de los puntos mencionados. 1. Los discípulos que están en el sendero del discipulado son fuertemente influidos por Mercurio y Saturno. Uno trae iluminación, el otro ofrece oportunidades. 2. En las distintas iniciaciones, la influencia de los planetas afecta al candidato en forma totalmente distinta de la anterior. Cíclicamente las energías provenientes de las constelaciones afluyen a través de los centros planetarios. En la primera iniciación, el discípulo debe luchar contra las fuerzas cristalizadoras y destructoras de Vulcano y Plutón. La influencia de Vulcano llega a lo más recóndito de su naturaleza, mientras que Plutón trae a la superficie y destruye los obstáculos generados en esas regiones inferiores. En la segunda iniciación, el candidato está sujeto a la influencia de tres planetas, Neptuno, Venus y Júpiter. Los tres centros, plexo solar, cardíaco y laríngeo, están activamente implicados. En la tercera iniciación, la Luna, velando un planeta oculto, y Marte crean un pavoroso conflicto, pero finalmente el hombre se libera del control de la personalidad. En la cuarta iniciación, nuevamente Mercurio y Saturno provocan grandes conflictos y hacen una revelación sin guiar, pero su efecto es muy diferente del de la experiencia anterior. En la quinta y última iniciación, Urano y Júpiter aparecen y producen una organización benéfica de todas las energías que se hallan en el equipo del iniciado. Cuando esta organización se ha completado, le es posible al iniciado evadirse de la rueda, entonces verdaderamente puede vivir. Durante todo ese tiempo, la energía del Sol, ocultando un planeta sagrado hasta ahora desconocido, llega firme y persistentemente al hombre por medio del ángel solar. Capítulo 2. La naturaleza de la astrología esotérica. Consideraciones preliminares. Después de haber estudiado lo que antecede, será evidente que uno de los resultados que deberán surgir debido a la explicación de este nuevo acercamiento a la diagnosis astrológica, en lo que al individuo concierne, sería la confección de horóscopos más precisos de los seres humanos avanzados, discípulos e iniciados. Lo cual hasta ahora no ha sido posible hacer con exactitud. Únicamente podrá efectuarse esto si se experimenta e investiga correcta y sabiamente. He establecido dos reglas para dos tipos de personas. 1. La serie, generalmente aceptada, de reglas planetarias ortodoxas para el hombre común y sin desarrollo. 2. Una nueva combinación de reglas y constelaciones para los que se hallan en el sendero. No obstante, es necesario recordar que, debido al vasto número de posibles combinaciones que hay en el sendero de la vida del individuo, que dependen del grado de su desarrollo evolutivo, hay un número infinito de posibles permutaciones, complejidades y relaciones, las cuales a través de una amplia generalización, lógicamente inadecuada, pueden ser divididas en tres grupos.
1. El hombre común que carece de desarrollo, cuya vida está regida por los centros que están debajo del diafragma y pone el énfasis de las energías y fuerzas entrantes en el plexo solar o en el centro sacro. 2. Un gran número de personas que se hallan en una etapa intermedia, cuyas energías y fuerzas están enfocadas principalmente en los centros inferiores, pero que al mismo tiempo y con frecuencia, actúan a través del centro laríngeo y evocan una tenue respuesta de los centros cardíaco y ajna. 3. Las personas que se hallan en cualquiera de las etapas finales del sendero, cuyo énfasis pasa rápidamente de los centros inferiores a la tríada superior y al centro más elevado de la cabeza que está en proceso de despertar. Ellas también se dividen en dos grupos. A. Quienes emplean el centro plexo solar como un vasto centro de distribución para las energías entrantes y comienzan a trabajar por medio de los centros cardíaco y laríngeo, cuya meta es despertar totalmente el centro ajna. B. Quienes emplean estos centros, pero el centro cardíaco se halla plenamente despierto y el triángulo de fuerza en la cabeza, desde el centro ajna al centro coronario y de este al centro que se encuentra en la médula oblongada, comienza a funcionar. Cuando estos centros están despertando, sus combinaciones más simples son los triángulos siguientes. La ciencia de los triángulos subyace en toda deducción astrológica, así como también en los centros del cuerpo humano. Esto ya lo saben, pero las 4 triplicidades de la astrología ortodoxa son solo rudimentos de esta verdadera ciencia, que están detrás de las interpretaciones ortodoxas. 1. Base de la columna vertebral. Y 2. Centro sacro. 3. Centro plexo solar. 1. Centro laríngeo 2. 2. Centro cardíaco. 3. Centro ajna. 1. Centro ajna 3. 2. Centro coronario. 3. Centro en la médula oblongada. Lamentablemente, el principio organizador no es tan simple como puede parecer en la clasificación dada, porque el énfasis, el enfoque, el método de coordinación y de vitalización, más la apariencia de estos triángulos esotéricos, varían con los tipos de rayo. La ciencia de los triángulos de energía fundamenta la nueva ciencia esotérica, tanto en la astrología como en la ciencia del Haya Yoga o ciencia de los centros. Esta antigua yoga y esta aún más antigua ciencia astrológica deben ser estudiadas hoy en una vuelta más elevada de la espiral. Hasta ahora, la enseñanza dada sobre los centros ha sido heredada de la época atlante y ha estado velada en las antiguas formas y fórmulas, fundamentalmente inapropiadas para nuestro actual estado de desenvolvimiento, grandemente avanzado. Lo mismo puede decirse de la astrología ortodoxa o exotérica. Ambas ciencias deben ser reorientadas y reajustadas, y la astrología debe basarse en la comprensión más profunda de la relación que existe entre los planetas sagrados y no sagrados, entre los centros y ciertos prominentes ciclos de polarización que emergen como resultado preordenado de periodos de crisis. Esta última frase encierra una verdad básica e importante. 1. Los centros y los triángulos de fuerza. Como bien saben, existen 5 planetas no sagrados y 7 son considerados sagrados. Estas 12 vidas planetarias, con sus propios ciclos, periodos de crisis y momentos de polarización, están estrechamente relacionadas con los 7 centros. Los 5 centros a lo largo de la columna vertebral están relacionados con los 5 planetas no sagrados, pero en el hombre común o no evolucionado, están enfocados casi totalmente en el plano astral y en el cuerpo astral. Se debería observar que 1. 2 de los planetas no sagrados, la Tierra y la Luna, están vinculados a 2 centros que tienen poco predominio en el hombre muy evolucionado. A. El vaso recibe emanaciones pránicas del planeta en que vivimos y concierne a los cuerpos etérico y físico y a su relación física. B. El centro ubicado en el pecho, relacionado con la glándula timo, está inactivo en el hombre evolucionado, pero vinculado al nervio vago antes de despertarse el centro cardíaco. 2. Dos de los planetas no sagrados, Marte y Plutón, funcionan en conexión con el centro sacro, Marte, y el plexo solar,
Plutón. Este último se halla activo en el hombre que se está vivificando en un sentido muy elevado y su naturaleza inferior se pierde en el humo y las tinieblas de Plutón, que rige la tierra ardiente inferior, a fin de que el hombre pueda vivir en la verdad, en la región superior de la luz. 3. El Sol, que representa a Vulcano, planeta sagrado, rige el centro que está delante de la garganta, relacionado con la glándula paratiroides, no con la tiroides, la cual está relacionada con el centro laríngeo. Este centro delante de la garganta queda inactivo cuando comienza la actividad del periodo creador de la garganta. Actúa como mediador entre los órganos creadores superior e inferior, entre los centros sacro y laríngeo, y conduce eventualmente a esa actividad creadora que en conciencia es la del alma funcionante. Vulcano fue uno de los primeros trabajadores creadores entre los hombres y también estaba relacionado a Caín que asesinó a su hermano. El simbolismo que encierran estos antiguos mitos será fácilmente interpretado por el estudiante intuitivo. Algunas de las tareas que me propongo emprender en este capítulo del Tratado sobre los 7 rayos son: 1. Considerar por qué 5 de los 7 rayos se expresan a través de 2 grupos de planetas sagrados y no sagrados y también a qué centros rigen estos 2 grupos de rayos. Así relacionaremos: A. Los 7 centros del cuerpo etérico del hombre. B. Los 7 centros de la cuarta jerarquía creadora, de la cual las 7 razas son su expresión. C. Los 7 centros planetarios. D. Los 7 y los 5 planetas, que son los 7 centros de energía del sistema solar y responden a la energía de las 12 constelaciones del zodiaco. Estos centros planetarios serán estudiados desde 2 ángulos. A. El ortodoxo. B. El del discipulado y la iniciación. 2. Considerar las energías de las 3 constelaciones mayores, porque cada una fluye a través de 3 constelaciones zodiacales, formando así grandes triángulos entrelazados de fuerza. De este modo están involucradas 9 de las constelaciones zodiacales y éstas a su vez fusionan y mezclan sus energías en 3 principales corrientes de fuerza en el sendero de iniciación. Estas 3 corrientes de fuerza fluyen a través de A. Leo, Capricornio y Piscis. B. Saturno, Mercurio y Urano, la Luna, A. C. Los centros coronario, ajna y cardíaco, A. D. Los centros laríngeo, plexo solar y base de la columna vertebral. Debe recordarse que el centro sacro y el vaso están primordialmente conectados con la emanación planetaria de la Tierra. 3. Considerar las 3 grandes cruces cósmicas. La cruz cardinal, la cruz fija, la cruz mutable. A. La iniciación, el discipulado, la evolución. B. El logos planetario, la humanidad, los reinos de la naturaleza. C. La iniciación cósmica, la iniciación solar, la iniciación planetaria. D. El espíritu, el alma, el cuerpo. E. La vida, la conciencia, la forma. F. La mónada, el ego, la personalidad. G. Las 3 iniciaciones, las 2 iniciaciones, el hombre común. Iniciados, discípulos. Y la relación de estas 3 cruces con los 12 planetas, más el tránsito general del alma encarnada. 4. Detallar el tópico de la interacción entre los 3 grupos de planetas regentes, tal como fue dado en la tabulación B. Estos, en todos sus efectos, son los agentes mediante los cuales se llevan a cabo los propósitos de Dios. Antes de seguir con los aspectos más técnicos de nuestro tema, quisiera elaborar el del zodiaco, su historia y simbolismo desde un ángulo más filosófico y espiritual, a fin de darles un cuadro subjetivo del progreso del hombre mientras recorre la trayectoria del Sol en el sendero de la vida. Esta es una frase técnica y se refiere a la actividad de un Sol, un planeta, una jerarquía o un hombre, después de un momento de crisis dando por resultado un periodo de polarización, que conduce inevitablemente a un nuevo impulso y trayectoria progresivos. Estas 3 palabras, crisis, polarización y trayectoria, son la base de la ley cíclica y rigen el proceso evolutivo.
Desde el punto de vista de la humanidad, el paso del Sol alrededor del zodiaco es, aparentemente, un proceso lento y laborioso que tarda aproximadamente, en el factor tiempo, 25.000 años. Desde el ángulo de la visión interna es una trayectoria alrededor del sendero de la vida que dura únicamente un instante, borrando el pasado, el presente y el futuro en la radiante gloria del trabajo realizado. 2. Las crisis y los signos. Seguiremos al hombre de un signo a otro hasta que, en el afán y el dolor, forje el equipo y desarrolle penosamente el mecanismo que le permitirá llegar a un mayor momento de crisis en su vida cíclica, donde comenzará a liberarse del sendero de la gran ilusión, el cual ha recorrido durante eones desde Aries a Tauro vía Piscis y, retrocediendo, empezará a recorrer el sendero de luz desde Aries a Piscis vía Tauro. Este cambio de experiencia está bellamente expresado en la sexta parte del antiguo comentario. La cruz de muchos cambios, la cruz mutable AAB, sigue su rotación, llevando en sí crucificada la forma de un hombre, en quien existe la simiente de toda ilusión. Pero el hombre que ha sido crucificado desciende, aunque no lo sepa, y palpa su camino hacia otra cruz, y con dolor y muchas lágrimas percibe, una cruz de luz enceguecedora, de ardiente dolor, de amarga pena, y sin embargo es la cruz de la liberación, la cruz estática, fija en los cielos y custodiada por el ángel. Detrás de esa cruz aparece otra cruz que él no puede alcanzar, el ángel custodia el camino, hasta que el toro desgarre y despedace al hombre, entonces la luz brilla. Hasta que la terrible serpiente luche con el hombre y lo ponga de rodillas, entonces se eleva hacia la luz, hasta que el león sea domado y el secreto de la esfinge revelado. Entonces se revela la luz interna, hasta que el hombre eleve su cántaro de agua y se una a las filas de los portadores de agua. Entonces la afluencia de la corriente de la vida llenará su cántaro y agotará el estancado charco, purificando su fuente, así revela el camino oculto que conduce a la recóndita luz, ocultada por la última cruz. Entonces, desde la cruz del hombre, el iniciado halla su camino, pasa al ángel y deja tras sí el velo interno rasgado, y ascendiendo a la cruz mayor, penetra en el día final. Se detiene para él la rueda. Se desvanecen para él el sol y las estrellas. Se ve una gran luz y, las tres cruces del Gólgota fueron símbolos bíblicos de estas tres cruces astrológicas, la cruz común o mutable, la cruz fija y la cruz cardinal. Deberán recordar, aunque trazaré el progreso del hombre de un signo a otro alrededor del sendero zodiacal, que no existe necesariamente esta ordenada secuencia del recorrido ni el paso ininterrumpido de un signo a otro, tal como lo estoy delineando. Todas las almas encarnan en el signo de Cáncer. Con esto quiero significar que la primera encarnación de cada ser humano tuvo lugar en este signo, el cual ha sido reconocido en todas las épocas como la entrada en la vida de quienes deben conocer la muerte, así como la constelación de Capricornio es considerada otra puerta, llamada esotéricamente la entrada en la vida de quienes no conocen la muerte. A medida que transcurren las edades, el hombre entra en todos los signos y sale de ellos y el signo de cada uno es determinado por la naturaleza del rayo de la personalidad, que como bien saben, cambia vida tras vida. En esos signos aprende las lecciones necesarias, amplía su horizonte, integra su personalidad, empieza a sentir al alma condicionadora y así descubre su dualidad esencial. Cuando está en el sendero del discipulado, y en este incluyo al de la iniciación, un murmullo esotérico le dice que está siendo condicionado por el infatigable observador, el alma, y está sujeto, en las etapas finales del sendero, exactamente a 12 encarnaciones, una en cada uno de los 12 signos. En ellas debe probarse a sí mismo, logrando grandes momentos de crisis, particularmente en cada una de las constelaciones de la cruz fija. De un punto a otro, de una etapa a otra y, finalmente, de una cruz a otra, lucha por su vida espiritual en las 12 casas y en las 12 constelaciones, sujeto a innumerables combinaciones de fuerzas y energías, de rayo, planetarias, zodiacales y cósmicas, hasta que se renueva y se convierte en el hombre nuevo.
Es sensible a toda la gama de vibraciones espirituales en nuestro sistema solar y logra ese desapego que le permitirá eludir la rueda del renacimiento. Ha realizado esto ascendiendo a las tres cruces, la cruz de la personalidad o la forma cambiante, la cruz del discípulo o el alma eterna y la cruz del espíritu. Esto realmente significa que ha pasado por tres crisis trascendentes en su ciclo de vida. Y la crisis de encarnación, la cruz mutable. La ascensión sobre la rueda personalidad y vida de la forma. El ciclo de renacimiento en la forma experiencia. Manifestación de la humanidad. 2. La crisis de reorientación, la cruz fija. El cambio a la segunda cruz, la vida del alma. Preparación para el segundo renacimiento, conciencia. Manifestación crística. 3. La crisis de iniciación, la cruz cardinal. La transfiguración, la vida del espíritu. Manifestación de la divinidad. Al estudiar el sistema de entrelazamiento de energías en lo que afectan y condicionan a un ser humano, el tema de las tres cruces es de profundo y práctico interés, especialmente porque proporciona esos puntos de crisis donde el hombre sale del sendero común de evolución y entra en el sendero del discipulado o, después de la tercera iniciación, asciende a la tercera cruz. Esto fundamentará nuestro pensamiento y todo lo que voy a decir. Será de valor recordar constantemente las 12 energías básicas, 5 mayores y 7 menores, que en realidad, y aparte del retroceso astral debido a la gran ilusión, son 7 mayores y 5 menores, las cuales se desarrollan en la expresión humana. Por intermedio de los señores de los 12 signos y los 12 regentes planetarios. Estas 12 energías básicas emanan de las 7 estrellas de la Osa Mayor, transmitidas por las 7 estrellas de la Osa Menor, 2 de ellas vienen de Sirio y 3 de las Pléyades. Este conjunto, si puedo usar un término tan poco ortodoxo, constituirá la condición de la mayor esfera solar de influencia al fin de la gran era de Brahma, como se la denomina esotéricamente. En el intervalo de la evolución, lo cual es una traducción inadecuada de una frase oculta aplicada a un ciclo mundial en los archivos de los maestros. Estas energías fueron rebajadas a fuerzas y son literalmente 16 les recordaré que es desde el ángulo de la manifestación y literalmente hacen 7 más 2 igual a 16. En estos números reside oculto el misterio de nuestro proceso evolutivo. Pero el énfasis siempre debe ser puesto sobre los rayos de energía y cualidad a medida que fluyen a través de las constelaciones zodiacales y los planetas. Lógicamente, el conocimiento de los rayos es la base de la nueva astrología. La siguiente clasificación tiene implicaciones fundamentales a este respecto y todo lo que diré se basará en ella. 7 estrellas de la Osa Mayor constituyen las fuentes originantes de los 7 rayos de nuestro sistema solar. Los 7 risis de la Osa Mayor, según se los denomina, se expresan por medio de los 7 logos planetarios, los cuales son sus representantes y a los cuales representan en lo que a la relación prototípica concierne. Los 7 espíritus planetarios se manifiestan por medio de los 7 planetas sagrados. Cada uno de los 7 rayos, provenientes de la Osa Mayor, son transmitidos a nuestro sistema solar por medio de 3 constelaciones y sus planetas regentes. La siguiente tabulación aclara esto, pero debe ser interpretada únicamente en términos de la actual vuelta de la gran rueda zodiacal, 25.000 años. Tabulación 8. Rayo constelación planetas ortodoxos, planetas esotéricos. Aries, el carnero Marte Mercurio. Y, voluntad o poder Leo, el león el sol Capricornio, la cabra Saturno Géminis, los gemelos Mercurio Venus. 2. Amor sabiduría Virgo, la Virgen Mercurio la Luna. Oculta un planeta. Piscis, los peces Júpiter Plutón. Cáncer, el cangrejo la Luna Neptuno. 3. Inteligencia activa Libra, la balanza Venus-Urano Capricornio, la cabra Saturno Tauro, el toro Venus-Vulcano. 4. Armonía a través Escorpio, el escorpión Marte. Del conflicto Sagitario,
el arquero Júpiter la Tierra. Leo, el león el Sol el Sol. V ciencia concreta Sagitario, el arquero Júpiter la Tierra. Acuario, el portador de agua Urano Júpiter. Virgo, la Virgen Mercurio la Luna. Vi, idealismo devoción Sagitario, el arquero Júpiter la Tierra. Piscis, los peces Júpiter Plutón. Aries, el carnero Marte Mercurio. 7. Orden ceremonial Cáncer, el cangrejo la Luna Neptuno. Capricornio, la cabra Saturno Saturno. Es evidente que son necesarios muchos trabajos correlativos y reajustes de ideas para que la nueva astrología sea de utilidad práctica y oportunamente sustituya a la que ahora prevalece. La nueva astrología comprende realmente 5 ciencias. 1. La ciencia de los rayos. 2. La ciencia de la interpretación esotérica, llevada a cabo por medio de 3. La ciencia de los triángulos. 4. La ciencia de los centros. 5. La ciencia del destino. Esta última ciencia estará basada sobre las 4 anteriores y constituirá la futura interpretación fundada en un conocimiento correcto de los rayos personal y egoico y de la influencia de los triángulos zodiacal, planetario, racias y humano. Estos últimos triángulos se establecen mediante el estudio de los centros humanos individuales. Cuando todo esto se haya comprobado y desarrollado en el nuevo tipo de horóscopo que se confeccionará posteriormente, entonces se aplicará la ciencia del destino y se descubrirá lo que indica el futuro. El horóscopo personal progresado es la simiente embrionaria de ello. Algunas indicaciones de relativo valor pueden ser obtenidas considerando los triángulos humanos, como se han expuesto en el Tratado sobre Fuego Cósmico, donde se sugiere que sería conveniente que el estudiante observara la interesante sucesión de triángulos que existen y la forma en que deben ser vinculados por la progresión del fuego, antes de que éste pueda vivificarlos completamente y luego pasar a otras transmutaciones. Podemos enumerar algunos de estos triángulos, recordando siempre que de acuerdo al rayo, ascenderá geométricamente el fuego y así será la secuencia correlativa de los puntos que se deben tocar. Aquí reside uno de los secretos de la iniciación y también algunos de los peligros que implica la publicación prematura de informes sobre los rayos. 1. El triángulo pránico. A. El centro entre los hombros. B. El centro cerca del diafragma. C. El vaso. 2. El hombre regido desde el plano astral. A. La base de la columna vertebral. B. El plexo solar. C. El corazón. 3. El hombre regido desde el plano mental. A. La base de la columna vertebral. B. El corazón. C. La garganta. 4. El hombre parcialmente regido por el ego, el hombre avanzado. A. El corazón. B. La garganta. C. La cabeza, es decir, los 4 centros menores y su síntesis, el centro ajna. 5. El hombre espiritual hasta la tercera iniciación. A. El corazón. B. La garganta. C. Los 7 centros de la cabeza. 6. El hombre espiritual hasta la quinta iniciación. A. El corazón. B. Los 7 centros de la cabeza. C. Los 2 lotos de múltiples pétalos. Estos distintos periodos demuestran las diferentes radiaciones triangulares. No podemos deducir, de lo antedicho, que si el fuego está centrado en un triángulo, que no se manifieste en otro. Cuando el fuego pasa libremente por cualquier triángulo, arde continuamente, pero hay siempre un triángulo más radiante y luminoso que los otros. Al observar estos resplandecientes triángulos de luz que surgen de ruedas y vórtices de fuego, los clarividentes y los instructores de la raza pueden apreciar el lugar que ocupa el hombre en el esquema de las cosas y juzgar su progreso. En la culminación de la experiencia de la vida, cuando el hombre ha alcanzado su meta, cada triángulo es una senda radiante de fuego,
cada centro una rueda de fuerza ígnea viviente que gira a velocidad vertiginosa. El centro no solo gira en dirección específica en esta etapa, sino que literalmente gira sobre sí mismo, formando un globo iridiscente, llameante y viviente, de fuego puro, manteniendo en su interior cierto perfil geométrico y vibrando al mismo tiempo tan rápidamente que el ojo apenas puede seguirlo. Sobre todo, en la cúspide de la cabeza se ve un despliegue ígneo que hace insignificantes a los demás centros. Del corazón de este loto de muchos pétalos, surge una llama de fuego con el matiz básico del rayo a que pertenece el hombre. Esta llama se eleva y parece hacer descender una masa de luz eléctrica, cuyo descenso proviene del espíritu, desde el plano más elevado. Esto indica la fusión de los fuegos y la liberación del hombre de las ligaduras de la materia. Tratado sobre fuego cósmico, páginas 160 a 61. En la actualidad, los horóscopos son confeccionados basándose en la condición de la personalidad o en el rayo de la personalidad, si el astrólogo tiene la fortuna de hacerlo o de acertarlo con exactitud. Sin embargo, si el sujeto es una persona evolucionada, con frecuencia el horóscopo está equivocado, porque los planetas que gobiernan al hombre común o no evolucionado, no ejercen influencia sobre el hombre espiritual y el discípulo. Los acontecimientos del hombre común están condicionados en el plano físico de la vida, primordialmente por la posición de los planetas en las 12 casas, siendo a su vez condicionados por ciertas influencias kármicas que el hombre evolucionado ha trascendido o está trascendiendo. El horóscopo eventualmente confeccionado, basado en el rayo del alma y los signos zodiacales que rigen las actividades y las influencias del actual grupo de regentes planetarios serán considerablemente aminoradas. Nuevas potencias planetarias, impartiendo energías zodiacales, controlarán y precederán a las antiguas, poniendo al hombre en contacto con diferentes fuerzas. Finalmente llegará el momento en que será sensible a toda la gama de las vibraciones. Los horóscopos que se confeccionarán serán denominados horóscopos de las cruces y no serán simples indicaciones de las influencias planetarias en las 12 casas. Dudo que algún astrólogo sea capaz de hacerlo. Este es el tipo de horóscopo por el cual los maestros juzgan a sus discípulos y es muy interesante. Ya me he referido a ellos anteriormente en este tratado. Estos horóscopos de las cruces son preparados antes de la tercera iniciación, cuando el hombre comienza a acercarse a la cruz cardinal de los cielos. Les recordaré, aunque es una información sin valor, que la quinta iniciación mayor de nuestro planeta es la primera iniciación cósmica, así como la tercera es la primera del sistema. Las dos primeras iniciaciones tienen implicaciones planetarias. Lo antedicho posee una profunda significación astrológica y esotérica. 3. Los efectos espirituales de las constelaciones zodiacales. Ahora describiré el efecto espiritual que produce el paso del alma alrededor de la rueda de la experiencia. Trataremos de considerar, en el caso de cada constelación, el efecto general que produce sobre el alma adquiriendo experiencia desde el ángulo ortodoxo, a medida que va desde Aries a Tauro vía Piscis y luego, como discípulo regido por otras influencias, lo hace de Aries a Piscis vía Tauro. Así se invierte el proceso común y el hombre se reorienta y enfrenta el oriente, según se dice esotéricamente. Entonces expresa en la forma más elevada posible las cualidades del rayo de su alma, así como en el primer caso expresó la cualidad del rayo de la personalidad. No puedo ser más específico. Primero, trato de indicar y sugerir algunas deducciones espirituales e impartir una idea general de los efectos que produce la gran ilusión sobre las condiciones resultantes y, segundo, el resultado de las grandes pruebas que cada discípulo sufre oportunamente cuando él mismo invierte la dirección de la rueda de la vida. Aries, el carnero. Estrictamente hablando, lo que voy a decir concierne al tipo puro de primer rayo, porque Aries es el signo zodiacal por el cual el primer rayo de voluntad o poder llega a nuestra idea planetaria. Son muy raros estos tipos puros y, en este periodo de evolución, son completamente desconocidas.
La mayoría de las personas está regida por el rayo de su personalidad. Actualmente los tipos de primer rayo se expresan a través de sus personalidades, que pertenecen a todos los rayos. Simplemente les pediré que consideren lo que voy a decir desde el ángulo de los efectos sobre el carácter, de los problemas presentados y de la cualidad desarrollada. No puedo ser más explícito hasta que se haya desarrollado algo más la ciencia de los rayos. El astrólogo debe asegurarse cuál es el tipo de rayo, antes de poder confeccionar el adecuado horóscopo del alma. Mis observaciones son por lo tanto generales y no específicas, universales y no particulares. No impongo doctrina alguna. Indico fases para especular que podrían ser iluminadoras y fructíferas. Aries es una de las constelaciones de la cruz cardinal de los cielos. Es la cruz de Dios, el Padre y, por lo tanto, de la mónada encarnante. Es la expresión de la voluntad o poder, cuando se expresa por medio del gran proceso creador. Cuando el iniciado, como veremos más adelante, se transfiere a la cruz cardinal, de la cual descendió cuando vino a la encarnación, y en vez de ascender a ella asciende a la cruz común o mutable. Ya no se identifica con la forma ni con el alma, sino con la voluntad divina y el propósito y el plan eternos. Entonces se convierte en su plan y propósito, no conoce otros porque son desconocidos hasta para el iniciado de tercer grado. Entra así en la cámara del concilio de Dios, y llega a ser parte del cónclave de Chambaya, ya no actúa simplemente como miembro de la jerarquía en el plano mental. Entonces puede actuar por medio de los tres centros del mundo, humanidad, jerarquía y Chambaya. Aries inicia el ciclo de manifestación. Todas las almas, como entidades individuales, vienen por primera vez a la encarnación humana en el signo de Cáncer, emergiendo como entidades mentales en el signo de Aries, como entidades emotivas en el signo de Tauro y como entidades vitales en el signo de Géminis, tomando entonces forma física en Cáncer. Este es un ciclo evolutivo subjetivo. Así viene a la existencia en el océano del plano físico, el mundo de la materia. Sin embargo, el primer impulso se inicia en Aries, porque Aries es el lugar donde adquiere forma la idea original de entrar en actividad, lugar donde nacen las ideas. En realidad la verdadera idea constituye un impulso espiritual que toma forma subjetiva y objetiva. Allí se origina la respuesta del alma al aspecto o cualidad más elevado de la deidad, porque allí aparece la voluntad de encarar. El primer aspecto del rayo de la mónada, respondiendo al primer aspecto divino, evoca respuesta del primer aspecto del rayo del alma, y el primer paso hacia la encarnación es dado sobre ese plano del sistema, el plano mental. Aries despierta la voluntad de llegar a lo más inferior y allí controlar, conocer totalmente y enfrentar todas las experiencias, según reza un antiguo enunciado. Las notas clave del signo de Aries son 4, impartiendo todas la misma idea. Pueden ser expresadas en los 4 preceptos dados a continuación, que simbólicamente son impartidos al alma encarnante. 1. Expresa la voluntad de ser y hacer. 2. Desarrolla el poder de manifestar. 3. Entra a luchar por el Señor. 4. Llega a la unidad por medio del esfuerzo. Creación, ser, actividad, lucha, síntesis, componen la naturaleza del Señor de la primera constelación, capacitándolo para ejercer influencia sobre nuestro planeta y lograr esos resultados. Así comienza el gran ciclo de lucha hacia la expresión y las palabras fundamentales de la doctrina secreta con las cuales están familiarizados expresan la meta y el propósito del primer signo de la cruz cardinal. La materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia. El alma es el vehículo para la manifestación del espíritu en un plano más elevado. Los tres son una trinidad sintetizada por la vida que los compenetra a todos. D.S. T. 1, página 106. Lo que aparece en Aries como energía espiritual, en Cáncer entra en la etapa del alma, en cuyo signo ella encarna en la forma por primera vez, llega a un punto de equilibrio en Libra, donde el alma y la personalidad logran una colaboración equilibrada y, en Capricornio, la voluntad llega a la realización y se alcanza una meta visualizada.
En Capricornio el hombre llega al máximo de la ambición personal o se convierte en iniciado, obteniendo su objetivo espiritual. La diferencia entre ambas metas depende del método progresivo alrededor de la rueda de la vida. Debe recordarse, hablando general y simbólicamente, que las cruces también giran, y son los rayos de la gran rueda. El hombre no evolucionado va desde Aries a Capricornio, a Libra y a Cáncer, mientras que el evolucionado invierte el proceso. Para mayor claridad podríamos considerar la gran experiencia de la vida como que tiene lugar en las tres ruedas que están dentro de la rueda de la vida, vista desde tres ángulos. 1. La rueda de encarnaciones. 2. El ciclo ordinario de evolución. 3. El periodo de cautiverio donde el hombre está atado a la rueda. 4. La cuádruple influencia de la cruz común. 5. La vida en los tres mundos. 6. El desenvolvimiento de la personalidad. 1. La rueda ajustada o revertida. 2. El ciclo del discipulado. 3. El periodo de surgimiento, en que el hombre cambia las revoluciones de la rueda. 4. La cuádruple influencia de la cruz fija. 5. La vida en los cinco mundos de la evolución superhumana. 6. El desenvolvimiento del alma a través de la personalidad. 1. La rueda controlada o dominada. 2. El ciclo de iniciación. 3. El periodo de liberación del trabajo de la gran rueda. 4. La cuádruple influencia de la cruz cardinal. 5. La vida en los siete mundos de nuestros siete planos. 6. La fusión del espíritu, del alma y de la personalidad. Por lo tanto, en Aries comienza el proceso de la iniciación más antigua, por la cual ya ha pasado y pasará toda la familia humana. La primera gran iniciación cósmica, respecto a la humanidad, es la iniciación de la encarnación, la individualización. Este proceso culmina, eones más tarde, en la reversión de la rueda y en la obtención de una meta definida en Capricornio. Culmina cuando se logra la transferencia de la cruz fija a la cruz cardinal, que es a su vez la secuencia lógica de la transferencia de la cruz mutable o común a la cruz fija. Por lo tanto, en su manifestación inferior, Aries es el creador de esas actividades, condiciones y procesos que conducen a la manifestación del alma por medio de la forma y, luego, a esas empresas creadoras superiores que a su debido tiempo llevan a manifestar el espíritu por medio del alma. Estos procesos demuestran, oportunamente, la verdadera naturaleza de la triplicidad, en la cual ya los introduje en el primer tomo de este tratado, Vida, Cualidad, Apariencia. Aries es también el que proporciona el fuego eléctrico, a nuestro sistema solar y la naturaleza dinámica de Dios, que contiene en sí las cualidades que fomentan y nutren el calor y también el fuego que consume y destruye. Desde el punto de vista de la astrología esotérica existen tres signos mayores, donde tienen lugar tres muertes. 1. Aries, que en distintos lugares en el sendero de la vida, obliga al alma a penetrar en la tierra ardiente y la somete a un proceso purificador durante la encarnación. Por medio del fuego menor de la mente arden las selvas de la experiencia extinguidas por las llamas, entonces aparece desvelado el sendero y nada impide la visión. El antiguo comentario. Por medio del ígneo proceso y de la lucha que le llegan al individuo por la influencia que ejerce el regente planetario Marte, el dios de la guerra, tiene lugar la purificación necesaria. Esta purificación, a través de la visión, llega al hombre evolucionado por medio de la actividad del regente subjetivo del planeta, Mercurio, principio iluminador que libera la mente, indica el camino que debe seguir el hombre durante la vida y le permite ser consciente del plan divino que fundamenta toda su ígnea experiencia. 2. Escorpio produce oportunamente la muerte de la personalidad, de lo cual nos ocuparemos más adelante, cuando consideremos este signo. Esotérica y exotéricamente, Escorpio es el signo de la muerte y de la inhumación en la tierra, del descenso a las profundidades, para ascender nuevamente a las cumbres, la cima de la montaña en Capricornio. En algunos libros muy antiguos se dice que el calor de la tierra,
la madre, y la picadura del escorpión, son los dones benéficos que la rueda al girar proporciona al hombre al comenzar y al finalizar. Cuando estos dones son aceptados y utilizados, conducen al hombre a la liberación y oportunamente lo liberan del control y el sufrimiento de la cruz fija. 3. Piscis trae la renunciación o la muerte de todas las influencias que sujetan al hombre a la rueda del nacimiento y su liberación del control de la cruz mutable o común. Es interesante observar que cada uno de estos tres signos de la muerte se halla en una cruz distinta. A. Aries, la cruz cardinal. B. Escorpio, la cruz fija. C. Piscis, la cruz mutable. Las influencias de estos tres signos producen las tres designadas y necesarias muertes en la vida del ser humano. Me refiero a los signos, independientemente de sus regentes planetarios. Hay algo en esa energía que afluye a través de estos signos, que determina previamente un proceso de cristalización y la destrucción eventual de algún tipo de control ejercido por la forma. El antiguo comentario expresa estas ideas en los términos siguientes. El fuego ardió y por medio de ese fuego he muerto a la vida y nací a la muerte. Nuevamente he muerto para la forma. Aries. El calor de la tierra, el temperamento ardiente de la madre, destruyó la forma, liberó al alma y mató al yo inferior. Escorpio. Las aguas ahogaron al hombre. El pez desapareció. Luego reapareció y solo para morir, o sino para morir y traer la salvación. Piscis. Tenemos aquí, simbólicamente, la muerte por medio del fuego, la muerte por medio de la tierra y la muerte por medio del agua, quemado, asfixiado y ahogado. Pero en este ciclo mundial no se conoce ni se comprende la muerte por medio del aire. Por lo tanto no existen cuatro muertes, porque la meta de nuestro sistema, durante la manifestación, es la iniciación o la liberación por medio del aire, para que el pájaro de la vida, surgido del tiempo y el espacio, pueda volar libremente. El concepto que tiene la ley de correspondencia sobre la muerte final está implícito en las palabras liberación, renunciación e iniciación ultérrimas, lo cual poco significa para la humanidad, pues concierne al logos planetario y a su ciclo de vida. Estas tres muertes las sufre el hombre, el individuo y la entera familia humana, liberando al alma para que entre en tres grandes centros planetarios. 1. La muerte por inmersión, o por las aguas de Piscis, libera al hombre para que entre en ese gran centro que llamamos humanidad, allí adquiere experiencia. He aquí el misterio de las diosas peces de este signo, que desoban continuamente sus hijuelos. 2. La muerte por asfixia en Escorpio, libera al hombre para que entre en ese centro planetario, denominado la jerarquía. 3. La muerte por el fuego, o la ardiente muerte en Aries, libera al hombre para que entre en otro centro denominado Chambaya. Queda mucho por extraer de estas ideas, no es verdad, ofrecidas como consideraciones sugestivas e insinuaciones relacionadas con la ciencia de los triángulos, la base esotérica de la astrología, así como la doctrina de la Trinidad, micro y macroscómica, es la base esotérica del ocultismo. Por lo tanto hay tres clases de muerte. Esta ciencia de morir divinamente subyace en la bien conocida frase, el Cordero sacrificado desde la fundación del mundo. Cuando la relación entre Aries, Escorpio y Piscis sea comprendida adecuadamente, como vinculación y fusión de las tres cruces, una nueva luz será arrojada sobre las ciencias subsidiarias, esotéricas y exotéricas. Se esclarecerá la enseñanza dada en la doctrina secreta sobre las mónadas reencarnantes denominadas los sacrificios divinos, los señores del conocimiento, de la voluntad y del sacrificio. Estas mónadas, nosotros mismos, son los señores de la incesante y perseverante devoción hasta la muerte. También aquí es interesante observar que a través del planeta regente Marte, el hombre común, nacido en este signo, está relacionado con Escorpio, así la cruz cardinal está relacionada con la cruz fija. De esta manera se pueden observar puntos de crisis cuando el horóscopo es considerado desde este ángulo. También Aries está relacionado al nacimiento,
por medio de Mercurio, que rige esotéricamente a Aries y también a Virgo, de quien Mercurio es el regente exotérico. Además, por medio de Urano, Aries está relacionado con Acuario, el signo del servicio mundial que conduce a la muerte y a la liberación en Piscis. Urano es el planeta a través del cual fluye la energía zodiacal, en relación con las jerarquías creadoras de nuestro planeta desde una de las estrellas de la Osa Mayor. La astrología esotérica trata de estas relaciones, y por medio de ellas puede ser captado lo universal y comprender lo particular. El ser humano, debido a sus eventuales y reconocidas relaciones grupales, es más importante que lo que aparenta ser en su vida individual, y esto trata de elucidarlo el horóscopo ortodoxo, que determina únicamente su insignificante destino y sino. La astrología esotérica indica su utilidad grupal y el alcance de su conciencia potencial. Recordaré que al dar al Sol o a la Luna como regentes de un signo, me refiero frecuentemente a uno de los planetas ocultos, Urano o Vulcano. Estos son empleados indistintamente y resulta difícil decir a qué planeta esotérico se refiere, a no ser que ya estén informados. A ello se debe mi anterior referencia a Urano. Respecto a Aries, que es el agente principal, o expresa el primer rayo de voluntad o poder, el rayo destructor, podría decirse que la energía de primer rayo proviene del prototipo de la Gran Osa Mayor, que se transmuta en la fuerza y la actividad del logos planetario de primer rayo y se desarrolla como su triple actividad. Guiado por tres planetas regentes, Marte, Mercurio y Urano. Marte personifica la fuerza de sexto rayo y conduce al idealismo y, frecuentemente, al fanatismo destructor, la lucha, la contienda, la guerra, el esfuerzo y la evolución. La idea de Dios en Aries se convierte en plan concreto en Capricornio, aunque ese objetivo sea el pleno florecimiento de la vida planetaria en todas sus formas. La ambición de la personalidad que desarrolla sus propias ideas y ambiciosos proyectos mundanos, o la aspiración espiritual, ambición mundana transmutada en su aspecto superior, del iniciado que trata de llevar a cabo los planes de Dios y desarrollarlos como si fueran propios. En todos los casos, Marte conduce al campo de batalla en Escorpio. Mercurio personifica la energía de cuarto rayo y eventualmente lleva al hombre alrededor de la rueda de la vida y, por medio del conflicto, puede llegar a obtener la armonía. Mercurio ilumina la mente y es el mediador entre el alma y la personalidad y el mensajero de los dioses. Esta mediación produce, en el primer caso, una inevitable oposición entre los pares de opuestos y un dilatado conflicto que finalmente termina en una victoria y se desvanece la ilusión por medio de la iluminación de la mente inferior. En la literatura esotérica se dice con frecuencia que Mercurio y el Sol son uno. El Sol es el símbolo del Hijo de Dios, el mediador entre el Padre Espíritu y la Madre Materia. Por lo tanto, Mercurio guía a Aries hacia Virgo, nuevamente hablando en forma simbólica, donde la idea o la palabra de Dios comienza a tomar forma y, en consecuencia, la vida latente en Aries lleva a la crisis de la hora del nacimiento. Previamente al nacimiento del Cristo, cósmicamente considerado, aunque el nacimiento del Cristo individual tiene lugar en Capricornio al finalizar el necesario periodo de gestación. Urano personifica la energía del séptimo rayo y su trabajo es análogo al de Mercurio, porque dicho rayo relaciona espíritu y materia y une el fuego eléctrico y el fuego por fricción, trayendo la manifestación. Urano lleva al alma hacia la tierra ardiente durante las etapas finales del sendero, cuando el fuego de Aries y los fuegos engendrados por la potencia de Urano producen el calor llameante de la última tierra ardiente. El iniciado debe atravesar finalmente esta tierra ardiente. Urano rige el camino oculto y, en sentido esotérico, está vinculado con el hierofante de los misterios de la iniciación. Por lo tanto, en relación con Aries y la vida del alma, que allí se manifiesta subjetivamente, tenemos ciertos signos afines donde el alma, en manifestación objetiva, pasa a través de crisis peculiares y definidas. 1. La crisis del campo de batalla conduce a la batalla culminante en Escorpio y a la liberación para entrar en la vida en Capricornio, el lugar de las iniciaciones superiores después de la reversión de la rueda.
2. La crisis del lugar del nacimiento en Virgo, efectuada a través de la actividad de Mercurio, conduce por intermedio de Leo al nacimiento del Cristo en Capricornio. El individuo consciente del yo en Leo llega a ser iniciado consciente del Cristo en Capricornio. 3. La crisis de la Tierra ardiente, producida por la actividad de Urano. Se penetra en ella por libre elección del iniciado, que lo decide en Libra, el punto de equilibrio, donde comúnmente llega el momento de revertir la rueda. Allí debe decidir si continúa como es común o de acuerdo a la costumbre, o revierte la rueda para pasar a través de la Tierra ardiente hacia la liberación. Libra es el polo opuesto de Aries y, en consecuencia, están estrechamente relacionados. Observarán que los rayos que están relacionados o se expresan a través de Aries están curiosamente equilibrados. Los rayos primero y séptimo constituyen lo superior y lo inferior, por eso exigen el punto de equilibrio en la rueda que proporciona Libra. Los rayos sexto y cuarto llevan la energía del segundo rayo, el principal rayo constructor, a ese proceso equilibrador que capacita al hombre para construir de nuevo y proveerse de un cuerpo espiritual de manifestación. Llamaré la atención sobre el hecho de que, por medio de Urano, Aries se relaciona con Acuario. En los nebulosos comienzos de Aries, el tenue surgimiento de las ideas latentes personificadas después del girar de la rueda en dos direcciones, ha traído la liberación en Capricornio y también al servidor del mundo en Acuario, que voluntariamente permanece sobre la gran rueda, empleando la cruz cardinal como signo condicionante, quedando así dentro de su esfera de influencia a fin de ayudar a la humanidad a liberarse de la cruz fija. En la trayectoria zodiacal hay 4 signos y son: nacimiento, iniciación y renovada realización cíclica. 1. Aries es el lugar del nacimiento de las ideas divinas, aunque estas ideas sean almas traídas a la encarnación y controladas por Marte, hasta llegar al punto de reorientación y ser sensibles a la influencia de Mercurio, o el nacimiento de las ideas de Dios en forma de planes jerárquicos, a los cuales llega a ser sensible el iniciado. 2. Cáncer es el lugar del nacimiento a la vida de la forma, la puerta para entrar en la encarnación física. Es el signo en que nace la humanidad como una unidad totalmente integrada, el lugar en que surge el cuarto reino de la naturaleza. La humanidad ha surgido de la roca y del agua y trae con ella su morada, como lo expresa el antiguo comentario, y la conciencia instintiva masiva viene a la existencia. Observen esta frase. 3. Leo es el lugar del nacimiento del individuo, el advenimiento a la forma del hombre autoconsciente individual, surgiendo de la masa y del rebaño en Cáncer, siendo sustituidos por la conciencia instintiva y la autoconciencia y por un sentido de responsabilidad de índole individual. 4. Capricornio es el lugar del nacimiento del Cristo, el lugar del segundo nacimiento y el escenario para el surgimiento del quinto reino de la naturaleza en el momento adecuado. En este signo el iniciado obtiene una percepción espiritual que más tarde se manifiesta en Acuario y en Piscis como el hombre, el trabajador mundial, y el hombre como el salvador mundial, ambos con una misión universal. Insinuaciones como estas ayudarán al astrólogo del futuro a determinar el tipo de horóscopo que deberá confeccionarse. Surgirán 2 preguntas, las cuales requerirán respuestas razonadas. 1. El sujeto es una personalidad que progresa dando vueltas y vueltas alrededor de la rueda, perfeccionando la conciencia del yo, desarrollando una plena personalidad por medio de la experiencia y la actuación de la ley del karma, sujeto a la gran ilusión y llegando oportunamente a la cumbre de la ambición personal en Capricornio. 2. Esa persona comienza a manifestarse como alma, proyectando luz a través de la densa niebla de la ilusión y preparándose para pruebas mayores en Escorpio, a las cuales le seguirá la iniciación en Capricornio. Preguntas subsidiarias serían, por ejemplo, ¿para qué muerte se está preparando el hombre? ¿Se aproxima a una inminente crisis que indicaría un nacimiento en algún nuevo estado de conciencia? Sin embargo, la pregunta crucial a ser determinada en cada caso es en qué dirección progresa el hombre alrededor de la rueda de la vida.
El horóscopo ortodoxo concierne a la vida de la personalidad y la forma está atada a la rueda de la vida cuando gira de derecha a izquierda, de Aries a Tauro vía Piscis, pero el alma está atada a la rueda a medida que gira de izquierda a derecha de Aries a Piscis vía Tauro. Este movimiento antagónico de la rueda constituye el girar sobre sí mismo, según lo expresa la Biblia, y conduce al conflicto que se libra en la vida individual de la humanidad y la vida del planeta. En las primeras etapas de la evolución y en la cruz mutable, la conciencia está totalmente identificada con la vida de la forma y con la vida de la autoconciencia, autoconservación y autoenriquecimiento. Viene entonces un intervalo en que esta conciencia empieza a transformarse en conciencia de grupo, identificándose con el alma y su propósito. La experiencia de la cruz fija abarca este periodo. Pudiera señalarse aquí que las experiencias de las tres cruces tienen un significado masónico y tendrían vinculación con la logia azul. A. La cruz común el grado E. A. B. La cruz fija el grado F. C. C. La cruz cardinal el grado M. M. Mucho saldrá a la luz sobre la masonería cuando sus implicaciones astrológicas sean estudiadas y comprendidas. Mucho también será revelado acerca de la vida y del propósito individuales cuando el destino de ciertos planetas en los distintos signos del zodiaco sean correctamente investigados y captados. E interpretados sus significaciones simbólicas. Por ejemplo, es bien conocido, teórica y matemáticamente que 1. El Sol está exaltado en Aries. El Sol representa aquí la vida del espíritu, que se expresa plenamente como resultado del gran proceso evolutivo iniciado en Aries. La vida de Dios, que en este signo es impelida a la actividad, llega oportunamente a su consumación. La latencia se convierte en potencia y la medianoche se fusiona en el mediodía. Dios, el Padre, rige. 2. El poder de Venus disminuye en este signo, el cual es perjudicial para Venus. La razón de ello se debe a que el Sol está exaltado y resplandece en toda su gloria, las otras luminarias menores se desvanecen. Así como la personalidad se pierde de vista en la luz del alma, el ángel solar, así también desaparece el alma y su poder de radiación cuando la presencia, que hasta ahora se ha ocultado, aparece y domina la escena al finalizar el gran ciclo mundial. Se dice que las mentes encarnantes, seres humanos, y los ángeles solares, vinieron originalmente de Venus y a su vez ceden su lugar a la mónada, el uno. La mente da lugar a la intuición y la razón a la percepción pura. 3. Saturno cae en Aries. Esto tiene dos significados, porque es un signo dual. Primero, Saturno es el señor del karma, el que impone la retribución y demanda el pago de todas las deudas, por lo tanto, nos condena a la lucha por la existencia, tanto desde el aspecto forma como desde el aspecto alma. Por eso Saturno cayó cuando el hombre vino a la procreación. Saturno siguió a los hijos de los hombres hasta el lugar inferior que ellos ocupaban. Segundo, el poder de Saturno termina totalmente y su trabajo queda realizado cuando el hombre espiritual, se ha liberado del karma o del poder de las dos cruces, la común y la fija. Esotéricamente Saturno no puede seguir al hombre hasta la cruz cardinal. Mucho podría elaborarse sobre esto, pero lo antedicho dará el indicio del significado esotérico de estos tres acontecimientos en cada signo. También mucho podrá indicarse respecto al hombre cuyo horóscopo se está confeccionando. Los decanatos pueden también ser tratados de dos maneras, según la dirección que el hombre sigue, en forma simbólica, en la rueda y entra por lo tanto en el signo. Si entra en Aries cuando está sobre la cruz común, estaría bajo la influencia de Marte, el Sol y Júpiter, según Cefarial. Esto significa conflicto, revelación y satisfacción del deseo y ambición, a medida que transcurren los eones. Cuando se reorienta y asciende a la cruz fija, está bajo la influencia de Júpiter, el Sol y Marte, porque el iniciado y el discípulo culminan su carrera en cualquier signo y finalmente deben librar una predominante lucha y batalla.
Advertiré que Alan Lee tenía una vislumbre del significado interno de los decanatos cuando asignó a Marte, al Sol y a Venus en los 3 decanatos. Hizo contacto con la verdad de la interna reversión subjetiva sobre la rueda que trae otras energías e influencias al sustituir a Venus por Júpiter. La mente y el corazón deben estar coordinados y puestos en actividad cuando la gran reversión tiene lugar. Hemos visto que Aries es el signo de los comienzos, el comienzo del proceso creador, el primer paso del alma, el microcosmos del ya iniciado macrocosmos hacia la encarnación, el comienzo de los repetidos y constantes ciclos de experiencia, el periodo en que el alma cambia su dirección, propósitos y métodos y, finalmente, inicia ese proceso definitivamente definido que se denomina regeneración e iniciación espirituales. Existen 4 palabras de importancia vital que marcarán los cambios conforme vayamos estudiando el sendero de evolución o el progreso del alma alrededor de la gran rueda como personalidad y discípulo, que se dirige hacia el proceso final de liberación. Estas 4 palabras expresan los impulsos inmóviles subjetivos e introducen en realidad 4 ciclos diferentes de progreso sobre el sendero, en sus diversas etapas, desde la individualización a la iniciación, y son 1. La recreación, en la cual la influencia de Cáncer, combinada con la de Aries, produce el impulso para encarnar en el plano físico. 2. La regeneración, en la cual la creciente influencia de la cruz fija, actuando sobre la cruz mutable, produce esos cambios internos que eventualmente llevan a 3. La reorientación, o el gran ciclo de repolarización que tiene lugar a través de la influencia de Libra, la cruz cardinal, y la desviación del Toro en la mitad de su carrera, según se expresa en los libros antiguos. Este proceso de reorientación lleva a transitar alrededor de la rueda, donde firme y constantemente el hombre interno subjetivo se manifiesta en la expresión externa y la personalidad retrocede a segundo plano. Finalmente, siguen 12 vidas donde es experimentada la etapa final. D. 4. La renunciación, y el discípulo o iniciado renuncia a todo por amor a la humanidad y para prestar servicio, ofrendándose en el altar del sacrificio, obteniendo como resultado la liberación final. Esta liberación, en realidad, se produce 12 veces, porque la liberación, la victoria y el triunfo deben ser experimentados en cada signo, así como el cautiverio. La derrota y el fracaso fueron experimentados en todos los signos del zodiaco mientras el hombre actúa como personalidad. Estas 4 palabras y su significado fundamentan todo cuanto diré sobre la experiencia dual en la gran rueda de la vida. Quisiera que lo retengan en la mente. Al recorrer el gran ciclo de Aries a Tauro, el hombre penetra nuevamente en el signo de Aries por el potente impacto de Tauro, que en esta etapa de desenvolvimiento nutre su ardiente deseo por obtener, en la encarnación física, ventajas materiales y constantes adquisiciones mundanas. Después de un periodo de recreación pasa a encarnar en Piscis y empieza otra vez la gran ronda de la vida manifestada, pues Piscis es el océano donde él es el pez controlado por las leyes de la sustancia, o existencia material. En la grande segunda etapa pasa de Aries a Tauro, porque el fin ha transmutado el deseo en aspiración. Después de haber comprobado su lealtad al ideal de la vida espiritual en los signos intermedios, pasa nuevamente a Piscis, haciéndolo en dirección opuesta a su procedimiento usual, adquiriendo el derecho de ascender a la cruz cardinal de los cielos. El poder de recibir la última iniciación planetaria y el privilegio de entrar en uno de los 7 senderos a los que me he referido en otros libros, lo cual oportunamente le concede plena libertad en los 7 sistemas solares, denominada así para distinguirla de la libertad de las 7 esferas planetarias. Que la experiencia de la iniciación le ha garantizado después de un proceso de intenso entrenamiento en cualesquiera de las escuelas planetarias, de acuerdo a su tipo de rayo y al sendero del servicio elegido. Por lo tanto observarán la significación que encarnan las 2 palabras clave del signo Aries. 1. Y el verbo dijo, busquen nuevamente la forma. El hombre. 2. Surjo y desde el plano de la mente rijo.
El iniciado. La experiencia conduce a la regencia y el hombre que en este signo es fuerza personificada de primer rayo, desarrolla el poder de organizar, controlar las fuerzas, particularmente la energía de la muerte, y el poder de destruir aplicado con amor, de dominar las multitudes, de colaborar con el plan y de aplicar la voluntad. Guiando y dirigiendo en forma debida y correcta los asuntos planetarios. Antes de ocuparnos de los 11 signos restantes del zodiaco y a fin de proporcionar una estructura sólida sobre la cual erigir la nueva astrología, por cuyo medio pueden captar el procedimiento dual del alma alrededor de la gran rueda, diré que la expuesto sobre Aries volverá a ser tratado cuando consideremos los otros signos. Hallarán que he indicado las significaciones y algunas verdades que están vinculadas a 1. La nota clave de los signos. Esta expresa el efecto fundamental producido en el hombre cuando progresa en una de las dos direcciones. 2. La naturaleza de la cruz, sobre la cual el hombre está crucificado en un determinado momento. 3. La influencia de los regentes planetarios ortodoxos o esotéricos. 4. Los rayos que se expresan principalmente a través de determinado signo. La clave para saber en qué signos se expresan puede ser hallada en lo que al rayo de la personalidad concierne, en el regente planetario exotérico, y en lo que al alma respecta, en el regente planetario esotérico. 5. Las cualidades del signo y las del hombre nacido bajo determinado signo. 6. La interacción entre un signo y su polo opuesto. 7. Los planetas que están exaltados o en detrimento, o caen en un signo particular. Un estudio de ello indicará las 3 fases del sendero con su correspondiente ciclo evolutivo, a fin de introducirse cada vez más en la materia o en la vida de la cruz mutable, el intervalo de reajuste o la lucha por la liberación, que conduce a ascender a la cruz fija, y el periodo de liberación o su final ascensión a la cruz cardinal. 8. La significación de las palabras clave del método de progresa a través de los signos. 9. El terna subyacente, en cualquier signo zodiacal específico, lo abarcan las ideas de recreación, regeneración, reorientación y renunciación. Antes de tratar este tópico, respecto a Piscis, quisiera aclarar 1 o 2 puntos. Consideraré algunos problemas a medida que surgen en la conciencia de los investigadores y estudiantes, porque es imposible tratarlos simultáneamente en las observaciones preliminares. La confusión producida sería casi insuperable en la mente del investigador. Poco a poco trataremos los diversos puntos debatebles, y si tienen paciencia y evitan llegar a conclusiones parciales, el cuadro de la nueva astrología comenzará a emerger con mayor claridad. Por ahora el reajuste de las ideas produce una temporaria e inevitable confusión. Una de las preguntas que surgen normalmente fue expresada por un estudiante interesado en astrología. Aceptada la inevitabilidad de que un hombre invierte oportunamente el tránsito a través de los 12 signos, ¿en qué momento y signo se invierte el Sol? ¿En qué punto, en el recorrido del zodiaco, puede tener lugar la reversión del Sol? A no ser que se posea algún conocimiento sobre la naturaleza de esa gran ilusión de la constitución del Sol, será difícil comprender el significado de mi respuesta. El Sol a que se refieren es el Sol físico y su aparente recorrido en el cielo. Esta apariencia no cambiará externamente, y he aquí lo importante de esta afirmación: el verdadero Sol, bajo el cual nuestra vida planetaria actuará eventualmente y al cual responderá, es el corazón del Sol. Cuando dicho corazón ejerza control, entonces el hombre espiritual vivirá simultáneamente una vida dual, problema del hombre iluminado por el alma y por la luz del día, que implicará nuestras aparentes experiencias y situaciones y nuestra percepción espiritual interna del alma. La personalidad seguirá respondiendo a las influencias que le llegan del Sol físico, pero las actividades de la vida y la experiencia subjetiva del hombre interno serán condicionadas por las energías que le llegan del corazón del Sol. Quisiera recordar que la enseñanza de la sabiduría eterna impartida en la doctrina secreta, que también detallé en posteriores libros, de que el Sol debe ser descubierto y conocido en su triple naturaleza,
Es triple como la Trinidad. La siguiente clasificación puede servir para aclarar más esta idea. 1. El Sol físico forma personalidad, ejerce influencia sobre la cruz. Mutable. 2. El corazón del Sol, conciencia del alma, ejerce influencia sobre la cruz fija. 3. El Sol central espiritual, vida, ejerce influencia sobre la cruz. Cardinal. Con la palabra influencia me refiero a las energías que afluyen a nuestro planeta desde estos tres aspectos del Sol a través de las tres cruces. Reflexionen sobre ello y recuerden que nuestro Sol se desplaza a través del espacio y arrastra consigo a nuestro sistema solar en su esfera de influencia, alrededor de nuestra estrella central condicionante, que según se presume está situada correctamente en la constelación de Tauro, el Toro, en las Pléyades. Desde el punto de vista de nuestro planeta, parece que pasa también a través de los 12 signos del zodiaco. Este es un símbolo macrocósmicamente considerado desde el punto de vista dramático y centralizado del ser humano individual, el microcosmos. Resulta interesante comparar el simbolismo y la verdad subyacente, vinculados con los zodíacos mayor y menor y con sus ciclos de 12 meses y de 25.000 años. Ello verifica gran parte de lo que he impartido sobre el alma, influida oportunamente por los planetas esotéricos, y la personalidad, influida por los planetas ortodoxos. El zodiaco mayor simboliza al alma y el menor a la personalidad. En el ciclo de la personalidad, el zodiaco menor condiciona el curso de esta y las 12 casas planetarias son de importancia predominante. Más adelante, la influencia ejercida por los 12 signos reemplaza a la influencia de los planetas. También quisiera subrayar, quizás innecesariamente, que Sirio, la Osa Mayor y las Pléyades actúan por medio de las 12 constelaciones, ejerciendo en particular su influencia a través de 9 de ellas, pero estas constelaciones mayores no forman parte del zodiaco que nos concierne. Conjuntamente con los 7 sistemas solares, de los cuales el nuestro es uno, constituyen las 10 constelaciones vinculadas a un zodiaco aún mayor, que no está condicionado por la significación numérica del número 12. Por eso al número 10 se lo considera el número de la perfección. Existe mucha confusión en las mentes de algunos estudiantes que tienen poco conocimiento sobre este punto, considerado astrológicamente. Será difícil quizás comprender que el proceso involutivo de todos los reinos de la naturaleza está relacionado con el tránsito del alma, en este caso es el anima mundi o del mundo, de Aries a Piscis vía Tauro, pero no viceversa. El anima mundi procede de este modo en el arco involutivo y no como lo hace la personalidad. El anima mundial. Término de cada gran ciclo pasa a Piscis y no a Tauro. Emerge a la manifestación externa en Cáncer, el signo de la masa o vida grupal, actividad de la masa o grupal. Su difusa conciencia aún no se ha individualizado, como lo ha hecho la conciencia del hombre. Cuando el alma del mundo entró en Cáncer, después de haber progresado alrededor de la gran rueda, y llegó el momento para que se manifestara la cuarta jerarquía creadora a través del cuarto reino de la naturaleza, tuvo lugar la reversión y desde entonces continuó como hasta ahora. Debe recordarse enfáticamente que estamos estudiando únicamente el progreso del hombre, el hombre individualizado, y sus reacciones a las influencias zodiacales y planetarias y, también sus reacciones mentales y emocionales a la gran ilusión y a la realidad espiritual, a medida que ambas actúan en su vida objetiva y subjetiva. Debemos considerar en un sentido más amplio la influencia del zodiaco y los planetas sobre 1. El espíritu de la Tierra, personificación del planeta físico y la suma total de todas las formas de vida en todos los reinos de la naturaleza. Estas son expresiones del anima mundi o del alma del mundo. 2. La humanidad, el hombre individualizado y, finalmente, el hombre iniciado, personificación del alma humana o ego, diferenciación del alma del mundo, que se expresa como una personalidad, una analogía del espíritu del planeta y finalmente como un alma espiritual, la analogía del logos planetario.
3. El Señor del planeta, una de las grandes vidas o hijos de Dios, considerado hoy como un Dios imperfecto en lo que concierne a nuestro planeta y, sin embargo, realmente perfecto desde el ángulo de la humanidad. La triple división anterior expresa los tres aspectos mayores de la antigua y esotérica ciencia de la astrología y sus tres divisiones que estudia hoy la jerarquía. Porque la humanidad perdió la conciencia que permite hacer contacto con el espíritu del planeta, conciencia subhumana, base del animismo, y por no haber desarrollado aún la conciencia que le permite entrar en la vida y la mente del logos planetario, la humanidad se ha ocupado únicamente de la segunda división. Y esto lo ha hecho en su aspecto inferior. Ahora podríamos ocuparnos de otros dos puntos que para comprenderlos tendrán que aceptar mis afirmaciones, por lo menos como hipótesis temporarias, puesto que no están en condiciones de conocerlas como verdades. La astrología exotérica ha dicho, y esto es ampliamente aceptado, que Vulcano, Urano, Plutón y Neptuno no rigen signos, solo tienen afinidad con ellos. Me ocupo de esto porque vamos a considerar al planeta Plutón en relación con Piscis. Esta afinidad es solo una verdad parcial y temporaria desde el punto de vista del astrólogo moderno. Su existencia solo ha sido supuesta o descubierta hace 2 o 3 siglos, aunque la jerarquía siempre lo ha sabido. Ya he dado los signos que ellos rigen y la astrología del futuro aceptará mi afirmación y trabajará con dichos planetas. Primitivamente en la historia humana se tuvo que aceptar hipotéticamente el hecho de Marte y Mercurio como regentes de signos zodiacales y después se comenzó a comprobar la exactitud de la hipótesis. La astrología antigua era evidentemente incompleta, pero hasta que el hombre respondió en forma manifiesta a las influencias que le llegaban, por ejemplo, de Urano o Plutón, las cuales afectan la vida del alma mucho más que la de la personalidad, no fueron descubiertas, excepto por los esotéricos entrenados. La humanidad responde hoy rápidamente a las influencias espirituales más elevadas y, por lo tanto, podemos esperar que se vayan descubriendo cada vez más fuerzas sutiles. Piscis, los peces. Este signo es también dual. En Aries tenemos la dualidad vinculada a la unión del espíritu y la materia durante la gran actividad creadora de la manifestación, al comenzar el ciclo evolutivo, mientras que en Piscis tenemos, en lo que al hombre concierne, la fusión o combinación del alma y la forma, produciendo la manifestación del Cristo encarnado, el alma individual perfecta, la manifestación completa del macrocosmos. Así los polos opuestos mayor y menor, el ser humano y Dios, el micro y el macrocosmos, son llevados a su manifestación y expresión designadas. Hasta que el hombre no se acerque a la meta, estas palabras significan muy poco, aunque un estudio dual del signo Piscis puede revelar muchas cosas que serán significativas y sugestivas. La meta de la deidad, el surgimiento del plan de Dios y la naturaleza de su eterno propósito, constituyen para nosotros un tópico de interesantes conjeturas. Existe la posibilidad de que este plan y propósito sean muy diferentes de lo que suponemos, lo cual está basado en nuestra formulación de una deidad que es producto de nuestros procesos mentales. Da fervoroso idealismo, 2 de los 3 aspectos de la naturaleza de la personalidad y del intento de interpretar sus infinitos propósitos en términos de nuestra condición finita. Tengamos esto siempre presente. El mecanismo de la divina percepción aún no ha sido desarrollado en la familia humana y solo es utilizado en cierta medida por el iniciado de tercer grado. La dualidad de Piscis debe ser estudiada en relación a sus 3 notas clave. 1. Esclavitud o cautiverio. 2. Renunciación o desapego. 3. Sacrificio y muerte. Durante el primer ciclo de experiencia el alma está cautiva en la sustancia, ha descendido a la prisión de la materia y se ha vinculado con la forma. De allí el símbolo de Piscis formado por 2 peces, unidos por una franja. Un pez representa el alma, el otro la personalidad o naturaleza forma, y hallándose entre ellos el hilo o sutratma, el cordón plateado, que los mantiene ligados entre sí, durante todo el ciclo de vida manifestada. Más adelante y sobre la rueda que gira a la inversa,
La personalidad es cautivada por el alma, pero durante largos eones la situación es a la inversa, el alma es la prisionera de la personalidad. Esta esclavitud dual llega a su fin cuando se produce lo que llamamos la muerte final, y el aspecto vida se libera totalmente de la forma. Deberán también recordar que el alma es una forma desde el punto de vista de la mónada, aunque una forma mucho más sutil que la que conocemos en los tres mundos de la evolución humana. Hay además una renunciación dual, a la cual se refieren estas palabras clave, pero ante todo el alma renuncia a la vida y a la luz de la mónada, su origen, simbolizado por la frase el hogar del Padre, y desciende al océano de la materia. Entonces, revirtiéndose, el alma renuncia a la vida de la forma, el centro de la personalidad. El alma se desapega conscientemente de la mónada, el uno, y actúa desde su propio centro, creando nuevos y materiales apegos. Más tarde, después, sobre la rueda invertida, se desprende de la personalidad y vuelve a apegarse conscientemente a aquel que la envió. Tal es la culminante historia de Piscis. Los señores de voluntad y sacrificio descendieron a la manifestación, sacrificando su elevada posición y oportunidades en los planos superiores de la manifestación, a fin de redimir la materia y elevar a su propio nivel las vidas que la animan, las jerarquías creadoras inferiores, debido a que constituyen la cuarta jerarquía creadora. Tal el propósito subjetivo que fundamenta el sacrificio de estas vidas divinas, que somos esencialmente nosotros mismos, cualificadas por el conocimiento, el amor y la voluntad, y animadas por una perenne y perseverante devoción. Tratan de producir la muerte de la forma, en su significado ocultista, y la consiguiente liberación de las vidas que moran en ella, para llevarlas a un estado superior de conciencia. Todos los salvadores del mundo, pasados, presentes y futuros, son el símbolo manifestado y la garantía eterna de este proceso. En reconocimientos como estos debe buscarse la fuente principal de la vida de servicio. Las personas nacidas en este signo prestan frecuentemente servicio a la raza y proveen sus necesidades en algún nivel de conciencia. De tal manera se preparan para el sacrificio final en Piscis, el cual los absorbe nuevamente en su móvil original como lo expresa el antiguo comentario. Es por esta razón que la vida de servicio y la intención orientada hacia él constituyen un modo científico de lograr la liberación. En Acuario, el signo del servicio mundial, se aprende finalmente la lección que en Piscis trae al Salvador mundial. De allí mi constante insistencia sobre el servicio. Cuando el hombre individual entra en su ciclo de encarnaciones y emerge en el signo de Cáncer, que se halla en la cruz cardinal, asciende metafóricamente a la cruz mutable y empieza su largo aprisionamiento en la forma, y debe aprender las lecciones de la servidumbre, continuando el aprendizaje hasta que ha transformado la servidumbre en servicio. Alterna entre los pares de opuestos, desde el ángulo emocional astrológico y desde el punto de vista de los cuatro brazos de la cruz mutable. El temperamento sensible y fluido en Piscis, mediumnímico y polarizado psíquicamente, debe estabilizarse en Virgo, donde se logra la introspección mental y el análisis crítico, que sirven para impedir la fluidez de Piscis. Ambos signos se equilibran mutuamente. Podríamos estudiar el proceso dual que se efectúa en la rueda mediante la cruz mutable, de la cual Piscis forma parte, y es 1. Piscis, el que inicia aquí el camino de la vida, lo hace con esa receptividad material que le permitirá responder a todo contacto durante el ciclo de manifestación. En esta etapa es negativo, fluido y está dotado de una conciencia instintiva que contiene en sí la potencialidad de la intuición, pero su simiente está aletargada. La mente, el instrumento de recepción de la intuición, no ha despertado aún en esta etapa. 2. Sagitario, el hombre común comienza aquí a demostrar la tendencia a centralizarse más y la fluidez y la negatividad de Piscis se concentran en lograr lo que desea. El hombre demuestra instintos egoístas centralizados y aunque posea trato amistoso y bondadoso, lo hace porque desea la popularidad, lo cual es una buena expresión del sujeto individual sagitariano y manifiesta la tendencia del alma a convertir todo mal en bien. Las lecciones de la vida se van aprendiendo y el experimento prosigue.
3. Virgo, el hombre que era fluido en Piscis y emocionalmente egoísta y pleno de deseos en Sagitario, empieza a centrarse más intensamente y a razonar y pensar. El alma latente está llegando a ser internamente activa, llevando a cabo un proceso de germinación y el hombre oculto hace sentir su presencia. El intelecto está despertando y el instinto, después de pasar por las etapas emocionales, está siendo transmutado en intelecto. 4. Géminis, en el hombre no evolucionado u hombre común, la experiencia sufrida en los 3 brazos de la cruz mutable lo ha llevado a la etapa en que el sueño de la vida puede ser cambiado por el reconocimiento de la realidad y la gran ilusión puede ser considerada como indeseable y falsa. El sentido de la dualidad en esta etapa es instintivo, pero está llegando a ser más real y más complejo. El hombre comienza a soñar con la estabilidad, los cambios ordenados y la unión con aquello que siente que es la parte muy real de sí mismo. La visión mística surge en su conciencia y se hace consciente de su yo superior a través del primer tenue destello de la intuición. La experiencia en la cruz mutable dura largo tiempo y hace que el hombre vuelva una y otra vez a la esfera de influencia de Aries, que fortalece, mediante la actividad regente del primer rayo, la voluntad del hombre, no importa a qué rayo pertenezca, y termina un ciclo tras otro con la palabra de destrucción. Repetidas veces entra en el signo de Piscis y halla su camino alrededor de la gran rueda, hasta que la experiencia del cambio y de la mutabilidad y el establecimiento del proceso de transmutación trasladan su conciencia, de las etapas instintiva e intelectual, a los tenues comienzos de los procesos intuitivos en Géminis. Viene luego un gran proceso de polarización y el momento de transferencia, después de los cuales la influencia de la cruz fija produce la reversión, y las lecciones aprendidas en la cruz mutable deben ser aplicadas y demostrados los efectos en la cruz fija. No debe creerse que en las primeras etapas de desenvolvimiento la experiencia se adquiere únicamente en la cruz mutable. El hombre vive y experimenta en todos los signos, pero las influencias que afluyen a través de la cruz mutable tienen un efecto más poderoso sobre él que las que afluyen en las primeras etapas a través de la cruz fija. Solo cuando el alma llega a ser más activa en la forma y el hombre es consciente de su dualidad, la efectividad de las energías de la cruz fija es reemplazada por las de la cruz mutable. Análogamente a como en la tercera iniciación, las energías de la cruz cardinal empiezan a controlar al hombre. Y tienen un incentivo más persistente que las de las otras 2 cruces. Cuando el alma se hace más activa, puede observarse que los efectos de la cruz fija se producen en los 4 signos, conjuntamente con los efectos que produce la fuerza de la cruz mutable, pues lo que se ha dominado y luego abandonado es firmemente retenido y transformado. Géminis, el hombre, sobre la rueda que gira a la inversa, en Géminis, va siendo cada vez más consciente de la intuición y recibe mayor influencia de los hermanos que viven en la luz, como a veces se denomina a los gemelos. La luz de la personalidad se desvanece y aumenta la del alma. La fluidez de Piscis y la poca evolución de Géminis ceden su lugar a la respuesta de la personalidad a la impresión del alma y a la consiguiente estabilización de la vida en el plano físico. Virgo, la mente, influida por Virgo, que ha sido analítica y censuradora, cambia ese defecto por la cualidad mental descripta mejor por las palabras iluminación y revelación. El Cristo, que la Virgen debe dar a luz, aunque todavía no ha nacido, sabemos que está presente en la matriz. La vida es reconocida. El proceso de revelar la conciencia crística se lleva a cabo inteligentemente y las aspiraciones egoístas y los experimentos del hombre no evolucionado ceden su lugar al altruismo del discípulo iluminado e intuitivo. Sagitario, signo del discípulo centralizado. La vida que responde con fluidez a la materia se convierte en la vida que responde al espíritu, preparándose para la iniciación en Capricornio. La flecha de la mente es certeramente proyectada hacia la meta. Piscis, aquí, en la etapa final, Piscis representa la muerte de la personalidad, la liberación del alma de su cautiverio y su retorno a la tarea de salvador del mundo. Termina la gran realización y experimenta la muerte final.
Ya no existe el mar, reza un antiguo libro, que significa inevitablemente la muerte de los peces y la liberación de la vida aprisionada para que entre en nuevas formas o nuevos ciclos de aventura divina. La cruz mutable, de la cual Piscis constituye uno de los brazos, es, predominantemente, la cruz de las repetidas encarnaciones, de los diversos experimentos llevados a cabo en los distintos signos y regentes exotéricos, y de las muchas experiencias que conducen a las sucesivas y continuas expansiones de conciencia. Por lo tanto es la cruz del Hijo de Dios, el Cristo encarnante, aunque en relación con ella constituye la cruz del Cristo planetario. Así como la cruz fija es la del Cristo individual en cada ser humano y la cruz cardinal es la del Cristo cósmico. Podría decirse que aquí nos concierne la cruz de las masas, y la conciencia que ella ejemplifica es la instintiva y su fusión con la conciencia intelectual. Es la cruz del ánima mundi y del alma humana antes de que se aclare en la mente del hombre la conciencia de la dualidad y es previa a la transferencia a la cruz fija. En consecuencia, está más íntimamente vinculada con la cruz cardinal de los cielos, porque la conciencia de las masas, que es la conciencia significativa de la cruz mutable, se convierte en conciencia grupal o conciencia sintética de la divinidad, después de haber pasado por el periodo intermedio o intervalo vital de la intensa autoconciencia del hombre que está en la cruz fija. Este intervalo humano es la sección transversal del desarrollo de la conciencia, pero su principal empeño es transmutar, en todos los reinos de la naturaleza, la conciencia de la masa en la conciencia grupal de los tres reinos superiores por mediación del reino humano que, por su tipo peculiar y específico de percepción, puede relacionar las expresiones superiores e inferiores de la divinidad. Aquí, y en relación con esto, el signo Piscis es muy importante, porque es el signo del mediador. La mediumnidad en su verdadero significado expresa la conciencia de las masas, impresionabilidad, negatividad, receptividad. Estos puntos se irán aclarando a medida que estudiemos los signos y sus innumerables interrelaciones. La idea que deseo impartirles es que, en esta etapa, la influencia de Piscis en el arco involutivo, a medida que el Sol va retrocediendo a través de los signos, se hace sentir mayormente a través del ánima mundi y del Cristo oculto. Encarnado y aprisionado, el germen de la vida crística es impresionado psíquicamente y se hace constantemente más sensible a estas impresiones psíquicas, impelido por el deseo siempre mutable y continuamente consciente de todos los contactos entrantes, aunque es incapaz todavía de interpretarlos correctamente. ¿Por qué la mente aún no ha despertado en forma adecuada en Virgo? Este Cristo oculto es incapaz de evitar el contacto con el agua. Esto se logra eventualmente y en la actual etapa humana se está logrando con gran rapidez, donde otro grande y mayor cambio se considera deseable, y este es el resultado de muchos cambios menores. Siempre es necesario el cambio, pero el método pasa de una constante variabilidad y mutabilidad en la cruz mutable a ciertos cambios de índole mayor, efectuados por una más permanente tendencia de la vida. En esta etapa el hombre posee los poderes y las características del Cristo interno, pero no se manifiestan, y son únicamente posibilidades latentes, pues está totalmente controlado por la naturaleza forma, la prisión, y su medio ambiente. Los poderes ocultos del alma son negativos, y los de la naturaleza forma positivos y comienzan a expresarse acrecentadamente potentes. Las tendencias espirituales del hombre están inhibidas, porque Piscis es con frecuencia un signo de inhibición e impedimento, y la naturaleza animal y los poderes de la personalidad, particularmente el emocional, son cualidades evidentes y visibles del hombre. Puede hallarse gran parte del simbolismo vinculado al Cristo latente y a la personalidad expresiva externa, si se estudia el relato bíblico de Jonás y la ballena. No tengo tiempo para extenderme sobre ello, pero es una parábola que concierne a la etapa pisciana de conciencia y al despertar de la conciencia crística, con la consiguiente polémica que ello involucra. Jonás representa al oculto Cristo prisionero, alerta a los peligros de la situación, y la enorme ballena representa la esclavitud de la encarnación y también la personalidad. En este signo dual, el alma aprisionada y la personalidad inician ese proceso que transmutará.
1. La naturaleza inferior en manifestación superior. 2. Los poderes psíquicos inferiores en facultades espirituales superiores, por ejemplo. A. La negatividad en control positivo del alma. B. La mediumnidad en mediador. C. La clarividencia en percepción espiritual. D. La clariaudiencia en telepatía mental y, finalmente, en inspiración. E. El instinto en intelecto. F. El egoísmo en altruismo divino. G. La adquisición en renunciación. H. La autopreservación en desinteresado servicio al mundo. Y la autoconmiseración en compasión, simpatía y divina comprensión. 3. La inhibición espiritual y mental en expresión del alma y sensibilidad mental. 4. La dedicación a las necesidades del yo, en dedicación y respuesta desarrollada a las necesidades de la humanidad. 5. El apego al medio ambiente y a las condiciones de la personalidad, identificación con la forma, en desapego a la forma y capacidad para identificarse con el alma. El médium común de grado inferior es el ejemplo más destacado de los peores aspectos de Piscis: negatividad, impresionabilidad, sensibilidad animal y emocional y total falta de desarrollo del principio mental. Sería de interés averiguar científicamente dos cosas. 1. Si en la mayoría de los médium de tipo inferior, en particular los de trance, domina Piscis en sus horóscopos en forma poderosa. 2. Si esos médium que están llegando a ser más positivos y autocontrolados y comienzan a obtener una vislumbre de las analogías más elevadas en su trabajo, actividad interpretativa y mediadora, tienen a Virgo realmente potente y activo. En el primer caso podría indicar el despertar de la mente y producirse, oportunamente, un cambio en la influencia que los controlaba, de la regencia planetaria exotérica a la de los planetas más esotéricos. Podría agregarse que el espiritismo y el trabajo que realiza el movimiento espiritista están bajo la influencia de Piscis con Cáncer en el ascendente, y en algunas etapas sucede lo contrario, Cáncer con Piscis en el ascendente. Respecto a los rayos que se expresan a través de los regentes planetarios y que absorben las influencias del signo Piscis o colaboran con ellas, influyendo de este modo a nuestro planeta y a la humanidad, tenemos una situación muy interesante. Dos rayos mayores se expresan a través de los regentes de Piscis, exotérico y esotérico: el primer rayo de voluntad o poder, enfocado por intermedio de Plutón, y el segundo rayo de amor, sabiduría. La interacción de estas dos potencias. 1. Produce la dualidad de este signo. 2. Constituye el mayor problema de Piscis: sensibilidad psíquica. 3. Origina la atracción del sendero, primeramente el sendero de evolución y después la atracción del sendero de probación, cuya consiguiente transferencia a la cruz fija, es todo lo que podemos comprender inteligentemente, comienza realmente en Piscis, aunque impulsado, si puedo utilizar esta palabra, en Aries, comienza y termina en Piscis. 4. Precipita el proceso de transmutación y la eventual evasión por medio de la muerte. 5. Revela el significado, la actividad y la belleza de la muerte y del trabajo del destructor. Por lo dicho anteriormente se evidenciará cuán importante y poderoso es este signo. A través de Júpiter, su regente ortodoxo, esa fuerza ejerce presión y une todo y, en este caso, vincula a los dos peces y los ata en relación activa. En consecuencia, es la actividad de la fuerza de segundo rayo que relaciona alma y forma, uniendo a ambas. Esta potencia magnética describe peculiarmente la actividad de Piscis. Desde otro ángulo y en un signo dual, puede observarse también que actúa en Géminis. En Piscis, se demuestra el esclavizante ángulo de la relación y los dos peces no pueden evadirse uno del otro. Existe también en Géminis una relación definida entre los dos hermanos, pero en tal relación no hay franja que los ate, y a ese respecto están latentes la libre elección y la determinación.
En relación con la dualidad menor que existe en todo ser humano, la de la cabeza y el corazón, la de la mente y el amor y la de la voluntad y la sabiduría, el trabajo de Júpiter consiste en desarrollar estas dos cualidades y conducirlas a una interacción sintética. Oportunamente debe producirse una total fusión entre el amor y la mente, antes de que un Salvador del mundo pueda manifestarse y actuar eficientemente. Este es, preeminentemente, el resultado final de las fuerzas de la cruz mutable, porque desarrollan las cualidades liberadas por los planetas activos en Piscis, Sagitario, Virgo y Géminis, los cuales son exotéricos, Júpiter y Mercurio; esotéricos, Plutón; la Tierra; la Luna, ocultando a Vulcano, y Venus. Como bien saben, Plutón representa la muerte o la región de la muerte, la Tierra representa la esfera de la experiencia, la Luna o Vulcano representa la glorificación por medio de la purificación y el desapego de la materia, y Venus representa el surgimiento del principio amor por el poder rector de la mente. Los estudiantes hallarán interesante desarrollar por sí mismos las implicaciones. La astrología ortodoxa asigna únicamente 2 planetas a estos 4 signos, lo cual indica una interacción definida. Júpiter y sus influencias indican que la encarnación es el método benéfico para el desarrollo evolutivo, y que el camino del amor-sabiduría, segundo rayo, es el que debe seguir la humanidad. Mercurio indica que la línea de menor resistencia para la humanidad es la armonía por medio del conflicto, porque Mercurio manifiesta la energía de cuarto rayo que es búdica e intuitiva y expresa al Cristo, así como Mercurio y el Sol son uno. Pero los planetas esotéricos son más explícitos en sus inferencias, y cuando el hombre está preparado para recibir su influencia parece responder en forma cuádruple, lo cual ocurre en las etapas primitivas. Personifican los reconocimientos y las reacciones que condicionan la conciencia del hombre cuando se está preparando para descender de la cruz mutable y ascender a la cruz fija. Por lo tanto, a través de 1. Venus, bajo el poder de la mente, se transmuta en sabiduría por la instrumentación del amor. 2. La luna, bajo la esclavitud de la forma, para que mediante la experiencia en ella se logre la liberación y la elevación de la materia en Vulcano. 3. La Tierra, bajo la influencia de la influencia planetaria, distinta de la experiencia individual, a fin de transmutar su conciencia personal en percepción grupal. 4. Plutón, bajo el poder destructivo de la muerte del deseo, de la personalidad y de todo cuanto lo retiene entre los pares de opuestos para lograr la liberación final. Plutón o la muerte nunca destruye el aspecto conciencia. Por lo tanto, 6 planetas rigen la cruz mutable en lo que atañe a la humanidad, y esto en sí es significativo, porque 6 es el número de la gran tarea que debe ser realizada durante el periodo de manifestación. Es el número de la bestia, que es la naturaleza inferior en lo que respecta al hombre. Y no solo es todo aquello que trata de destruir la vida superior, sino lo que puede ser controlado y finalmente dirigido por el alma. La significación de los números tiene cabida en esta ciencia de la astrología esotérica, y la ciencia de los números es en sí una rama de aquella. Amor, mente, experiencia, forma, comprensión humana, muerte, son las notas claves de la cuarta jerarquía creadora, el reino humano, y están personificados en las influencias planetarias que afluyen a través de estos planetas desde sus signos afines. Por la actividad de estas fuerzas que actúan en dicha etapa a través de la cruz mutable, el hombre es conducido a una gran crisis de polarización y a un punto de cambio fundamental, para los cuales lo han preparado los innumerables y primitivos cambios. Estas palabras también rigen, desde un ángulo distinto, los procesos llevados a cabo en el sendero del discipulado y en el de probación. La tarea del discípulo consiste en comprender su significado en forma práctica y efectiva y en ocuparse de las energías que estos planetas liberan, subordinándolas a las energías liberadas por la cruz fija, en la cual el discípulo permanece y acrecienta así la potencia de ellas mediante una oculta combinación.
respondiendo en forma activa e inteligente a las energías liberadas y anteriormente dominadas por la experiencia en la cruz mutable y relacionándolas a las potencias desencadenadas sobre él. Mientras estuvo crucificado en la cruz fija, aprende a prepararse para las 12 grandes pruebas en los 12 signos, para lo cual lo preparó la experiencia adquirida en las dos cruces. Piscis rige los pies, de allí que la idea de progresar, de lograr la meta y de hollar el sendero de retorno ha sido la subyacente revelación espiritual del gran ciclo que estamos pasando. Además, la era pisciana, ciclo menor del cual estamos saliendo en la actualidad, ha sido el origen de todas las enseñanzas impartidas por las religiones del mundo sobre las diversas etapas del sendero de retorno. Algunos astrólogos también sostienen que Piscis rige los procesos procreadores. Esto es esencialmente correcto, porque una vez que el hombre se está acercando al sendero o se halla en él, llegará a ser intensamente creador en un sentido más elevado, y los procesos físicos procreadores cederán su lugar, esotéricamente, a la regeneración y a la creación en el plano mental, en vez de hacerlo únicamente en el plano físico. Este funcionamiento creador superior llega a ser posible bajo la influencia de la aspiración y la intuición. Esto comienza a tener lugar cuando los 4 regentes esotéricos suplementan las actividades de los 2 regentes exotéricos. Es interesante señalar que el astrólogo Alan Leo sugiere que Neptuno sea el reemplazante de Júpiter. Presintió y captó el misterio de la iniciación, aunque no comprendió la magnitud de su descubrimiento. Neptuno enfoca las influencias de Piscis en lo que concierne a toda la humanidad y no estrictamente al hombre individual, pero esto sucede únicamente en la etapa final del sendero del discipulado. Hoy la humanidad está alcanzando rápidamente la posición de discípulo mundial. Alan Leo, intuyendo esto, sugiere que Neptuno sea el reemplazante de Júpiter. Esotéricamente, la razón de que Venus esté exaltado en Piscis tiene conexión con la relación de Piscis con el signo de Géminis, del cual Venus es el regente esotérico, y también con el hecho de que Venus es el alter ego de la Tierra, estando estrechamente relacionado al reino humano. Este tema es demasiado vasto y complicado para elaborarlo aquí, pero debe tenerse presente. Como hemos visto, los peces están ligados en Piscis y son el símbolo del cautiverio del alma en la forma, antes de pasar por la experiencia de la cruz fija, y también los gemelos en Géminis son símbolos de la misma dualidad fundamental. Pero la experiencia de las muchas y variadas encarnaciones ha hecho su trabajo, y la franja, que uno a los 2 peces, está en proceso de disolución, porque parte del trabajo de Plutón es cortar el hilo que ata las 2 vidas opuestas. La tarea de Venus consiste en volver a unir las vidas separadas, pero sin ningún hilo que las ate. Por eso Venus está exaltado en Piscis, y al finalizar el ciclo mayor, los hijos de Dios, que son los hijos de la mente, son ascendidos a la gloria mediante la experiencia y la crucifixión, porque han aprendido a amar y a razonar correctamente. Las influencias de Piscis, Géminis y Virgo se fusionan y mezclan oportunamente, en forma simbólica la cruz debe convertirse en la línea y después en el punto. Sagitario está regido esotéricamente por la Madre Tierra, trayendo esas condiciones por las cuales el sendero mismo logra la glorificación. En consecuencia, tenemos al final de la era, me refiero a la revolución mayor del zodiaco y no al ciclo menor, la glorificación de Venus, de Virgo, la Virgen y de la Madre Tierra 2 planetas y una constelación, potencias todas que producen cambios definidos en el sistema solar. Representan las 3 potencias divinas de la materia y la sustancia, más la fuerza de Sagitario que las impulsa hacia una consumación aún mayor. Hay un amplio e interesante campo de investigación en relación con A. El planeta Venus regente de la constelación de Géminis. B. La Tierra en la cual vivimos, denominada frecuentemente Madre Tierra. C. Las diosas peces del signo de Piscis. De Virgo, la Virgen. Géminis y Sagitario están vinculados por medio de sus planetas regentes, pues la Tierra está más estrechamente relacionada con Venus que con ningún otro planeta.
Tenemos nuevamente las 6 potencias que liberan de la esclavitud de la forma, esclavitud que tuvo lugar en Cáncer. En lo que concierne a la masa de la humanidad, me refiero al nacimiento del reino humano, y en Piscis, en lo que concierne al individuo. Al señalar el significado de los hechos anteriores, no considero las razones que proporciona la astrología ortodoxa respecto a la exaltación o caída de algunos planetas en ciertos signos. Me interesa el efecto que la influencia menguante y creciente ejerce sobre el sujeto, el hombre. Tengan esto presente y, al mismo tiempo, recuerden que nos referimos aquí a la gran ilusión, y la principal tarea del hombre en este ciclo mundial consiste en dominarla y disiparla a fin de inaugurar el reino de lo real. La tarea que emprenden los iniciados, después de la última experiencia de las 12 pruebas finales en los 12 signos, es revelar lo real. Por lo tanto, cuando vemos que el poder de Mercurio merma en Piscis y que finalmente cae en este signo, ¿cuál es el significado esotérico y espiritual? Simplemente que, después de la etapa de la iniciación en Capricornio, como resultado de la inversión de la rueda y las consiguientes experiencias, y del triunfo en Escorpio, el poder de la mente disminuye constantemente, hasta que por último, como otros aspectos de la vida de la forma en los 3 mundos, llega a su fin. Y sus significados y aspectos iluminadores entre el alma y el cerebro físico ya no son necesarios. El hombre que adquiere definitivamente plena conciencia del alma, no necesita ningún mediador, sino que él mismo trata directamente con su fuente de origen. Tenemos aquí nuevamente a Mercurio bajo otro nombre, esta vez como el Sol, mediando entre los aspectos más elevados alma y espíritu, porque Mercurio y el Sol son uno. Por medio de Mercurio la mente es iluminada, se establece la relación entre la personalidad y el alma. A medida que Mercurio, el Sol, el mediador, se traslada a un plano más elevado, ya no es el mediador entre 2 etapas diferentes de conciencia, sino entre la vida y la conciencia misma. Esto es algo muy diferente y trae la comprensión superior. Esto, lógicamente resulta incomprensible hoy porque no es una mediación entre diferencias, sino una fusión de lo que ya está relacionado. ¿Pudieron comprender algo de esta afirmación? La misma interpretación simbólica debe regir la comprensión de los 3 decanatos. Alan, Leo y Cefarial dan una lista de los decanatos, y aunque existe mucha semejanza entre ambas, también hay, sin embargo, una importante diferencia. Leo se acerca más a la interpretación esotérica de la astrología, mientras Cefarial es puramente exotérico. De acuerdo a Cefarial, los 3 decanatos están regidos por Saturno, Júpiter y Marte, ofreciendo la oportunidad de agotar el karma y tener éxito en ello, e indicando el método empleado, el del conflicto y la guerra. Alan Leo da Júpiter, la Luna y Marte. Por lo tanto, indica el éxito incidental de todo el discipulado y la consiguiente preparación para la iniciación, la visualización de la visión con la cual Júpiter recompensa al discípulo y la experiencia que confiere Vulcano, el cual hasta ahora ha estado oculto, pero su influencia ha reemplazado constantemente todo control lunar. Porque la personalidad o aspecto forma de la vida se pierde de vista en la radiación del Sol, el alma. La luz de Vulcano y la luz del Sol son una, y los 3, Mercurio, Vulcano y el Sol, representan la síntesis y una radiación que oportunamente oscurece la luz de Mercurio, el cual cae a segundo plano, y Vulcano también se hace invisible y solo queda el Sol. Tenemos, en consecuencia, la visión del Sol, la experiencia y el esfuerzo de la personalidad, método de realización regido por Marte. Las palabras clave de este signo tienen implicaciones evidentes. Cuando concierne a la personalidad y la rueda gira en forma normal para las personas comunes o no evolucionadas, la palabra es, y el verbo dijo, entra en la materia. El alma pronuncia su mandato a su instrumento durante las primeras etapas de la evolución y la respuesta llega inmediatamente de quien ciega el alma a la verdad, manteniéndola en vil cautiverio. Estas palabras pueden interpretarlas ampliamente y desde el propio punto de vista, que es el único útil para ustedes e indica lo que está detrás en el sendero de evolución, la etapa del sendero en que se encuentran ahora y el paso inmediato, la visión,
la experiencia y el esfuerzo que tienen por delante. Al finalizar lo que he de decir sobre la constelación de Piscis, haré una sugerencia práctica que a la larga evitará muchas dificultades a los estudiantes. Cuando lean, recopilen todas las afirmaciones que hago sobre algún signo particular, planeta o constelación mayor. Entonces tendrán directamente ante ustedes la información necesaria sobre cualquier punto específico y podrán estudiar con pleno éxito esta complicada astrología de transición. Sin embargo, ¿creen que es más complicado para el principiante que un libro de texto sobre física o química? No lo creo. Lo que complica el problema son sus dudas y desconfianzas sobre la verdad y la comprobación de las afirmaciones hechas. No obstante, el principiante en química debe aceptar las afirmaciones del experto que ha escrito su libro de texto, y así las acepta hasta que llega el momento en que puede verificarlas por sí mismo, mediante el experimento. A este respecto podrían replicar diciendo que las conclusiones presentadas por el autor han sido comprobadas infinidad de veces, en muchos casos durante siglos y durante décadas en otros, no quedando lugar a dudas. Esto también es verdad respecto a la ciencia de la astrología, porque durante miles de años sus fundamentos han sido comprobados y se ha hallado que son correctos. Sus expertos son más sabios, más sintéticos y altruistas que ningún otro grupo de científicos. Me refiero a los verdaderos astrólogos esotéricos que están hoy detrás del movimiento astrológico mundial. Quisiera que recuerden esto y se consideren principiantes, dejando de lado todas las conclusiones, hasta haber captado algo más de lo esencial y de la teoría. En algunos casos la astrología exotérica puede haberlos preparado para ello. Acuario, el portador de agua. Esta constelación es, para nuestro sistema solar, de suprema importancia en la actualidad, porque es el signo en que nuestro Sol está entrando rápidamente y su influencia va adquiriendo mayor impulso y potencia en cada década que pasa. Por lo tanto, es en gran parte responsable de los cambios que se están efectuando en todos los reinos de la naturaleza en nuestra vida planetaria y, debido a que es un signo de aire, su influencia es omnipenetrante e interpenetrante. Para muchos tipos de mente esta influencia es intangible y, en consecuencia, incapaz de producir los resultados deseados. Pero la verdad es que estos intangibles resultados penetrantes son de mayor potencia y sus efectos tienen más alcance que los acontecimientos más concretos y espectaculares. No tengo la intención de tratar aquí estos subjetivos y potentes efectos. Ya he indicado y sugerido mucho más en otros libros. Solo estoy generalizando en esta delineación de la significación subjetiva de los 12 signos y tratando de dar un amplio cuadro, aunque no detallado, de lo que podría llamar líneas de la nueva astrología y su método para acercarse a los aspectos más esotéricos implicados en el horóscopo del alma. La nueva astrología se ocupará de los significados y las significaciones y no tanto de los símbolos y los acontecimientos externos, tales como los sucesos y las actividades mundanas. Las notas clave de este signo son 3 y muy fáciles de comprender, aunque resulta muy difícil de mostrar cuando se manifiestan en la rueda revertida, y estas son: 1. El servicio prestado a la personalidad, el yo inferior, que eventualmente se transmuta en servicio a la humanidad. 2. La actividad superficial y egoísta, que se transforma en profunda e intensa intención de actuar en bien de la jerarquía. 3. La vida autoconsciente que, finalmente, se transforma en sensible percepción humanitaria. La cualidad de estas notas clave cambia la naturaleza mezquina y superficial, en otra de intenso propósito y de profunda convicción. El hombre acuariano de grado inferior, no evolucionado, que se halla en la cruz mutable, se manifiesta por medio de una superficial autopercepción. Esto madura en Leo y se convierte en autoconciencia fuertemente arraigada y en un profundo interés por las necesidades y deseos del yo. Debido a que continúa la interacción entre Leo y Acuario, porque son polos opuestos, se produce una intensificación de todas las cualidades y desaparece la superficialidad, hasta que, en la rueda revertida, la intensa autoconciencia de Leo se expande en la percepción grupal de Acuario.
lo individual se convierte en lo universal. El hombre aislado y separatista, por sus reacciones y percepciones, se convierte en el género humano y al mismo tiempo conserva su individualidad. Ya no es simplemente un ser humano individualmente autocentrado y separatista, sino que se convierte en la humanidad misma, perdiendo su identidad personal en el bien de la totalidad, pero reteniendo su identidad espiritual. De servirse a sí mismo pasa a servir al mundo, aunque es siempre el individualizado Hijo de Dios hasta después de la tercera iniciación. Cuando se estudian los 12 signos es interesante trazar la relación que tiene la conciencia con el signo precedente y con el posterior. Esto sucede peculiarmente en conexión con el signo de Acuario. La cualidad material y terrena de Capricornio se disuelve en el aire en Acuario. El pez individual del otro signo se transforma oportunamente en el alma y aparece la cualidad de ésta, y en la rueda revertida se manifiesta como la penetración de la sabiduría, Piscis, y el amor universal del acuariano verdaderamente evolucionado. A medida que la rueda de la personalidad gira hacia la ilusión, la superficialidad y la naturaleza aérea del acuariano no evolucionado se profundiza gradualmente en la naturaleza material, concreta y rocosa de Capricornio. El hombre común de Acuario exhibe todo lo que tiene y frecuentemente detrás de ello no hay nada. Esotéricamente el acuariano evolucionado pone todo lo que posee en su cántaro de agua, lo conserva allí para cuando lo demande el servicio y la necesidad y lo brinde libremente. Acuario es también un signo dual y representa dos vibraciones, de allí surge su relación con Piscis, porque así como Piscis, en la rueda de la ilusión, la cruz mutable representa la sustancia y la esclavitud, en Acuario la sustancia y el anima mundi, o alma aprisionada, comienzan a trabajar con mutua tolerancia. Y en el individuo acuariano superior el alma y el espíritu se expresan a través de la sustancia. Por consiguiente existe una relación astrológica entre la franja de estrellas de la constelación de Piscis, que une los dos peces, y la cualidad y naturaleza de Acuario relacionadora ata en un todo activo y sintético. El acuariano reconoce el vínculo que mantiene todo unido subjetiva y realmente, mientras que en Piscis la energía de la relación constituye una franja aprisionadora que confina y cautiva. Reflexionen sobre esto. Es un error considerar el margen de contacto que existe entre dos signos durante el tránsito del Sol como límite rígido y fijo. Esto no es así, pues no existen líneas rígidas de demarcación que separen dos zonas totalmente distintas de experiencia y de conciencia en la órbita solar. Solo parece ser así y es parte de la gran ilusión. Los regentes de Acuario son de peculiar interés. Forman un grupo eficaz de planetas y traen las influencias del séptimo, segundo y cuarto rayos. Estos son los rayos que determinan, preeminentemente, tanto las etapas finales del progreso del hombre como las iniciales, y son más poderosas al comienzo del sendero involutivo y al final del sendero evolutivo, que en el periodo intermedio. Determinan las etapas finales y los acontecimientos en el sendero de iniciación. El séptimo rayo trae a la manifestación, en el plano físico, el principal par de opuestos espíritu y materia, relacionándolos entre sí, produciendo oportunamente un todo funcionante. El segundo rayo produce la expresión del alma y de la conciencia espiritual y también el poder de irradiar amor y sabiduría en la tierra, mientras que el cuarto rayo indica el campo de servicio y el modo de alcanzar la meta. El conflicto y la lucha son los modos o métodos, para lograr la armonía y expresar así las características verdaderamente humanas, porque el cuarto rayo y la cuarta jerarquía creadora constituyen esencialmente una expresión de la verdad. Algunos astrólogos asignan a Saturno como uno de los regentes. Alan Leo también lo hace, pero señalaré que, en este caso, se refiere totalmente al progreso del hombre común en la rueda de la vida, y el Saturno que él presiente como regente de Acuario, es la influencia saturniana de Capricornio, en cuyo signo Saturno rige dos campos. En la rueda revertida se agota la influencia saturnina en Capricornio y el hombre se libera del karma y no es necesario que se le ofrezca una oportunidad, porque es un iniciado liberado, un verdadero maestro masón,
que puede dedicarse al servicio mundial sin ser impedido o detenido por los pensamientos del yo o deseos egoístas. Entonces queda bajo la influencia de Urano, el misterioso y oculto planeta. Su voluntad está enfocada y desarrollada por las influencias uranianas, conviniéndose en un líder. Efectúa los cambios deseados y produce esas nuevas condiciones que ayudarán al alma de la humanidad a expresarse más libremente. Siendo el agua el símbolo de la sustancia y de la expresión material, además de una motivación emocional, Acuario tiene en consecuencia una actividad dual, y el tercer rayo se expresa poderosamente a través de este signo, llegando a nuestro planeta a través de Urano y la Luna, que en este caso oculta o vela simbólicamente a Urano. Por lo tanto, tenemos la doble influencia que ejerce Urano, expresando la cualidad y trayendo las energías del séptimo rayo en un caso y las del tercer rayo en otro. En último análisis, el séptimo rayo es la energía diferenciada y enfocada del primer rayo, cuando expresa la voluntad del primer aspecto de la divinidad en la tierra, por medio del poder de relacionar y traer a la manifestación objetiva, por un acto de la voluntad, el espíritu y la materia. Esto lo efectúa mediante la actividad del tercer rayo, expresándose a través de la humanidad y sus unidades individuales, aunque se combina con la energía de los tres rayos liberados por medio de los planetas regentes. 1. Urano séptimo rayo, la voluntad de ser y de conocer simultáneamente en todos los planos de manifestación. 2. Júpiter segundo rayo, la fusión del corazón y la mente, propósito subjetivo de la manifestación. Esto se lleva a cabo en la rueda exotérica, mediante la actividad del tercero y séptimo rayos. 3. La luna cuarto rayo, la voluntad de ser y conocer, más la fusión del corazón y la mente, resultado del trabajo realizado en la cuarta jerarquía creadora bajo la influencia de la energía que produce armonía por medio del conflicto. Respecto a la luna, quisiera llamarles la atención sobre el hecho de que está relacionada con una de las jerarquías creadoras, pues la luna por sí misma ejerce influencias exotéricas sobre el método común de proceder en la rueda de la vida. Y en el planeta que ella vela y oculta, Urano en este caso, tenemos la energía esotérica que lleva a esta jerarquía a la realización subjetiva. Urano imparte actividad innata y espontánea, produce desarrollo evolutivo, natural y espiritual. Es el anhelo de mejorar las condiciones. Júpiter imparte la tendencia inherente de fusionarse, que nada podrá detener, pues promueve el logro inevitable de la síntesis final. La Luna ayuda a crear esas condiciones que conducen a la grandiosa transformación crítica del instinto en intelecto. Esto lo efectúa la Luna, pero Urano lleva a cabo, en la conciencia humana, la gran transferencia de la percepción intelectual en conocimiento intuitivo. Tengan presente que las fuerzas esotéricas se combinan con las fuerzas de los planetas exotéricos u ortodoxos, los cuales no niegan su influencia. Solo las complementan y dominan. De esta manera se enriquece el hombre, amplía su experiencia y expande su conciencia debido a las nuevas energías, pero en ningún momento se alteran las condiciones y los efectos alcanzados y logrados bajo antiguas influencias. Ellas han determinado su naturaleza y fijado sus cualidades, y son por lo tanto persistentes y energéticas, pero las nuevas y profundas influencias y potencias son las que en el futuro, en la cruz fija, condicionarán y motivarán gradual y constantemente todas sus actividades. En lo sucesivo, en vez de hablar de los planetas ortodoxos, cuando tratemos las influencias planetarias, mencionaremos los planetas exotéricos y esotéricos y estableceremos así nuestro vocabulario y palabras explicativas más acordes con la enseñanza interna. En astrología tratamos en todo momento con las energías que producen movimiento y actividad subjetiva y externa. Nos ocupamos de los impactos que numerosas fuerzas hacen sobre la expresión de la vida y del propósito humano, planetario y del sistema, y los efectos resultantes. Cuando estos efectos y actividades son puramente objetivos, y bajo esta palabra ubico a todos los acontecimientos y sucesos que ocurren en los tres mundos de la experiencia humana, en los planos físico, astral y mental, tenemos la demostración de la personalidad. Cuando
Están relacionados conscientemente al mundo de las causas y son el resultado de la correcta y consciente dirección del centro emanante, el alma. Las fuerzas de la personalidad quedan sometidas a la difusión de las energías del alma, entonces la personalidad o naturaleza forma llega a ser magnética en forma distinta, atrayendo hacia sí las energías de un plano superior y dinámico que hasta ahora concernían al hombre, el cual ha aprendido a controlar y utilizar. En otros casos, las energías del alma intensifican ciertas fuerzas de la personalidad, y el efecto de los planetas exotéricos es complementado por una firme y constante afluencia de energías provenientes de los planetas esotéricos que empiezan a tener un dominante efecto esotérico. En Capricornio, por ejemplo, la influencia de Saturno es esotérica y exotérica. En Tauro, Vulcano tiene un efecto esotérico y jerárquico, mientras que en Leo, el Sol rige a los tres, en lo que respecta a la vida exotérica, esotérica y jerárquica. Esto lo estudiaremos más adelante, en esa parte del libro en que consideraremos la constelación de Leo. Las influencias planetarias son inusitadamente potentes en Acuario durante este ciclo mundial, porque, en forma peculiar, es un signo culminante para la mayoría de las personas que van de Aries a Piscis en la cruz fija. Son raros y muy pocos los que en el signo Piscis culminan la experiencia de la vida en las tres cruces, por lo cual llegan a ser salvadores del mundo. Solo entonces conocen el aspecto superior del primer rayo, expresándose a través de las actividades de la muerte. Sin embargo, el conjunto de iniciados del mundo culminan sus experiencias en Acuario y llegan a ser servidores mundiales liberados. En este ciclo dan la espalda al propio progreso y a todo deseo por satisfacer su propia aspiración espiritual, convirtiéndose en portadores del agua de la vida para la humanidad, ingresando así en las filas de la jerarquía. Quienes llegan a la realización en Piscis y alcanzan una etapa superior en su evolución, pasan a ese centro denominado Chambaya, pero la mayoría de los iniciados y discípulos permanecen apegados al segundo centro, el de la jerarquía servidora. Acuario es, preeminentemente, un signo de constante movimiento, de actividades cambiantes y de mutaciones periódicas, y el símbolo de este signo expresa este estado de actividades, siendo por lo tanto un signo en que el iniciado domina y comprende la significación de los ciclos. Los resultados de la experiencia del valle, en el lenguaje empleado por los místicos de todas las épocas y de la cima de la montaña con su visión de luz, están vívidamente representados por el signo. El acuariano puede experimentar profunda depresión, el propio desprecio, o conocer y pasar por la exaltación del alma y la sensación del poder espiritual otorgado por el control que ejerce el alma, conociendo todo como interacción, acción y reacción, necesarias para el progreso y la comprensión. Actúa con la ley de acción y reacción. En Leo, el centro y punto de conciencia del hombre es el mismo, gira sobre sí mismo y su propio eje, siempre vinculado y relacionado consigo mismo, siendo el individuo autocentrado que consagra todos sus pensamientos, tiempo y servicio a su propio bienestar e interés personal. Pero en Acuario, el polo opuesto de Leo y signo de culminación, el hombre se exterioriza, no hay ningún centro o círculo que circunscriba la influencia, sino únicamente dos líneas de energía que se exteriorizan y afluyen de él hacia el mundo de los hombres. El individuo que en Leo es consciente de sí mismo, en Acuario llega a ser servidor consciente, y esto está muy bien expresado en los símbolos de ambos signos. El acuariano se consagra al servicio grupal y al bienestar de la humanidad y, por ejemplo, el acuariano común, en la cruz mutable, sería el empleado fiel, el socio y trabajador de alguna firma o empresa, dentro de cuyos límites confina todos sus intereses y a cuya prosperidad consagra todo lo que posee. En la cruz fija, esta dedicación a los demás se transforma en servicio al mundo. Se dice que Acuario rige el sistema sanguíneo y su circulación. A través de la sangre es distribuida por todo el cuerpo humano la fuerza de la vida. Por lo tanto simboliza la tarea del acuariano liberado que distribuye vida espiritual en el cuarto reino de la naturaleza.
Las influencias acuarianas actúan también como dadoras de vida en otras formas de vida planetaria y en otros reinos de la naturaleza, de los cuales no nos ocuparemos, pues limitaremos nuestra atención a la humanidad. Acuario, como ya se sabe, es uno de los brazos de la cruz fija, la cual es, preeminentemente, la cruz del discipulado y de las tres iniciaciones mayores, de las que puede decirse que 1. En Tauro. El deseo es transmutado en aspiración, la oscuridad es reemplazada por la luz y la iluminación, se abre el ojo del toro, el tercer ojo espiritual u ojo único del Nuevo Testamento. Si tu ojo es uno, dijo Cristo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Este ojo único reemplaza a los dos ojos del yo personal. La atención del hombre se enfoca en la realización espiritual. Camina en el sendero del discipulado. 2. En Leo. El hombre autocentrado se transforma oportunamente en la expresión de la vida del alma y se dedica a realizar la meta espiritual de la impersonalidad. Aquí emprende la preparación para la primera iniciación, recibiéndola en el o bajo este signo si es el ascendente, convirtiéndose en el león que busca su presa, el alma que cautiva a la personalidad. 3. En Escorpio. El discípulo pasa por las pruebas que le permitirán recibir la segunda iniciación, demostrando que la naturaleza de deseos es subyugada y conquistada, que la naturaleza inferior, ascendida al cielo, es capaz de alcanzar la meta en el mundo durante este periodo, y que desde los cimientos terrenos de Escorpio, la personalidad puede ser probada de tal manera que demuestre su aptitud para prestar el servicio mundial exigido en Acuario. Esto está bellamente expresado en la leyenda de Hércules, el dios Sol, que vence a la hidra de 9 cabezas o serpiente del deseo, cuando fue forzado a arrodillarse y, desde esa posición de humildad, levantó en vilo a la serpiente y obtuvo la liberación. 4. En Acuario. Culmina el largo esfuerzo del alma y concluye la experiencia del discípulo en la cruz fija. El hombre recibe la tercera iniciación y es liberado del control de la personalidad, recibiendo las dos siguientes iniciaciones en la cruz cardinal. A continuación daré los nombres de los 3 cruces, extraídos de los antiguos archivos y, por lo tanto, difíciles de traducir. 1. La cruz mutable, la cruz de la experiencia mutable y adquirida. Lugar de la acción y de la reacción, del control kármico y de la respuesta a los impactos que conducen a despertar la conciencia respecto a la meta inmediata. 2. La cruz fija, la cruz de la transmutación. El deseo se transforma en aspiración y el egoísmo en altruismo. 3. La cruz cardinal, la cruz de la trascendencia. La vida de la personalidad, la vida de la forma y la vida planetaria, ya no controlan. El hombre se libera. La sustancia, el océano de la vida, el agua, el símbolo del deseo y el impulso por encarnar, son transmutados en luz del alma, en sustancia de luz y en anhelo de hollar conscientemente el sendero de retorno, más el ansia de prestar servicio. El deseo se desarrolla y enfoca en Tauro cuando el hombre se halla en la cruz mutable y progresa alrededor del zodiaco, se reorienta y repolariza en Tauro cuando el hombre ha ascendido a la cruz fija, y es abandonado eventualmente en ese signo. En Escorpio, el polo opuesto de Tauro, la personalidad es humillada, lucha con el alma, en este signo, la personalidad muere en sentido oculto y luego resucita como aire y luz para convertirse, desde ese momento, en servidora del alma. En Leo, el individuo es consciente de su propia identidad, concentra sus propósitos, aprende las lecciones y la aplicación del egoísmo, porque es uno de los mejores medios para aprender y descubrir que es contrario a las leyes del alma, siendo eventualmente tan castigado por los procesos de la vida, que llega a darse cuenta de la futilidad del propio interés. En Acuario, el hombre es consciente de la belleza de la vida y del interés grupales y de su responsabilidad individual hacia el grupo, empezando a vivir su vida y dedicándose a prestar servicio a la humanidad. Respecto a la conciencia, los estudiantes hallarán iluminador estudiar el tema en la siguiente revelación. 1. Conciencia subjetiva latente en Aries. 2. Conciencia de la dualidad en Géminis.
3. Conciencia de la masa en Cáncer. 4. Autoconciencia individual en Leo. 5. Conciencia equilibrada en Libra. 6. Conciencia grupal en Acuario. En esta clasificación podrá apreciarse la diferencia que existe entre astrología exotérica y esotérica. La astrología exotérica trata de las características y las cualidades de la personalidad y de los aspectos de la forma, como también de los acontecimientos, sucesos, circunstancias y el medio ambiente condicionante, que aparecen en el horóscopo personal, indicando que hay control planetario, pero no control solar. La astrología esotérica se ocupa principalmente del desenvolvimiento de la conciencia, de los impactos que despiertan a los dones peculiares de cualquier signo particular y de la facultad que otorga un rayo y también de la reacción del hombre y su consiguiente enriquecimiento mediante su respuesta a la influencia de un signo, actuando por medio de planetas esotéricos desde el ángulo de la percepción humanitaria, del discipulado y de la iniciación. Esto básicamente se refiere a sus experiencias desde el ángulo de las tres cruces, las cuales implican, primero mutación, luego orientación y, finalmente, iniciación. Estas tres cruces ocuparán un lugar prominente en el delineamiento astrológico. Llegamos ahora a un punto muy interesante en conexión con Acuario. Aparentemente, no existe ningún planeta que esté exaltado o caiga en este signo. El único afectado es el Sol, cuyo poder disminuye. ¿Cuál es la significación simbólica de esto? Es la relación que existe entre Acuario y Capricornio, entre la cruz fija y la cruz cardinal y entre la tercera iniciación y las que le siguen y el punto de equilibrio alcanzado entre Piscis y Capricornio, enfocados en Acuario. No me refiero a la matemática ortodoxa o a las razones astronómicas, pues en realidad dependen de las razones subjetivas y espirituales, las cuales nos conciernen. Uno de los hechos que surgirá en nuestra conciencia al estudiar estas líneas esotéricas es que todas las indicaciones externas no señalan la verdad, sino únicamente el camino a las realidades subjetivas, de las cuales los hechos externos son solo símbolos ilusorios. Reflexionen sobre esto y mantengan la mente abierta. Ningún planeta está exaltado ni cae en Acuario, porque el verdadero acuariano, después de la correspondiente experiencia en la cruz mutable y en la cruz fija, ha llegado a un punto de equilibrio. No está regido por los pares de opuestos, sino que utiliza a ambos para fines espirituales. No lo obstaculizan la tierra ni el agua. Capricornio y Piscis ha superado las pruebas de los procesos de encarnación e iniciación y permanece libre distribuyendo energía y vida, simbolizadas por las dos líneas onduladas. Es interesante recordar que durante el progreso del alma, en lo que concierne a la humanidad, de los cuatro signos de cada cruz uno tiene más importancia que los otros. Cada signo, en cada una de las tres cruces, está relacionado con uno de los cuatro reinos de la naturaleza, y la preponderante influencia de rayo afluye, por medio del signo, al reino en consideración. En conexión con la humanidad, los signos importantes de las tres cruces son: A. La cruz mutable Piscis. B. La cruz fija Escorpio. C. La cruz cardinal Capricornio. En Acuario, el iniciado lleva a su consumación todo lo adquirido en Leo mediante la influencia del Sol, porque, en lo que concierne a la humanidad, existe en este signo una condición excepcional, pues el Sol rige toda expresión exotérica, esotérica y jerárquica. Rige a la personalidad, al alma y a la cuarta jerarquía creadora. De allí que el Sol, físico, aminore su poder en Acuario. Al recibir la tercera iniciación, la luz de la personalidad se extingue o es atenuada por la luz del Sol subjetivo, influyendo al alma. Aquí hay mucho para reflexionar, pero muy poco puede indicarse directamente, pues el curioso hecho de este triple control, ejercido por un planeta, constituye uno de los misterios de la iniciación. Está vinculado a la relación que existe entre Leo y Acuario, porque lo inusitado de Leo es que tiene todas sus influencias regentes concentradas por intermedio de un planeta. Leo indica la cumbre de la realización del alma humana.
Nos inclinamos a creer que la iniciación y la liberación constituyen la realización del reino humano y el logro de la humanidad, pero no es así. Iniciación es la realización y el éxito obtenido por el alma que, finalmente, ha logrado dominar a la personalidad y manifestar su verdadera naturaleza y carácter, a pesar del personalismo y del antagonismo del ser humano, empeñado en llevar a cabo sus propios propósitos. Literalmente constituye la realización de ciertos objetivos deseados, para cuyo logro los entes del quinto reino de la naturaleza han trabajado durante eones y expresan el fin de la tarea, del sacrificio y servicio planetarios obligatorios. Esta realización culmina en la tercera iniciación y de allí en adelante, por propia elección y como alma, el hombre. Emancipado y libre sirve en el plano físico, consciente de la intención y del propósito. Los decanatos de Acuario están regidos, según Alan Leo, por Saturno, Mercurio y Venus, y el efecto que producirán ya comienza a vislumbrarse en los asuntos humanos y condiciones mundiales. Saturno es el planeta del discipulado y de la oportunidad, está hoy extremadamente activo, presentando al discípulo mundial esas situaciones y crisis difíciles que demandarán una libre elección, discriminación precursora, respuesta inteligente y correcta decisión, produciendo así la destrucción de lo que obstaculiza. Sin abandonar los verdaderos valores de los cuales puede ser consciente la humanidad. El discípulo individual ha enfrentado siempre estas circunstancias condicionantes y liberadoras, y la humanidad se encuentra hoy en la misma situación. Nos hallamos ante el portal del nuevo mundo, de la nueva era y sus nuevos ideales, cultura y civilización. Saturno, que nos ha ofrecido la oportunidad y proporcionado la elección para producir los cambios necesarios y destruir lo que impide la libre expresión del alma, se aparta oportunamente a fin de permitir que su gran hermano, Mercurio, arroje sobre la situación la luz del alma, intuitiva e iluminadora. Para poder interpretar por medio de nuestras mentes iluminadas el significado de los acontecimientos, relacionando lo viejo con lo nuevo y el pasado con el futuro, mediante la luz del presente. De aquí la utilidad subjetiva de la actual tendencia general hacia los procesos de la meditación que capacitan para ser impresionados desde lo alto, entendido técnicamente, e iluminados por la luz del alma. Entonces, cuando haya terminado la tarea de Saturno y de Mercurio durante el tercer decanato, Venus, la unión del corazón y de la mente, introducirá la tan esperada era de amor-sabiduría, de hermandad y de expresadas relaciones fraternales. Oportunidad, iluminación, hermandad son los dones que Chambaya proyecta conferir al género humano durante la era acuariana, siempre que los hombres se preparen para ello, los acepten y utilicen. Solo el futuro pondrá en claro la reacción del hombre. Según otros astrólogos, los tres decanatos están regidos por Venus, Mercurio y la Luna. Podrán observar aquí la relación entre la astrología y la rueda de la vida normal o revertida. La Luna toma aquí el lugar de Saturno, ocultando al planeta Urano. En este caso, Urano, el planeta oculto, representa la ciencia exotérica que penetra en el aspecto oculto de la vida de la forma y tenemos el periodo en que el hombre no está suficientemente alerta ni consciente para aprovechar la oportunidad y aplicarla a los fines esotéricos o del alma. Pero puede identificarse con los aspectos más avanzados de la forma. La energía que produce oportunidad, iluminación y amor fraternal, tal como se expresa y se logra en la cruz fija, se demuestra en la cruz mutable o común, como dificultad, mente voluble y versátil, inestable y oscura, y como sexo. Esto aparece nítidamente en las palabras dirigidas al hombre en la cruz mutable cuando atraviesa un ciclo acuariano. Dichas palabras son, y el verbo dijo, que rija el deseo en la forma, porque el deseo se convierte en adquisición de conocimiento, y el conocimiento de lo que está oculto en cualquier etapa del sendero de evolución relaciona al individuo con Urano. Cuando el hombre se halla en la cruz fija surgen las palabras, soy el agua de la vida vertida para los hombres sedientos. Las implicaciones son tan claras que el tema no necesita mayor explicación ni elucidación. Ahora consideraremos más extensamente a Capricornio.
Los 3 estudios sobre Piscis, Acuario y Capricornio serán algo más extensos que los anteriores, porque he venido preparando la base para lo que diré sobre el quinto punto, las 3 cruces. Extraeremos ciertas consideraciones en conexión con ellas, que serán de valor. Piscis forma parte de la cruz mutable, Acuario de la cruz fija y Capricornio de la cruz cardinal, por lo tanto, no es necesario repetir detalladamente lo que he dicho al ocuparme de otros signos. Los 3 son signos de comienzo o de final, de acuerdo al estado de la rueda de la vida. También resumen e inician las actividades de los otros 9 signos que son fundamental y estrictamente signos humanos, y sintetizan los resultados de la experiencia adquirida en las 3 cruces. Ahora podemos encarar en forma rápida esta tesis respecto a las implicaciones filosóficas de la gran rueda del zodiaco, porque en este punto puedo dejar lo que resta por decir sobre las 3 cruces, hasta que lleguemos a la parte B, donde habrá muchas cosas interesantes que señalar. Y las he tratado en forma algo extensa cuando se estudiaron estos 3 primeros signos de la rueda del zodiaco, al girar de Aries a Tauro, vía Piscis. Cada uno de estos 3 signos se halla en una de las cruces y constituyen en sí y en sus relaciones una completa unidad. Resulta interesante observar que cada uno de ellos representa el comienzo, en la cruz mutable, o la culminación, en la cruz fija. Cuando representan el comienzo, tenemos 1. Aries Lea. Aspecto movimiento externo hacia la encarnación. Latente. Voluntad de manifestarse. Experiencia en la cruz cardinal. 2. Piscis segundo. Aspecto deseo de existir en la forma. Latente el amor o deseo por las cosas materiales. Mutación constante. Experiencia en la cruz mutable o común. 3. Acuario tercer, aspecto consagración al yo inferior. Latente egoísmo. Experiencia sobre la cruz fija. Cuando estos 3 signos constituyen el final del ciclo de expresión en la rueda revertida, tenemos 1. Acuario tercer, aspecto consagración al servicio del todo. Expresado muerte o negación de todo egoísmo personal. Culminación de la experiencia en la cruz fija. 2. Piscis segundo. Aspecto surgimiento de un Salvador del mundo. Expresado muerte de todo deseo y amor separatista, incluso el anhelo y aspiración espirituales. Culminación de la experiencia en la cruz mutable. 3. Aries Lea. Aspecto aparición de la voluntad de colaborar con el plan. Expresado muerte de la propia voluntad. Culminación de la experiencia en la cruz cardinal. La misma consideración fundamental aplicada a las 3 cruces puede aplicarse a Géminis, Tauro y Aries o la inversa, a Aries, Tauro y Géminis, recordando siempre que la cruz mutable rige la rueda en el proceso común y la cruz fija en el progreso invertido, durante el discipulado. La cruz cardinal rige en realidad ambos procesos, pero esto solo es comprendido cuando ha tenido lugar la iniciación. 1. Aries, rige el sendero del discipulado. Voluntad de retornar al origen. Determinación para lograr la liberación. La causa originante de los cambios en las cruces fija y mutable. 2. Tauro, deseo de vencer al deseo. Anhelo de liberarse. Transmutación del deseo en amor. 3. Géminis, la fusión de los opuestos, el trabajo inteligente de la unificación, síntesis. En la rueda común estos signos otorgan 1. Géminis, experiencia de los pares de opuestos. Dualidad pronunciada y separatista. Interacción entre los gemelos, la naturaleza del alma y de la forma. 2. Tauro, el reenfoque de los deseos inferiores antes de dar otra vuelta en la gran rueda, tratando de satisfacer a la personalidad. El hijo pródigo viaja hacia un país lejano. 3. Aries, nuevamente el principio y el fin. Debe recordarse que Aries es, definidamente, esa divina manifestación a la que el Cristo se refirió cuando dijo, soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin.
No obstante, su significado solo puede ser captado cuando las experiencias en la cruz mutable y en la cruz fija han sido trascendidas y conscientemente se asciende a la cruz cardinal después de la tercera iniciación. La rueda que gira sobre sí misma y va rodando de norte a sur y luego de este a oeste a medida que progresa y lo realiza en un instante. Esta es una forma simbólica de expresar la actividad unida de todos los estados de conciencia logrados en las dos primeras ruedas, proporcionados al iniciado por la experiencia de la vida durante muchas rondas en el zodiaco. También significa ese tipo de conciencia que trasciende la del Cristo mismo, para el cual el Cristo y el Buda se están preparando. La experiencia en la cruz cardinal, concerniente al desenvolvimiento cósmico, trasciende toda conciencia posible adquirida en las otras dos cruces y para lo cual han preparado al iniciado. Podría decirse que 1. La cruz mutable, a su debido tiempo y cuando se han asimilado sus lecciones, otorga conciencia planetaria. 2. La cruz fija otorga conciencia del sistema. 3. La cruz cardinal otorga conciencia cósmica. Capricornio, la cabra. Este es uno de los signos más difíciles de explicar porque, como bien saben, es el más misterioso de los 12. Es el signo de la cabra que busca su sustento en los lugares más rocosos y áridos del mundo, y por lo tanto relaciona al hombre con el reino mineral. También es el signo de los cocodrilos, que viven en el agua y en la tierra. Espiritualmente es el signo del unicornio, la bestia que lucha y triunfa, de las antiguas mitologías. De acuerdo al simbolismo de estos animales, el signo nos da un cuadro completo del hombre, con sus pies en la tierra, corriendo libremente y ascendiendo las cumbres de la ambición mundana o de la aspiración espiritual, en busca de lo que él comprende, en un momento dado, que es su mayor necesidad. Como la cabra, Capricornio, es el hombre terreno, humano y codicioso, que trata de satisfacer el deseo, o el aspirante egoísta que trata de satisfacer su aspiración. Este signo representa al hombre como un animal ambicioso, en dos sentidos de la palabra. En las primeras etapas de la cruz mutable, el hombre, la mezcla del deseo, agua, y de la naturaleza animal, tierra, y en la rueda revertida, el hombre, la fusión del alma y la forma. También nos proporciona un cuadro del iniciado triunfante, el unicornio de Dios, el símbolo del unicornio con su único cuerno protuberante sobre el testuz, semejante a una lanza, en vez de los dos cuernos de la cabra. Resulta interesante estudiar los tres signos simbolizados por animales con cuernos. Aries, el carnero con los cuernos vueltos hacia abajo, significa la venida a la manifestación, el ciclo involutivo y de experiencia en la cruz cardinal, cuando expresa la voluntad de Dios de manifestarse. Tauro, los cuernos del toro vueltos hacia arriba, sobre un círculo, representa el impulso del hombre, el toro de Dios, hacia la meta de la iluminación y la liberación del alma, y los dos cuernos, dualidad, protegiendo el ojo de la luz en el centro del testuz del toro, el ojo uno del Nuevo Testamento, que llena de luz a todo el cuerpo. Luego Capricornio, la cabra, relacionado particular y estrechamente a Aries, oculta, como un velo esotérico, el simbolismo del unicornio, donde los dos cuernos y el ojo único se fusionan, y está representado por el largo y derecho cuerno del unicornio en el centro del testuz. Detrás de todo esto se halla el misterio dual de Leo, porque Leo, en lo que a la humanidad concierne, es la clave o el indicio de todo el zodiaco, y esta constelación encierra dos grandes misterios. 1. El misterio de la Esfinge, conectado con la relación que existe entre Leo y Virgo, y ligado al secreto de los ángeles solares. No es el misterio del alma y la forma, sino el de la mente inferior y la superior y su mutua relación. 2. El misterio del león y el unicornio. Una antigua canción de cuna encierra este secreto, y se refiere a que el león y el unicornio fueron a la ciudad, y esto contiene peculiarmente el secreto de la iniciación y de la ascensión del ser humano hasta el portal donde se lo admite que entre en la jerarquía. Y también la elevación mística para lo cual la masonería posee la clave. Esto tiene que ver con el surgimiento de la conciencia del iniciado, nueva y centralizada,
y la derrota del rey de los animales, la personalidad, lo cual conduce a que la conciencia grupal y mundial, el altruismo y la iluminación, triunfen sobre la autoconciencia y el egoísmo. La verdadera versión de este antiguo mito dice que el rey de los animales es cegado y muerto, porque el cuerpo del unicornio le atravesó el ojo y el corazón. El símbolo de este signo es intencionalmente indescifrable. A veces se lo llama la asignatura de Dios y no trataré de interpretarlo, en parte porque nunca ha sido trazado correctamente, y por otra porque su delineamiento correcto y la capacidad del iniciado para descifrarlo produce una afluencia de fuerza que no sería deseable, excepto después de la debida preparación y comprensión. Es mucho más potente que el pentágono y deja al iniciado sin protección. En un antiguo tratado astrológico, que nunca vio la luz del día, pero que será descubierto a su debido tiempo, está descrita la relación que existe entre los animales cornúpetos del zodiaco. El carnero, la víctima propiciatoria y la cabra sagrada, son 3 en 1 y 1 en 3. El carnero se convierte en el segundo y el segundo en el tercero. El carnero engendra y fertiliza todo, la víctima propiciatoria en el desierto, que todo lo redime, la cabra sagrada que se fusiona en el unicornio, levantando, ensartada en el dorado cuerno, a la forma vencida, en esto se halla oculto el misterio. Evidentemente los 3 signos cornúpetos ocultan 3 misterios. El misterio de Dios, el Padre la creación. El misterio de Dios, el Hijo la redención. El misterio de Dios, el Espíritu Santo la liberación. También se podría decir que la voluntad del aspecto Padre, manifestándose por medio de Aries, rige a Chambaya, el amoroso deseo del Hijo es atraído hacia la jerarquía, y la actividad penetrante e inteligente del Espíritu Santo anima ese centro de vida divina denominado humanidad. Por lo tanto tenemos Chambaya jerarquía humanidad. Voluntad amor inteligencia. Aries Tauro Capricornio. Tanto en sus aspectos superiores como en los inferiores estos signos guardan el secreto del cuerno de la lucha y el cuerno de la abundancia, sometidos y cuidados por el cuerno de la vida. Un antiguo proverbio dice, el carnero, cuando se ha convertido en la víctima propiciatoria, ha buscado la iluminación como el toro de Dios y ha trepado a la cumbre de la montaña a semejanza de la cabra, cambia así su forma por el unicornio. Grande es la clave oculta. Ampliando algo más el simbolismo podría decirse que 1. El carnero conduce a la vida creadora en la tierra y a la oscuridad de la materia. Este es el azul de medianoche. 2. El toro conduce a los lugares de deseo en busca de la satisfacción iracunda. El rojo de la codicia y la ira se cambia oportunamente en la luz dorada de la iluminación. 3. La cabra conduce por caminos áridos en busca de alimento y agua, la necesidad de verde, pero la cabra es también capaz de ascender hasta la cumbre de la montaña. Esta es la experiencia en la cruz mutable en lo que concierne a estos 3 signos. Y en la cruz fija. 1. El carnero se transforma oportunamente en la víctima propiciatoria y la voluntad de Dios en el amor, y así demuestra la salvación. 2. El toro se transforma en el que otorga luz, y la oscuridad del primer ciclo es iluminada por el toro. 3. La cabra se transforma en el unicornio, conduciendo a la victoria. El cocodrilo, la cabra y el unicornio representan 3 etapas del desenvolvimiento del hombre. Aries, Tauro y Capricornio son los grandes transformadores bajo el gran plan creador. Son de naturaleza catalítica. Cada uno abre la puerta que conduce a uno de los 3 centros divinos de expresión, que son los símbolos en el cuerpo del logos planetario de los 3 centros superiores del hombre, el coronario, el cardíaco y el laríngeo. Aries. Abre la puerta que conduce a Chambaya, cuando se pasa por las experiencias de Tauro y Capricornio. Tauro. Abre la puerta que conduce a la jerarquía, cuando es comprendida la significación de Géminis y Leo, y pueden ser recibidas las 2 primeras iniciaciones.
Capricornio. Abre la puerta que conduce a la jerarquía, en un aspecto más elevado, cuando pueden ser recibidas las tres últimas iniciaciones y es comprendida la significación de Escorpio y Virgo. En estos signos y sus relaciones sobre la cruz fija reside oculto el misterio de Macara y de los cocodrilos. Las notas clave de este signo indican un proceso de cristalización. La facultad de concretar de Capricornio puede ser considerada de varias maneras. Primero, Capricornio es un signo terrestre y expresa el punto más denso de materialización concreta de que es capaz el alma humana. El hombre es entonces de la tierra, terrestre, y lo que el Nuevo Testamento llama el primer Adán. En este sentido, Capricornio contiene en sí mismo la simiente de la muerte y del fin, la muerte final, que oportunamente tiene lugar en Piscis. Reflexionen sobre esto. Cuando la cristalización ha llegado a cierto grado de densidad y obtenido lo que se denomina dureza, es destruida y desintegrada fácilmente, y el hombre nacido en Capricornio lleva a cabo su propia destrucción, lo cual se debe a su naturaleza fundamentalmente materialista y a los golpes del destino, que son la actuación de la ley del karma. Una y otra vez se logra cierto grado de concreción para sufrir nuevamente la destrucción previa a la liberación de la vida y a la reconstrucción de la forma. Segundo, Capricornio es siempre el signo de la finalización y su símbolo es frecuentemente, aunque no siempre, la cima de la montaña, porque marca el punto más allá del cual no se puede ascender en algún ciclo determinado de vida. Por eso Capricornio es el signo que esotéricamente ha sido denominado de tensión periódica. El progreso llega a ser imposible bajo las formas existentes y debe descender al valle del dolor, de la desesperación y la muerte, antes de iniciar un nuevo intento de escalar las cumbres. El intento actual de trepar al monte Everest es asombrosamente simbólico, y la jerarquía lo observa con mucho interés, porque en este esfuerzo vemos el intento de la humanidad por llegar a la cumbre de la montaña, cuya cima, hasta ahora, dio frustrado todo esfuerzo. Esta es una cuestión de gran importancia e interés, pero cuando la humanidad emerja a la luz y a la relativa gloria de la nueva civilización, conquistará al mismo tiempo la última cima. Lo que representa el más denso materialismo y la culminación de la grandeza terrena permanecerá, pero estará bajo los pies de la humanidad. Tercero, Capricornio, como consecuencia de lo anterior, es el signo donde se inaugura un nuevo ciclo de esfuerzo en lo que respecta al hombre común o al iniciado. Esfuerzo, tensión, lucha y contienda contra las fuerzas naturales del bajo mundo, o las difíciles condiciones vinculadas a las pruebas del discipulado o la iniciación, son las características de la experiencia en Capricornio. Quizás algunos sepan que antiguamente solo había 10 signos, y en esa época Capricornio marcaba el fin de la rueda zodiacal, y no como lo hace ahora Piscis. Los signos Acuario y Piscis no fueron incorporados a los signos por la simple y llana razón de que la humanidad no podía responder a sus influencias peculiares, pues los vehículos de contacto y el mecanismo de respuesta no estaban adecuadamente desarrollados. Originalmente había 8 signos, luego 10 y ahora 12. 1. En los días lemurianos, durante el periodo primitivo del hombre animal y antes de aparecer la humanidad sobre la Tierra, en el periodo intermedio de desarrollo, 8 signos ejercían influencia en el planeta y en los reinos de la naturaleza que existían en él. No había respuesta a las influencias de Leo y Virgo. El misterio de la Esfinge no existía, y ambos signos no formaban parte de la rueda zodiacal. Después tuvo lugar la individualización, la simiente crística fue plantada en el hombre y estos dos signos empezaron a ejercer influencia sobre la humanidad, influencia que fue reconocida gradualmente, y el zodiaco contó con 10 signos. Dominaba la cruz mutable, que entonces era la Tau, pues no estaba Piscis, y solo Géminis, Virgo y Sagitario eran evidentes. El círculo de experiencia estaba marcado de Aries a Capricornio. 2. En los días atlantes, el hombre había llegado a responder en tal forma a las influencias planetaria y solar, que fue abierta la puerta de la iniciación para la experiencia jerárquica y se agregaron 2 signos más.
Estos dos signos eran las analogías superiores de Leo y Virgo, y los polos opuestos de estos dos fueron Acuario y Piscis. Sus influencias llegaron a ser activas y efectivas y formaron parte de la rueda zodiacal porque el hombre empezó a responder a sus potencias. Entonces la cruz fija pudo actuar esotéricamente en la vida de la humanidad y tuvo lugar la primera reversión de la rueda en la vida de los hombres evolucionados de la época. Esta reversión fue la verdadera causa de la gran contienda o batalla entre los señores de la faz oscura, como se los denomina en la doctrina secreta, y los señores de la luz, contienda que aún persiste. Entonces algunos hombres alcanzaron la etapa del discipulado, en la cual pudieron ascender conscientemente a la cruz fija y prepararse para una iniciación mayor. Contra esto lucharon las fuerzas del materialismo y de la obstrucción, como a veces se las denomina, librando la batalla en el signo de Escorpio. 3. Hoy, en la época aria, se desarrolla un conflicto similar en una vuelta más alta de la espiral. La razón consiste en que algunos discípulos e iniciados del mundo han alcanzado cierto grado de desenvolvimiento y se están preparando para ascender a la cruz cardinal y recibir algunas de las iniciaciones superiores. El conflicto se libra entre la humanidad, controlada por los señores del materialismo, y la jerarquía, controlada por las fuerzas de la luz y del amor, y ante nuestros ojos se está librando la batalla. Las influencias de los 12 signos del zodiaco, particularmente 7 de ellos, están implicadas hoy, y los hombres de todos los tipos y rayos responden a esas influencias, y en una forma u otra están implicados en el asunto. Observarán, por lo tanto, que si las fuerzas concentradas de la cruz cardinal son ahora definidamente poderosas, y lo son, la batalla es terrible porque 1. La humanidad como un todo se halla en tal estado de convulsión debido a que debe dar el gran paso adelante en el desenvolvimiento de la autoconciencia y también expresar el sentido de responsabilidad, que es el primer florecimiento y fructificación de la percepción autoconsciente. Este hecho es responsable de arrastrar al conflicto, en forma peculiar y pronunciada, a las fuerzas de Cáncer, de naturaleza involutiva, de Leo, que concierne a la individualización, y de Géminis, que expresa la dualidad esencial del hombre. Por eso tenemos hoy la actividad de la conciencia de la masa en Cáncer que indica la actividad de la cruz cardinal en la etapa involutiva, la autoconciencia en el hombre, manifestada en Leo, y el signo más humano de todos que indica la cruz fija, y Géminis, que proporciona el sentido de la naturaleza dual del hombre, humana y divina, constituyen la meta de la experiencia consciente en la cruz mutable. En consecuencia, tenemos ahora un signo en cada una de las 3 cruces, particularmente activo, influyendo a las masas de hombres de todas partes. Un breve estudio de las condiciones del mundo, en lo que al hombre concierne, lo comprobará. 2. En la actualidad, los discípulos del mundo y la humanidad avanzada se hallan igualmente en un estado similar de convulsión. Están pasando pruebas y experiencias antes de dar un paso mayor, en algunos casos consistirá en recibir la primera iniciación y en otros la segunda. Esto es producido y traído por las fuerzas de Tauro, Leo y Escorpio y también por la compenetrante influencia general de Géminis. Tenemos aquí 3 signos, en la cruz fija y uno en la cruz mutable condicionando y afectando a los discípulos del mundo, de extraordinaria importancia y potencia en la actualidad, debido a la etapa de evolución y a la sensibilidad de los discípulos e iniciados del mundo. 3. Los iniciados, a su vez, están siendo sometidos a los impactos de las energías procedente de Escorpio, Capricornio y Piscis, afluencia de fuerza proveniente de cada una de las 3 cruces. Estas 3 fuerzas capacitan al iniciado para recibir la tercera iniciación. Será interesante observar que el promedio de la humanidad está, por lo tanto, sujeta a la influencia de los 3 signos mayores y condicionada en la actualidad por la potencia que llega de cada una de las 3 cruces, presentando a los hombres la responsabilidad de elección y evocando su libre albedrío. Su tendencia hacia la autodeterminación y su firme decisión en esta época de crisis mundial.
Observarán que los discípulos del mundo están relacionados con las masas por su respuesta a la influencia que emana de Géminis y entre sí, a través de Escorpio, lo cual les otorga la capacidad de responder a las pruebas y al sentido de visión mediante el ojo iluminado de Tauro, y de emplear el poder de la individualidad por medio de una personalidad evolucionada, mediante la potencia de Leo. Los iniciados están relacionados con los discípulos del mundo a través de la constelación de Escorpio, con el centro jerárquico por medio de Capricornio y con la masa a través de Piscis, el signo de los salvadores del mundo. Por lo tanto, 7 constelaciones se hallan en predominante y estrecha combinación en el actual momento de crisis, siendo responsables de los asuntos mundiales, tal como existen hoy. Cáncer, la cruz cardinal. Ambas puertas están abiertas de par en par. Capricornio. Tauro. Leo, la cruz fija. Los discípulos dominan el mundo. Escorpio. Géminis, la cruz mutable. La salvación del mundo es hoy posible. Piscis. Los regentes planetarios exotéricos y esotéricos de Capricornio son los mismos, y Saturno, que rige el curso del hombre en este signo, no importa si se halla en la rueda común o revertida, o si está en la cruz mutable o en la cruz fija. Cuando ha recibido la tercera iniciación y puede ascender conscientemente a la cruz cardinal, se libera del dominio de Saturno y queda bajo la influencia de Venus, regente de la jerarquía, la de los cocodrilos. Si consultamos la enumeración dada lo demostrará. Técnicamente, cuando un hombre está en la cruz cardinal, comprende claramente la significación del propósito y las potencialidades de las jerarquías creadoras que le abren de par en par las puertas a todas ellas. En la cruz mutable y en la cruz fija tenemos el llamado rayo verde, controlando no solo las obligaciones kármicas en la vida cotidiana en el sendero de evolución, sino también las experiencias y los procesos evolutivos. La razón reside en que Capricornio es un signo terrestre y los rayos tercero y quinto actúan preeminentemente por medio de este signo, personificando al tercer aspecto mayor de la divinidad, la inteligencia activa, además de su poder subsidiario, el quinto rayo de la mente, los cuales a través de Capricornio afluyen a Saturno y a Venus, llegando así a nuestro planeta, la Tierra. De los 4 señores del karma, Saturno es el más poderoso y obliga al hombre a enfrentar el pasado y a prepararse, en el presente, para el futuro. Tal es la intención y propósito de la oportunidad kármica. Desde cierto ángulo, Saturno puede ser considerado el planetario morador en el umbral, pues toda la humanidad debe enfrentar a ese morador y también al ángel de la presencia. Y al hacerlo descubrirá que el morador y el ángel constituyen esa compleja dualidad que es la familia humana. Saturno lo hace posible, debido a una relación peculiar con el signo de Géminis. El hombre individual descubre esto y enfrenta los dos extremos mientras está en Capricornio, la cuarta y quinta jerarquía hacen lo mismo en Libra. Por lo tanto, a través de Saturno y Venus, Capricornio se conecta con Libra y también con Géminis y Tauro. Estas 4 constelaciones, Tauro, Géminis, Libra y Capricornio, constituyen un poderoso cuaternario de energías, produciendo entre ellas esas condiciones y situaciones que permitirán al iniciado demostrar su preparación y capacidad para la iniciación. Se las denomina los guardianes de los 4 secretos. Tauro guarda el secreto de la luz y confiere iluminación al iniciado. Géminis guarda el misterio o secreto de la dualidad y otorga al iniciado una palabra que conduce a la fusión de los pares de opuestos mayores. Libra guarda el secreto de la estabilidad, del equilibrio y, finalmente, pronuncia la palabra que libera al iniciado del poder de los señores del karma. Capricornio guarda el secreto del alma misma, y lo revela al iniciado en el momento de recibir la tercera iniciación. Esto se denomina a veces el secreto de la gloria oculta. Por intermedio de otros regentes planetarios, mediante los cuales actúan los rayos tercero y quinto, Capricornio está conectado con otras constelaciones además de las 4 mencionadas, pero para nuestro propósito estas son las más importantes. Los estudiantes pueden deducir, si lo desean,
¿Cuáles son las restantes energías entrelazadas, relacionando los rayos, los regentes planetarios y las constelaciones y consultando las clasificaciones ya dadas? El tema, sin embargo, es muy confuso para el principiante, por eso me ocupo primeramente de la filosofía y del simbolismo de los signos, a fin de familiarizarlo con el esquema general y el amplio entrelazamiento universal. Los rayos tercero y quinto están peculiarmente activos en el sendero del discipulado, así como los rayos sexto y cuarto dominan en el sendero de evolución y los rayos primero y séptimo en el sendero de la iniciación. Como bien saben, el segundo rayo controla y domina a los demás rayos. Sendero rayos planetas constelaciones evolución sexto y cuarto Marte, Mercurio Aries, Géminis, Cáncer, Virgo, Escorpio, discipulado tercero y quinto Venus, Saturno Géminis, Sagitario, Capricornio, iniciación primero y séptimo Vulcano, Urano Tauro, Libra, Piscis, Plutón. En esta clasificación observarán uno o dos puntos interesantes que deberán ser cuidadosamente considerados por todos los astrólogos después de determinar en una de sus tres divisiones el lugar aproximado del sujeto en el sendero de evolución. Primero, la constelación de Géminis aparece 2 veces debido a su estrecha conexión con la cuarta jerarquía creadora. Segundo, durante el periodo de la cruz mutable, 5 constelaciones tienen que ver con la experiencia del hombre en el sendero de la vida diaria, de los constantes renacimientos y de la dificultad kármica. 4 de ellas conducen a Escorpio, donde se produce la reversión de la rueda. Tercero, en el sendero del discipulado 3 constelaciones controlan y conducen a la actividad en Capricornio, siendo posible en ese periodo recibir la iniciación. Cuarto, en el sendero de iniciación la actividad de la 3 cruces se siente simultáneamente por intermedio de los poderes liberados de Tauro, Libra y Piscis. Observarán que la influencia de primer rayo, expresada a través de Plutón y Vulcano, se siente únicamente en forma positiva en el sendero del discipulado. Esta potencia de primer rayo solo últimamente la ha experimentado la entera humanidad cuando se acercaba a la etapa del discípulo mundial, y un vasto número de individuos entró en los senderos del discipulado y de probación. De ahí el reciente descubrimiento de Plutón y el poder percibido de Vulcano, velado por la potencia de Mercurio y oculto detrás de este planeta. Las influencias y potencias de segundo rayo están continuamente presentes y se proyectan en nuestra vida y esfera planetaria vía el Sol, que vela un planeta oculto, y Júpiter, los cuales arrastran las fuerzas de Leo, Sagitario, Piscis, Acuario y Virgo a nuestro planeta, y, a través de él, a todos sus reinos de la naturaleza. De los puntos mencionados pueden obtenerse indicios respecto a las fuerzas entrelazadas de las 12 constelaciones, al afluir a todos los reinos de la naturaleza y a través de ellos, trayendo no solo sus propias potencias individuales, sino también la de los 7 rayos. Enfocadas a través de los planetas sagrados y no sagrados, las vidas planetarias descubiertas y por descubrir. Esotéricamente se ha dicho que al iniciado se le otorga una visión de estos poderes y de sus numerosas líneas onduladas, vistas como ríos y corrientes de luz, desde la cima de la montaña de Capricornio, cuando se ha alcanzado esa cumbre. Esta visión aparece ante los ojos del asombrado discípulo en la iniciación de la transfiguración. Las grandes experiencias en las cumbres de las distintas montañas relatadas en la Biblia tienen que ver con Capricornio. Moisés, el dador de la ley en el monte Sinaí, es Saturno en Capricornio, imponiendo al pueblo la ley del karma. Tenemos aquí un indicio sobre la significación del pueblo judío como centro de distribución del karma. Mediten sobre las palabras, centro de distribución del karma. El monte de la transfiguración en el Nuevo Testamento es Venus en Capricornio, cuando el amor, la mente y la voluntad se unen en la persona de Cristo, siendo transfigurado ante todos los hombres. Al mismo tiempo tuvo la visión del Padre y lo que debía hacer cuando fuera a Jerusalén,
el lugar de la muerte y la ciudad de la paz. Este Jerusalén es Piscis. En Acuario, Cristo puso a sus discípulos en contacto con el hombre que lleva un cántaro de agua, Acuario, y en el aposento alto los indujo a la unión y a la unidad bajo el simbolismo de la cena de la comunión. La humanidad se está preparando hoy para esa cena, como hemos visto al estudiar la última constelación. El significado astrológico del Nuevo Testamento es aún poco comprendido. El Cristo nació en Capricornio, cumplió la ley bajo Saturno, inició la era de la hermandad inteligente bajo Venus y es el perfecto ejemplo del iniciado capricorniano, que llega a ser el servidor del mundo en Acuario y el salvador del mundo en Piscis, completando así la ronda del zodiaco y capacitándose para poder exclamar triunfalmente en Piscis: consumado es. El polo opuesto de Capricornio es Cáncer y, como ya se ha enseñado, ambos signos son los dos grandes portales del zodiaco. Uno abre la puerta a la encarnación, a la vida de la masa y a la experiencia humana, y el otro, a la vida del espíritu, a la vida del reino de Dios, vida y propósito de la jerarquía de nuestro planeta. Cáncer permite que el alma entre en el centro mundial llamada humanidad. Capricornio permite que el alma participe conscientemente de la vida de ese centro mundial que denominamos jerarquía. Libra permite que el alma entre en el centro mundial que llamamos Chambaya, por ser el polo opuesto de Aries, lugar de los comienzos. Libra manifiesta el perfecto equilibrio del espíritu y la materia, unidos al principio en Aries. Estos equilibrios y relación de los grandes opuestos, espíritu y materia, están simbolizados por la situación en que se halla la personalidad al equilibrar los pares de opuestos en el plano astral y descubrir entre ellos el estrecho sendero del filo de la navaja que lleva al hombre al reino del alma. Cuando el hombre pasa repetidas veces alrededor del zodiaco, como comúnmente sucede, continua y conscientemente entra a la vida en Cáncer, constelación en la cual se aplica y administra la ley del renacimiento. Pero únicamente en el zodiaco revertido, el hombre aprende a pasar, con análogo propósito consciente, a través de la puerta en Capricornio. 5 veces debe pasar a través de esa puerta con la conciencia plenamente despierta, y estos 5 acontecimientos frecuentemente se denominan las 5 iniciaciones mayores. Considerando a la cuarta jerarquía creadora como un todo, las apariencias y experiencias de la vida del logos planetario por medio de las 5 razas-2 pasadas, una presente, la aria, y 2 futuras, constituyen las analogías planetarias de las 5 iniciaciones. Es muy interesante estudiar esto, porque en el momento en que cualquier raza particular viene a la existencia, se abren de par en par las puertas de Cáncer y Capricornio, porque estos signos están ocultamente alineados. Un estudio de las características y cualidades del hombre nacido en el signo de Capricornio revelará muchas cosas sobre la familia humana, porque el capricorniano puede expresar lo mejor y lo peor de lo que el hombre es capaz. Es el signo de los extremos, debido a que en esa época existían solo 10 signos. Capricornio fue el primero en la rueda común y el último en la rueda revertida, lo cual es evidente. Esotéricamente todos los salvadores del mundo y los dioses soles han nacido en Capricornio, pero también los peores tipos de hombres perversos, materialistas, crueles, orgullosos, egoístas, interesados y ambiciosos. En tales casos la cabeza rige al corazón, mientras que en el caso de la perfecta influencia ejercida por Capricornio, la cabeza y el corazón están perfectamente equilibrados. Capricornio rige las rodillas, y esto es simbólicamente verdad, pues solo cuando el sujeto capricorniano aprende a arrodillarse con toda humanidad y de rodillas sobre la cumbre rocosa de la montaña, ofrece su corazón y su vida al alma y al servicio a la humanidad. Se le permite pasar la puerta de la iniciación y se le confía los secretos de la vida. Únicamente de rodillas puede atravesar esa puerta. Mientras se mantenga arrogantemente donde no ha ganado el derecho de estar, nunca se le podrá confiar la información impartida a los verdaderos iniciados. La antigua forma de peregrinación en la India, por la que los devotos pasaron o progresaron de un lugar sagrado a otro de rodillas, indica la profunda necesidad que tiene el capricorniano de ser humilde.
La India está regida por Capricornio y allí se conoce esta verdad. Aunque la India ha permitido que el acto físico reemplace a la actitud espiritual, sin embargo el significado